Bien. Ops. Bienvenidos, queridos equipos, bienvenidos al pabellón. Queremos oíros fuerte, queremos escucharos. Venga ese ruido arriba. Comenzamos First Lego League Spain 2025. Id avanzando, no dejéis huecos entre los asientos. Al fondo. Hacia el fondo. Hasta el fondo. Menudos pulpos llegan por ahí. Dios mío. Vamos allá. Esos equipazos venidos de toda España y Andorra. Bienvenidos a este pabellón municipal. Madre mía, cómo vienen de preparados. Cómo vienen. Porque estamos en la gran final y hay que traer lo mejor y sobre todo la sonrisa, esa que no nos va a abandonar durante todo el día. Pasamos hasta el fondo, chicos, no dejéis ningún sitio libre.
No dejéis ningún sitio libre, porque además vosotros sois los privilegiados que os vais a sentar. Porque este sitio... Así aunque me es gusta, muy haciendo grande, ruido. Allá vamos. Empiezan a ¡vamos entrar. adelante! ¡Esos Explora adelante! ¡Equipos Explora adelante! No dejamos ningún hueco, avanzamos hacia el final. Esos 4 equipos gallegos y canarios. Dios mío, cómo vienen de preparados. Vienen ¿Cómo vienen? preparadísimos. Qué guapas, qué guapos todo el mundo. Estos tienen micrófono. Vienen para presentar también. Compañeros, muy bien, muy bien. Ahí, seguimos Vamos, avanzando, nos vamos esos sentando. chicos Explore. Ocupamos todos los asientos. Ahí, ir sentando. Adelante. ¡Que se os oiga! ¡Vamos adelante! ¡Bienvenidos! ¡Todos adentro! Madre mía, madre mía. Se ve que no habéis perdido la voz desde el año pasado. Vamos allá, ir ocupando los asientos. Tenemos ya aquí a todos los equipos Explore. Yo no sé si van a caber todos los equipos aquí, ¿eh? Yo no lo sé. Y ahora madre. están entrando los Challenge. Oye, ¿qué te parece si los vamos saludando? Si vamos saludando a los equipos, porque deberían de estar aquí la Jaca Robótica. La Jaca No están. Robótica, ¿dónde estáis? ¡Hola! Desde Canarias. Bienvenidos. Ahí vamos, que vienen desde First Lego League Canarias. Sí. Y luego están los humildes de Pocamonta, ¿dónde estáis? Esos son nuestros de First Lego League ¿Esos son Galicia. galegos? ¿Han llegado ya o no? ¿Dónde están? Claro, vienen desde más lejos, vienen Ah, desde vale. Galicia. Imagínate. Claro, más lejos que de Todos Canarias. más claro. lejos que Canarias. Sí. Aquabots están. Aquabots Aquabots. llegaron. ¡Ah, están allá! Muy bien, Aquabots. Ahí preparados. También son de El los. plan Trouleiro. Por ahí. Gran Trouleiro. Ahí está. Muy bien. Kibriebli Explore. Así que... Ahí veo. ¿Quién más tenemos mucho por color ahí? rosa, arriba. ¿Qué Ya tal? tenemos- Bienvenidos. Equipos de challenge Ahora- por aquí llegando. Que ya no nos caben arriba. Ya te digo que pasen tenemos por un abajo. colapso. Esto es tremendo. Que esto es pasen por tremendo. abajo, que ya no caben arriba. Ir bajando. Bajando a la grada. Ir bajando, eso, para las gradas. Ocupamos las gradas de Bajando la abajo grada. también. Al fondo. Fondo. Oh. Ir bajando a las gradas. Bajando a la grada. Que se vaya rellenando. Ahí están Electronic Falcons con el halcón. Mira qué mascota Los más Electronic chula. Falcon que Ahí, vienen Dios de mío. Murcia. Ahí arriba, preparaos. Que además tuvieron una final súper emocionante. Pero es que son Muy bien, muchísimos muy equipos. bien. Bienvenidos, bienvenidas. 56 Bienvenides. equipos tenemos hoy. 56 nada más y nada menos. 56. Y mira, nos han venido Ay, mi madre. a visitar de Star Wars. Visitantes extraterrestres. No, que no son extraterrestres, son amiguetes. Uy, a ver. Ahí, muy bien, esos animadores muy bien. Ahí os estoy viendo. Muy bien. Y recordaros que vayáis subiendo fotografías, vídeos, reels a las redes sociales. Que hoy rompamos las redes sociales y nos hagamos trending topic. ¡Vamos arriba! Vamos Ya. ocupando todos los asientos de este pabellón de Esteiro.
del campus de Ferrol de First Lego League España 2025. Los Anfitec. Que, mira, los Anfitec entran haciendo el gamba. Bueno, estos vienen abrigados. No, que vienen haciendo el gamba. Sí. Directamente. Totalmente. ¿Qué tal, Sanfitec? Que nos vienen por aquí abajo ya los equipos, que nos empiezan a invadir. Ya empiezan a entrar. Venid hacia el fondo. Vamos, equipos. adelante. Adelante. Yo creo que están haciendo muy Al poco fondo, ruido. Yo creo que podéis hacer más ruido en la grada. Más ruido arriba. Sin ahí, miedo al fondo. venga un grito. Vamos. Así. Vamos para allá. Así tiene que ser. Muy bien. Bienvenidos, chicos. Vamos adelante, ir cogiendo espacio. Avanzamos. Sentaros. Que los primeros que os sentéis lo vais a disfrutar la ceremonia de inauguración sentados. Porque somos tantos que no cabemos. Y todavía quedan un montón de equipos más. Voy a asomarme. Aquí tenemos a los voluntarios dándoles... Podéis ir sentándoos, ocupando todos los sitios, por favor. No dejéis ningún hueco. Entrando taulegos. Y los setbots. Mi madre. Esto es imposible ya. A ver, ir cogiendo posiciones. Chicos, vamos a ir cogiendo posiciones. Nos ponemos por allí hacia el fondo. Llegando Seguimos desde avanzando. Aragón. Bienvenidos en bot. Mi madre. Vamos. Ahí estamos. Bueno, esta entrenadora viene Es total. la sirenita. Total. Es la hermana guapa de la sirenita. De Portugalete. Lo sé que sois de Portugalete. Los Eurorobotic Tech Portugalete. Banderas de todos. Se han traído un tiburón vivo. Toda la percusión la tenemos aquí. Y desde Mi Extremadura, madre, mi desde madre, Andalucía, mi madre. desde el País Vasco. ¡Qué guay! Vamos a ir cogiendo posiciones. Los Albaibot. Venga, Madre seguimos. mía, la que se está montando aquí, por favor. Madre mía. Qué Dios grande. mío. No sé cómo vamos a llegar al final del día, ¿eh? Yo creo que ni nos oyen. Yo creo que ni nos oyen. Bien, Pero mejor. eso está bien, pero mejor. eso está bien. Eso está muy bien. Aquí tenemos a todos los equipos de la Summerjet pa'lante. 2025. ¡Adelante! Madre. Yo ya no voy a gritar más, que me duele ya la garganta, vamos. Y aquí seguimos los Legotronic Beavers, que no sé por dónde están pasando. Aquí ya vienen preparados casi de Semana Santa. Venga pa'lante. Madre mía, ¿la qué es esto? Mi madre, mi madre. Uf. Vamos adelante, bienvenidos. Venga. Esos chicos de Canarias. Vamos adelante. Venga. Bueno. La que se está montando aquí. Mi madre, mi madre. Y todavía Esto es quedan tela. más. Madre mía, lo que es esto. Vamos a tener que salir para dejarle sitio, porque esto va a ser tela. Uf. Esto ya es terrible. Yo ya no sé.
los del Santa Teresa, Vienen- los Pin Black desde Madrid. ¡Hombre! ¡Qué grandes todos nuestros equipos! Y siguen entrando ¡Vamos! equipos. ¿Qué pasa? Se nos va ¡Aupa! a quedar pequeño este pabellón. Se nos va a quedar pequeño. Sí, nos vamos a ir nosotros a hablar desde fuera, directamente. Pero bueno. Pero que siguen hay entrando, que todavía siguen ¿Hay entrando. 56 equipos o cuántos mil equipos? ¡Pero que sois muchos! ¡Madre mía, la que se está montando! Muy bien. Ir cogiendo espacio. Por allí, por allí. Que os veo muy tranquilos. Eso es. Sigue habiendo sitio. Madre mía. Bueno, yo ya estoy asado de calores. Sí, sí, sí. Yo ya estoy asado de Yo decía, a calor. ver si pasamos frío, pero no, ni de broma. Pero si es que no nos cabe más gente. Pero siguen entrando, Que nos Yo amplíen veo el que siguen espacio. viniendo equipos. El San Hermengol. Entrando por aquí. Unos grandes campeones navarros, los Fesingenius. Ahí están. ¡Uy! Madre mía, que se nos van a ir a hacer windsurf o algo. Que Sí, sí, bien preparados. con el calor que da el neopreno. ¡Invictus! ¡Aupa Atleti! Muy bien. Madre mía. Creo que ya estamos casi todos. Creo. Sí, pero mira que viene por ahí. Ya. Los gaiteiros. Esto sí. Yo esto lo grabo. Espera. A ver. Esto sí. No sabes bailar la muñeira, no sabes. Pero puedo inventármelo. Ahí estamos. Bien, muy bien. Muy bien. Más o menos. A tu estilo, pero muy bien. Muy bien. ¡Ya estamos todos! ¡Fua! Vaya Bueno. fiesta tenemos hoy aquí. Menuda fiesta tenemos. Madre mía. Vamos a verla ahora. Wow. Menuda fiesta vamos a tener. Y ahora me toca a mí empezar después de todo este juego. Sí, a ver cómo lo haces, Luis. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la final de la First Lego League Summer Year 2025 en España.
Venga, que voy a intentarlo. Voy a dar los buenos días, creo que en todos los idiomas que tenemos Venga, aquí. vamos. Entonces, buenos días, bos días, bon día, Egunon. Madre mía, y yo pensaba que esta mañana iba a tener frío. Bueno, os habéis dado cuenta que vamos ya con un pelín de retraso, pero es que somos un mogollón. Así es que estamos aquí en el pabellón Esteiro maravilloso del Ferrol, que aunque es enorme, veis que se nos queda pequeño, porque es que cada año participamos más y eso es maravilloso. Bueno, para los que no nos conocéis, voy a presentaros. Atención al dato. Él es mi compañero Martín. Y a ti ya te conocen. Espera, que ahora viene el dato. A ti ya te conocen, pero este es Luisma. Pero chicos, chicas, es que lo más curioso es que Luisma también viene de Luis Martín. O sea que estamos Don Martínez, Don Martiños para vosotros todo el día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y vamos a disfrutar de esta gran fiesta en el campus de la Universidad, del campus del Ferrol de la Universidad de La Coruña. Sabéis que estáis hoy aquí 61 equipos, entre nuestros 5 más pequeños, los Explore, pero que son súper grandes, y los 56 Challenge. Muy bien, chicos. La verdad es que esto es increíble, ¿eh? O sea, yo esta energía no la viví nunca. Nunca, Uy, nunca, nunca. A que algunos iba a haber vivido esta energía otros años, la que se había perdido. Ya verá este. Total. Bueno, antes de empezar queremos daros las gracias por estar hoy aquí acompañándonos y os queremos dar la enhorabuena a todos estos 61 equipos que habéis hecho una temporada impresionante. Yo creo que uno de los primeros aplausos tiene que ser para ellos mismos. O sea que aplaudios a vosotros mismos. La de aplaudir se la saben. La de aplaudir se la saben. Muy bien, que es muy importante. Sabéis que First Lego League lleva más de 25 años fomentando vocaciones científicas y tecnológicas, promoviendo la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación. Para la gente que no nos conoce dicen, van a jugar con robots. Pero nosotros que estamos aquí sabemos que First Lego League es mucho más que robots, ¿verdad, Luisma? Sí, y además para ello hay que darle todas las gracias del mundo, las graciñas, como se dice aquí en Galicia, muy bien. A todos los organizadores de los eventos, a las universidades, colegios, ayuntamientos, todos los que participan cada año, hasta tal punto que este año han sido 34 campeonatos clasificatorios, donde han salido los ganadores que hoy aquí están representando. Y es que, ¿cuántos equipos son, Martín, en total? Es que eso te iba a decir yo, si el número de torneos es impresionante, el número de equipos lo es más, porque este año en el desafío Submerge hemos sido más de 1000 equipos en toda España. Participaron desde sus colegios, en los eventos, en todo esto. 1100 voluntarios en todos los torneos. ¡Ojo, ojo! Atentos y atentas, porque aquí
hay 140 voluntarios, que son los que veis con las camisetas rojas, amarillas, rosas, todos azules. Los colores. Todos ellos son voluntarios y os agradeceríamos mucho que vosotros agradecieseis a los voluntarios su compromiso. Cuando os los crucéis, les deis las gracias, les deis abrazos y les deis vuestro voto, porque veis que llevan unos sombreros súper molones, sombreros de locos, vamos. Pues hay un concurso para que el mejor estilismo sombreril de la First Lego League tenga premio. Así que todos a votar. Y mil gracias, voluntarios. Eso. Somos mogollón, pero es que también First Lego League sois todas las familias, profesores, centros educativos, asociaciones, academias de actividades extraescolares, fundaciones, todas las entidades que ayudáis a transmitir el mensaje de First Lego League a los más jóvenes y que sois esenciales para que esto funcione. Así que este aplauso a los que estáis a través de vuestra pantalla, viéndolo en la gigante o en streaming. Es para ¡Ese vosotros. aplauso! ¡Vamos! Y además, nada, hoy aquí hay energía para rato. Y además, esto no sería posible sin la gran organización que desarrolla Ingenieras Hoy, la fundación que desarrolla el programa First Lego League en España. Y hoy, desde luego, para no equivocarme, para el vicerrectorado del campus del Ferrol, con sus diferentes campus, que son los que nos acogen hoy en esta gran final de la First Lego League. Y sabéis que para montar un fiestón como el que tenemos aquí hace falta mucha ayuda, ¿sabes, Luisma? Tú lo sabes bien, que llevas unos cuantos. Hoy tenemos que agradecer a un montón de patrocinadores, pero especialmente queremos agradecer al Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña y a la Xunta de Galicia, que han colaborado duramente para que este evento se pueda celebrar hoy aquí en nuestra casa en Galicia. Así que para ellos también este aplauso. Bueno. Y ahora que ya nos conocemos todos, que nos hemos presentado, que hemos dicho todos los que colaboran, vamos a ver de qué va la fiesta de hoy. Lo que tenéis que tener muy en cuenta es que todo está muy bien señalizado y muy cerca. Y sois equipos responsables de saber cuándo y en qué momento tenéis que estar en cada sitio. Así es que para eso tenéis a vuestros voluntarios acompañantes, a los floaters, y tenéis que estar, recordad, 5 minutos antes de cada partida o de cada presentación. Exacto. En el lugar exacto, para que todo vaya ágil. Es que somos un montón. Si no somos responsables con los horarios, esto se puede volver un caos aún más de lo que ya es. No es un caos, esto es maravilla. Es una fiesta. Por recordaros así un par de cositas. Sabéis que aquí en donde estamos, en el pabellón, serán las partidas del juego de robot, pero muy cerquita, aquí cerca tenéis las carpas que ya conocéis, donde está la zona de stand, en donde tenéis vuestro punto de referencia, y en las facultades de Ingeniería de Diseño Industrial y de Humanidades serán las presentaciones de los proyectos científicos, de Challenge, pero también de Explore, que valen mucho la pena también visitar y que os animamos a que lo hagáis. Recordad que cuando terminemos aquí el juego del robot, haremos en la zona que está señalada, creo que en el horario o demás, en la Plaza de Humanidades, haremos una gran foto de grupo para recordar este día y queremos que no os la perdáis, por favor. Como novedad, este año, cuando terminemos aquí todo este lío que tendremos durante toda la mañana y un poquito de la tarde, nos desplazaremos un pelín más lejos. Vamos a ir al auditorio de Ferrol
porque la ocasión lo merece. Y que está, nada, 20 minutitos andando. Además, hoy creo que vamos a tener buen día. Qué exagerado, soy los gallegos, está más cerca. Y nos iremos para allá para celebrar la ceremonia de clausura de First Lego League Challenge. Vale, y recordaros, los horarios de comida hay que respetarlos. Tenéis en vuestras bolsas de las acreditaciones vuestro vale para recoger la comida, que irá vuestro floater con uno de los ayudantes. Y luego podéis comer por el campo, porque además hoy hace muy buen tiempo, o tenéis unas salas para hacerlo. Respetad, por favor, porque la gente que está trabajando en cocina tiene que tener cierta agilidad. Y el resto, los que estáis ahí al otro lado, ya sabéis que la comida no la podéis coger ahí, así que ir mirando restaurancitos, que aquí en Galicia hay un montón se come por aquí cerca, divinamente. Y esto todo entendido, todo en marcha, ahí en la pantalla también. Vale, estupendo. Y acordarnos sobre todo de los equipos Explore. No os perdáis en ningún momento. No os perdáis en ningún momento la presentación de sus maquetas. Las han hecho con mucha inteligencia y mucho corazón. Y tendremos una entrega de premios exclusiva para ellos durante la tarde, después de la hora de comer. La haremos aquí en el pabellón. Sí, así que no lo vais a ver todos. Y además podéis, verla todos, porque otras veces se hace en otro sitio. Pero sí, claro. Sí. Exactamente. Y bueno, lo decía antes Luisma, que tenéis que estar muy pendientes de todos los voluntarios, de todas sus indicaciones, agradecerles su trabajo, que están aquí dándolo todo y sobre todo dándolo todo estéticamente, porque tienen unos sombreros muy chulos. Os preguntaréis cómo los podéis votar. Pues los podéis votar a través de unos QRs, de unos códigos QRs que podéis escanear y podéis votarlos. Estarán repartidos estos códigos por todo el campus, así que no hay pérdida. Los encontraréis rápidamente. Y por favor, recordad toda la jornada, sacar los móviles, fotos, selfies, vídeos, vuestras opiniones, lo podéis. De hecho, hacemos un selfie ahora mismo, hacemos un vídeo. Ahí, ahora podéis gritar un poco, que queda mejor. Recuerda los hashtags. Sí, claro, y mencionad nuestras cuentas, que son @FLLSpain y el hashtag FLLSpainSubmerged. Y también podéis en Facebook, en Instagram, bueno, estamos en todos lados, porque es que eso no... en TikTok, todo, en Factify, en AliExpress, en todo. Claros todos los hashtags, ¿sí? ¿Vais a subir contenido a redes? Pues ahora solo queda una cosa más. ¿Sabéis cómo damos comienzo a todas las partidas de la First Lego League, verdad? Pues vamos a comenzar por fin esta gran final diciendo eso de First Lego League. ¡Vamos allá! Nos vemos a las 10:30. 10:30 aquí para competir y a las 10:30 para que empecéis a presentar vuestros proyectos. Ahora a prepararse. ¡Vamos, equipos! To the touch, strike like a match, I'm burning up, I'm on fire, no you can't get enough, so wire, lightning in my veins, cranking it
no escape. Over your shoulder, don't look away. Get your mind right for something you ain't ever seen. You better get moving, ready or not. It's about to go down, here it comes now. Better get moving, ready or not. It's about to go down, here it comes now. Get ready. Get ready. The time is right now, no standing still. Only one choice now, battle uphill. Get your mind right for something you ain't ever seen. You better get moving, ready or not. It's about to go down, here it comes now. Better get moving, ready or not. It's about to go down, here it comes now. Get ready. Get ready. Earth is shaking, the ground is quaking. Here it comes now, here it comes. Get ready. The fire's blazing, the storm is raging. Here it comes now, here it comes. Get ready. You better get moving, ready or not. It's about to go down, here it comes now. Better get moving, ready or not. It's about to go down, here it comes now. Get ready. Get ready. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.
Somebody to hear, somebody to know, somebody to hurt, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me from it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so alone. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all to nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to hurt, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me from it all. I let my guard down, and then you pulled
passing by slowly fades away. I've been trying not to make all the same mistakes. We weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, 'cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I'll just stay another day. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same, but I'll just stay another day. Can't deny all the chances I didn't take, but I survived without the promises you didn't make. I know we weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, 'cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, 'cause you don't feel the same,
magical. Every second you and I, those sacred nights, I want 'em back. It felt so right, but your walls were up so high, and I can't move on 'cause life's so much better with you by my side. I have all this love to give, and there's no one else I want.
what you say, 'cause I'm hoping you'll take my hand and just pull me back into the moment. No matter how hard I try, the world's fading out as I lose focus. I keep getting lost in you, I keep getting lost in you, I keep getting lost in your eyes, oh lost in you. I keep getting lost in you, I keep getting lost in you, I keep getting lost in your eyes, oh lost in your eyes. I'm lost in, I keep getting lost in you, I'm lost in your eyes. Don't know what to do, what to do, what to do if I'm honest. 'Cause if I tell the truth, you are all that I wanted. So I'm hoping you'll take my hand and just pull me back into the moment. No matter how hard I try, the world's fading out as I lose focus. I keep getting lost in you, I keep getting lost in you, I keep getting lost in your eyes, oh lost in you. I keep getting lost in you, I keep getting lost in you, I keep getting lost in your eyes, oh lost in you. Lost in your eyes. I'm lost in, I'm lost in, I'm lost in your eyes. I'm lost in, I'm lost in. When the lonely tones feel like a cold embrace, when the echoing words are like a long lost hope, when it's all black Ahora, ya. Bueno, que esto va a comenzar en 5 minutos. Quiero que se vayan preparando en sus mesas en la 1A, esta de aquí, Mentes Mecánicas 4.0. Y en la 1B, los REM Junior. Vamos a la mesa 3A, que invito a que vengan los Seabots. Y en la mesa 3B, Lego Kide 1. Ir preparándoos, ir colocando en las zonas vuestros artilugios, vuestro robot. Ya sabéis que no pueden salirse de esa zona de base ni por los lados ni en una altura superior a 30 centímetros y medio. Así es que están nuestros árbitros que tendrán por ahí el metro, la regla, para que todo esté fenomenal. Tenemos ya en este lado, en la mesa 1A, a los Mentes Mecánicas, REM Junior. REM Junior, ¿estáis por ahí?
a este lado de la mesa. Vienen, además, pensando, concentrados, maravilloso. Y a este otro lado ya están preparándose los Seabots y los Lego Kide 1. Además, aquí ya tenemos equipos que conozco de otras grandes finales. Quienes tienen que estar muy atentos porque en el siguiente round van a participar son Pink Lego Girls, que ya los veo por ahí preparados, Brilliant Mind, que todavía no están, ¿vale? Los Curiosity Lobsters, las langostas curiosas y Electronic Falcon desde Murcia, desde Cartagena. Muy bien. Pues que estén preparados porque vamos a ver cómo estamos en el tiempo. Nos quedan 3 minutitos. Y comenzamos. Muy bien. Los veo a todos y a todas concentrados. A nuestros árbitros con esos pedazos de sombreros alucinantes que se han currado para que esto sea una gran fiesta. Aunque nuestros árbitros vayan con estos sombreros tan divertidos, tenemos que guardarles un profundo respeto, porque ya sabéis que ellos son los que toman las decisiones de si todo está en su sitio, de si las puntuaciones son las correctas y de ir retirando esas fichas de precisión que todos los que participáis en la Fair Lego League conocéis. Que son esas fichas que cuantas más tengáis al final, más puntuación. De hecho, si os quedáis con todas, tendréis una puntuación adicional de más de 200 puntos. Bueno, voy a ir viendo porque esto comienza enseguida. Árbitros, ¿estamos preparados por aquí? Aquí están preparados, aquí están preparados. Vamos a ver, ¿estáis preparados? ¿Sí? Pues, chicos, chicas, todos los que estamos aquí y todos los que lo estáis viendo a través de la pantalla, esto comienza ya. Una cosa, sabemos que esta primera ronda, la puntuación es simplemente para tantear, no es puntuación acumulable para las partidas. Así es que os voy a pedir que gritemos todos fuerte eso de ¡Fe! Hay un problema de última hora. Vamos a ver. Que no se enciende el robot. No me digáis eso. Ya, tranquilas, que hasta que yo no lo diga yo, no empezamos. El dedo tranquilo, que no tiemble. Que si no, en vez de hacer la primera misión, hace la sexta. No os preocupéis. Yo aquí con ellas tranquilizando. Bueno, ¿estáis todos tranquilos? A ver, una cosa que se puede hacer para tranquilizarnos es respirar hondo. Y soltar el aire. Coger el aire y soltarlo. Coger aire. Ya estamos preparados. Ahora sí por allí. Pues ahora sí que vamos con eso de First Lego League. Ti, 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 ti. Muy bien, me encanta esa fanfarria. Han comenzado nuestra competición con mucho ánimo, con mucha fuerza y aquí se han llevado el robot a casa. Muy bien, que me estaba cruzando por delante del bafle y sonaba un chirrío tremendo. Aquí ya van consiguiendo los primeros puntos y vemos por un lado a Mentes Mecánicas,
4.0 muy activos y a los REM Junior, que tienen que traerse a casa a su robot porque se ha quedado encallado en nuestros fondos marinos. No os preocupéis, chicos, chicas, esta partida es de la toma de contacto con el tablero de juego. ¡Hala, que se han llevado el barco al completo! ¡Maravilla! Nos queda menos de minuto y medio. ¡Vamos allá, campeones, campeonas! Podéis animar si queréis, ¿eh? ¡Que se oiga! ¡Con qué rapidez, madre mía! Y ahora, esto de tener que ir de un sitio a otro, me estoy perdiendo misiones interesantísimas. Voy a quedarme aquí, voy a mirar. Yo tengo mis misiones favoritas, a ver si algunos lo hacen. La de sacar el cofre del tesoro me súper encanta. Mira, ahí se han ido a la zona del barco hundido. No sé si querían levantar el mástil o qué querían hacer, pero el robot está cogiendo lugar. De momento, creo que querían soltar. Atención, escuchad lo que viene ahora. Ha pasado nuestro correcaminos submarino avisando que quedan solo 30 segundos. Esto se pone interesante. Ahora sí, esos últimos segundos para esas últimas super misiones que han intentado poner la zona de las cangrejeras, que llamo yo, donde están criando centollos. Entramos en los últimos. 4, 3, 2, 1. Aplauso para estos equipos en su primera toma de contacto. Y ya tendríamos que tener preparándose a Pink Lego Girls, Brilliant Minds y Curiosity Lobster and Electronic Falcons. Allá vamos, continuamos esta segunda partida de la primera ronda del juego del robot, que recordamos que es una ronda de calentamiento. Después los puntos se irán sumando, pero en esta primera ronda todavía no. Pero no está mal para tener una orientación de por dónde van las cosas en este reto Submerge, en este desafío Submerge de First Lego League 2025. Pues como decía Luisma, se van preparando Pink Lego Girls, Brilliant Minds en las mesas 2A y 2B y Curiosity Lobster y Electronic Falcons. Estos equipos se preparan así para comenzar su participación. Tenemos una grada bastante llena que creo que saben animar. Vamos a probar. A ver esa grada cómo anima. Muy bien, muy bien, muy bien. También es una ronda de calentamiento de grada. No os preocupéis. Ronda de calentamiento de grada. Pues ahora en un momentito se prepararán y comenzaremos en estas mesas 2A y 2B. 4A y 4B, Pink Lego Girls, Brilliant Minds, Curiosity Lobster y Electronic Falcons. Martín, nos tenemos que ir enterando de dónde viene todo el mundo, porque yo aquí lo tengo muy claro porque estuve cuando ganaron en la final en Cartagena los Electronic Falcons. ¿Verdad, sí? Electronic Falcons, que ganasteis en Cartagena? Muy bien, muy bien. Creo que sí. Pues nos tenemos que enterar de dónde vienen todos. Claro. Porque además con las banderas yo tengo algo de idea, pero no me entero bien de todo. Los Amfitec vienen del País Vasco. Y que ya están ahí preparaditos. Exactamente. Que además, de Brilliant Man. Que además con ellos, ¿sabes? Yo hablo con ellos por Instagram. Hay que recordarles que todos los equipos tenéis que subir, yo os lo propongo, eso. Luego hacer lo que queráis, pero subir material para que hoy sea a nivel mundial trending topic la First Lego League, la final de España en el Ferrol. Empiezan a prepararse, tenemos preparados Brilliant Minds, Pink Lego Girls, continúan con estos últimos ajustes de su robot. Ahí está, comprueban los árbitros que todo está
en su sitio. Y vamos a ver, que me quedan aquí un pelín más lejos, pero voy a acercarme a ver a Curiosity Lobster y Electronic Falcons, que van aquí todos de negro, muy bien, ahí están. Tienen también su club de fans. Y ahí continúan. Menudos diseños de robots. ¡Qué pasada, qué pasada! ¡Qué nivelazo tenemos este año en FES LEGO League 2025! Últimos ajustes para estos robots. Las Pink Lego Girls, que me trajeron unos regalitos, que son súper majas, ya están prácticamente listas. Ahí están los árbitros indicándonos que todo está preparado. Pink Lego Girls, Brilliant Minds, Curiosity Lobster y Electronic Falcons. Pues vamos allá a dar el pistoletazo de salida a esta segunda partida con eso de First LEGO League. Allá vamos, los equipos tienen 2 minutos y medio para resolver este desafío Submerged. Tenemos una grada entregada, que eso es lo que nos gusta en First LEGO League. Allá vamos. Recordemos que esta ronda es de calentamiento. Esta primera ronda es de calentamiento, no va a puntuar. Pero nos viene bien probar nuestros robots sobre el terreno de juego. Ahí están nuestros robots recorriendo estos fondos marinos. Queda menos de 1 minuto y medio. Y que vayan preparándose en la mesa 1A, Grata Nunziata y VS Bots. Además en la 3A, Vermibot Bolt y 3B, Sanfitech Air. Ahí estamos, pues último minuto para Pink Lego Girls, Brilliant Minds, Curiosity Lobster y Electronic Falcons. Aquí está. Ahí están, veo caras de concentración, pero también veo compañerismo, que es de lo más importante en First LEGO League, como recordamos siempre. Ahí está, últimos 30 segundos de esta primera partida del juego del robot para estos equipos. Últimos segundos de nervios. Mucho ánimo, chicos, no pasa nada. Recordad que esta no puntúa. Y últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga, que sea fuerte ese aplauso para Pink Lego Girls, Brilliant Minds, Curiosity Lobster y Electronic Falcons. Y ya vamos a seguir de un momento a otro con Grata Nunziata, WS Bot, Vermibot y Sanfitech Air, que se van preparando en las mesas 1A, 1B, 3A y 3B. Parece que estamos dando apartamentos. En el 1A tenemos a unos vecinos, en el otro, otros vecinos. Bueno, pues a ver, yo voy a ir enterándome de dónde vienen los equipos, ¿vale? Porque así luego lo podemos ir diciendo durante el resto de la competición. A ver, Sanfitech, ¿de dónde venís? De Guernica, como os decía, del País Vasco. Y vamos a ver si me entero de dónde vienen los Vermibot Bolt. Vienen de Bermeo. O sea que tenemos aquí una competición vasca, ¿eh?
Aupa, a esos equipos vascos. Aquí me da a mí que tenemos a gente de Navarra. Claro, a ver, de Aragón, ¿no? Por un lado, tenemos aquí a Grata Anunciata y a VS Bots. Y se están preparando. Ahora mismo, como veis ahí, están viendo la altura de si tienen esos 30,5 como máximo, ya que eso también si no les penalizaría desde el principio. Y eso no lo queremos nadie. Están preparándose por este lado. Ya veo que están. Los equipos vascos ya lo tienen hecho. Vamos a ver por este otro lado. Los chicos de Grata Anunciata y los VS Bot de Sansueña. Estamos por ahí a ver si me dicen si están. Aquí sí, voy a ver a nuestros jefes de árbitros para que me den el visto bueno y comencemos esta nueva ronda. ¿Estamos? Así es que vamos a ello. Quiero que todos digáis eso bien fuerte de FERS LEGO League. Y hemos comenzado esta siguiente partida de toma de contacto con nuestras mesas de juego. Nuestros chicos y chicas llevan semanas, meses preparándose para esta competición y ahora lo van a demostrar. Además, aunque aquí se esté fresquito dentro de este gran pabellón, yo ya estoy sudando, así que podríamos decir que aquella frase famosísima para los que tenemos una edad de ¿buscáis la fama? Pues la fama cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Esas animaciones que me encantan. Gritando por todo lo alto. Y además, los chicos y chicas de Grata Anunciata ¿habéis visto? Aquí Grata Anunciata anima a los dos equipos. Parte fundamental de los valores de la FERS LEGO League. Y ojo, que Grata Anunciata tiene un speaker que es la pera. Un speaker que nos va a quitar el puesto a Martín y a mí. Y no se entera porque está mirando y no se entera de nada. Está guay, porque esto sigue con mucha emoción. Aun siendo partida de calentamiento, hemos entrado en los 30 últimos segundos. El momento de calibrar esas misiones. Toma ya el brazo mecánico que acaba de salir. ¡Qué barbaridad! Además veo por ahí que han sacado del barco hundido parte de los elementos. El tridente del padre de la sirenita. Han sacado los tesoros. Esto está poniéndose muy al rojo vivo. 2, 1, ¡tiempo! Y se están preparando para la nueva ronda FEDAC Robo Wolviners, H2O, Technobotics y Nanoverx. Así es, ya tenemos en las mesas 2A, 2B, 4A y 4B preparándose estos equipos para participar por primera vez en este juego del robot. Estamos aquí en el pabellón en el juego del robot, pero recordamos que FERS LEGO League es mucho más. Tenemos las presentaciones de los proyectos de innovación, tenemos a los participantes de FERS LEGO League Explore, tenemos los stands, tenemos un montón de cosas hoy que os invitamos a visitar y descubrir a lo largo de toda esta jornada. Nos faltan aquí H2O
y Nanoverx, que vengan por aquí a prepararse, porque ahora participan Fedak, Robo Wolverines, H2O, Technobotics y Nanoverx. Recordamos a todos los equipos que la puntualidad es muy importante. Somos muchísimos hoy. Tenemos que organizarnos mínimamente. Así que, por favor, 5 minutos antes de la hora prevista debéis de estar en vuestros puestos, tanto aquí en el juego del robot como en las presentaciones de los proyectos científicos. Bueno, Technobotics no pasan desapercibidos porque traen ahí una pancarta chulísima, una bandera. La verdad es que venís súper preparados, muy bien. Chicas y chicos de estos equipos que se están ya preparando. Recordamos que seguimos en la primera ronda del juego del robot, en la cual las puntuaciones todavía no son importantes porque estamos en pleno calentamiento como los deportistas. Igual, esta es una ronda de prueba. Se aprovecha para probar las misiones, para calibrar bien los robots y tomar nota para las siguientes 3 rondas que sí puntuarán en este juego del robot. Martín, voy a preguntar de dónde vienen los Nanoverx. ¿Los Nanoverx de dónde vienen? Pues no sé ni dónde los tengo. Déjame, yo tengo por... Déjame ubicarlos, que estáis ¿De ahí dónde en la venís 4B. vosotros? ¡De San Sadurní de Noia! ¡Ole! Ahí estamos. ¿Y Muy los bien. Technobotics de dónde venís? ¿De dónde venís, ¡De Navarra! Así que Muy de San bien. Sadurní y de Navarra. Si es que hoy tenemos aquí una fiesta tremenda. Nos visitan de toda España. Se están acabando de preparar Fedak, Robo, Wolverines, H2O, Technobotics y Nanoverx. Vamos a atender aquí a nuestros árbitros, que serán los que nos indiquen que podemos comenzar esta partida del juego del robot. Mucha atención. Hay nervios en el ambiente y es normal porque estamos arrancando. Pero First Lego League es una fiesta que compartimos entre todas y todos, y eso va a ser lo más importante de la jornada de hoy. Además, los Wolverines, si no me equivoco, el año pasado fuisteis a algún torneo de esos por ahí fuera, ¿verdad? Luego tenemos que hablar de cómo fue la experiencia, ¿vale? Caramba. Bueno, porque es que además aquí ya se nos hacen grandes y dejan el equipo, pero bueno, Claro. lo que tiene, que nos crecen los lobos. Muy bien, pues estamos preparados, así que vamos allá. Mucha suerte, equipos, a darlo todo con eso de First Lego League. Así comienzan estos 2 minutos y medio que tienen nuestros equipos para superar las misiones. Ahí están H2O concentrados. Limpiando, cuidando estos fondos marinos que son lo que investigaron este año en el desafío Submerged de First Lego League. Voy a acercarme por aquí también a nuestras mesas 4, que tenemos a Technobotics y Nanoverx. Ahí están también, están concentrados, es normal, es nuestra primera ronda, estamos calentando, es un momento importante para ellos. Ahí vamos. Nos queda 1 minuto y medio de participación. Venga, chicos, ánimo, ya sabéis que queda mucha jornada por delante. Todo es posible en este First Lego League 2025. Y Martín, ya se nos están preparando los Robotets, las Gata Printy, The Minds y Codifica Futuro para la siguiente ronda. Muy bien, están preparados, están a tiempo. Genial.
porque aquí ya nos queda menos de un minuto para terminar esta partida, Luisma. O sea que estupendamente. Tranquilas, chicas y chicos. Recordad, ronda de calentamiento. Últimos 30 segundos. Aquí están FEDAC Wolverines con un control puntilloso de este robot que tienen perfectamente programado. Ahí va. ¡Atento! 4. 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga ese aplauso. FEDAC Robot Wolverines, H2O, Technobotics y Nanoverx. Enhorabuena, chicos. Vamos ahora a continuar con Robotech, Data Printing, The Minds y Codifica Futuro. Así es que aquí están las chicas de Jata Printy. ¡Ay, que me traen una galleta, como siempre! ¡Cómo son estas Jata Printy! ¡Maravilla! Que me traen desde Cataluña. Y Martín, que te presenta Jata Printy, que te han traído la merienda. Madre mía, así da gusto. Esto debería de haber un premio al mejor regalo para el speaker. No, porque entonces les estamos coaccionando y no, ¿eh? No, pero digo para ponerlo. Bueno, Esto eso para sí, cambiar. pero en Eso, redes. ideas. Lo ponemos en redes. Así es que por aquí tenemos a las chicas de Jata Printy y a los chicos de Robotech. Vamos a ver si están preparándose al otro lado. The Minds, que está aquí Marshall, está Camps, por aquí están preparaditos todos, allí están todavía haciéndolo. A ver, esto de que tengan los nombres en las camisetas a mí me mola, porque ¿cómo llamarles? Guichet y Sergi, que me da que deben de venir de Cataluña por los nombres. Luego nos informamos un poco más del sitio específico. Y a su lado tenemos a los chicos de Codifica Futuro. Muy bien, que están ahí preparaditos. Vamos a ver, equipos, me dicen aquí los árbitros que también quieren galletas, así es que lo sepáis. Les estamos dando envidia aquí el tándem Luisma Martín. Por aquí estamos preparados, por allí todavía tenemos a las chicas de Jata Printy y a los Robotech haciendo ahí sus últimos ajustes, porque realmente lo que han traído para ir vistiendo a su robot es una auténtica pasada de arquitectura. Yo no sé si seréis ingenieros, ingenieras, os dedicaréis, pues como el año pasado, en el reto del año pasado, que había que hacer cosas culturales, deportivas, a ese tipo de cosas. Pero nos dejáis alucinados todos los años, en todas las competiciones locales y, por supuesto, lo mejor de lo mejor lo tenemos ya aquí. ¡Estamos preparados! Así es que, equipos, que sé que tenéis buenos pulmones, vamos a eso de First Lego League. Fanfarria al aire y comenzamos. Estos robots comienzan a moverse con gracia y salero por los fondos marinos. Recordemos que este reto Summerjet está dedicado al cuidado de los fondos marinos. Esa algarabía, esa alegría que tenemos, ¡qué maravilla! Se vuelven locas las Jata Printy. Ahí, vamos, 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 se vienen muy arriba. ¡Ay! ¡Que nos damos, que nos damos! Eso quiere decir que las misiones que han programado a su robot las están sacando adelante, que están esos sensores de luz, de movimiento, de color funcionando. Vamos a ver qué misión es la que van a realizar por aquí Robotech y Jata Printy. Mirad, han intentado esa misión que es llevar nuestro submarino de un lado a otro
¿Y sabéis lo que hay dentro de nuestro submarino? ¿Lo sabéis? Está el pollo de la First Lego League. Vamos allá, equipos. Os queda 1 minuto de tiempo. Por este lado, The Minds y Codifica Futuro. Están con caras de concentración, no son caras serias. Y se están preparando ya Manao y Kaika, Hydro Girios, Blanca de Castilla y Alba y Bots para el siguiente round. Madre mía, qué tensión y eso. ¡Toma ya! 30 segundos. Blanca de Castilla. Os necesitamos. Blanca de Castilla, que hay que estar en el punto 5 minutos antes. Y aquí he visto darle de comer a la ballena el krill. Una de las misiones que ya os decía que a mí me pirran. Han decidido parar. The Minds han pensado fenomenal. 2, 1, ¡tiempo! Aplauso para estos 4 equipazos que además viven la First Lego League con mucho entusiasmo, siguiendo los valores de la First Lego League, e invitamos a Manao y Kaika, a Hydro Girios, Blanca de Castilla y Alba y Bots al siguiente round. Vamos allá, continuamos estas partidas del juego del robot. Efectivamente, con estos 4 equipos que ya se van preparando en las mesas 2A y 2B. Ya estoy viendo aquí a Hydro Girios que se están preparando, a Manao y Kaika. Muy bien, un outfit impresionante. Venís con unos outfits chulísimos, chavales, me encanta. Todo detalle. Ahí, así me gusta. Y ahí se están preparando también en las mesas 4A y 4B, las mesas 4, Blanca de Castilla y Alba y Bot. Alba y Bot. A uno de nuestros árbitros le pesa mucho el sombrero, claro, lleva 300 chapas, normal que le pese. Ahí estamos, se están preparando y en un momentito arrancamos estas partidas del juego del robot. Estamos más o menos en el ecuador de la primera ronda, esta ronda de calentamiento. Recordamos, ronda de calentamiento. Casi están listos. Y allá vamos, un momentito a otro. Estamos listos, Adolfo nos dice que estamos preparados, así que mucha suerte, equipos, y vamos allá. First Lego League. Si comienzan estos 4 equipos su participación en el juego del robot. Recordamos sus nombres: Manao y Kaika, Hydro Girios, Blanca de Castilla y Alba y Bot. La verdad es que este año estamos viendo unos diseños impresionantes de robots. Algunos más minimalistas, otros más barrocos, hay de todo. Pero el caso es que resuelvan bien estas misiones. Ahí estamos, cierta tensión en esta primera participación en el juego del robot para estos equipos, pero recordamos que no puntúa esta ronda, es ronda de prueba, de calentamiento. Les queda a estos equipos 1 minuto y medio y vamos recordando que se vayan preparando los siguientes equipos: Lego Lactics, la Poke Clase, Tau Lego y Liceo Bots, que van a participar en las otras mesas. Es muy importante estar preparados a la hora que nos toca participar. Tenemos aquí Manao y Kaika, de los equipos más ruidosos hasta ahora, con coreografía y todo. Una maravilla, una maravilla. Último minuto para estos 4 equipos. Siguen surcando estos fondos de los océanos. La verdad es que sube el ruido, sube la tensión
Aunque estamos en una ronda de calentamiento, no me quiero imaginar después cómo va a ser esto. Esto va a ser impresionante. Ojo a lo que vamos a oír ahora. 30 segundos. Muy bien. Hidrogirios ahí están, observando cómo se comporta su robot, en el que llevan meses trabajando. Allá vamos, 10 segundos nos quedan escasamente para terminar esta partida. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga ese aplauso desde la grada para estos 4 equipos, Manao y Kaika, Hidrogirios, Blanca de Castilla y Alba y Bot. Y ya tenemos en preparación a Lego Lactics, la Poke Clase, Tau Lego y Liceo Bots para continuar. Y están preparándose, preparando su robot, preparando todos los elementos mecánicos, carcasas, sacándole brillo si hace falta para que en esta partida salga todo maravilloso y estén preparados para acumular puntos en el siguiente round. Aquí tenemos a los Poke Clase, que además, mira, tengo aquí a Estela, tengo a Gabriel, ¿a quién más tengo por ahí? Bueno, ellos no tienen su nombre, pero me voy a enterar. ¿Tú te llamas? Ella se llama Amanda y ella se llama Diana. y Diana. ¿Os fijáis además? Y además, no sé si antes lo habéis visto, pero creo que son el equipo que va con esas cosas por encima, que hechas de crochet, que además las hace Estela. Madre mía, qué precisión y qué manos. Por ese otro lado tenemos a los chicos de Lego Lactic que ya llevan años participando este equipo en la First Lego League. Y como los veis, lo hacen con precisión, con seriedad, con profesionalidad. Uno de los valores de la First Lego League. Hacer el trabajo con profesionalidad. Y aquí vemos a Adrián, a Luca, a Cuesta, a Enrique, que están preparando dentro de la base todos los... Mira, a mí me gusta, sé que va a quedar feo, ¿vale? Pero a mí me gusta hablar de los archiperres del robot. Es decir, todo lo que necesitan para realizar una partida rápida, ágil y en consecución un montón de puntos que son los puntos que dan el premio al final del comportamiento del robot. Da lo mismo que en una partida hagamos 0, en otra 4. Si luego hacemos 400 y pico en otra, eso nos puede dar la victoria. Por aquí vemos que ya están levantando el brazo como preparados. Veamos si todos lo están. Y vamos a dar comienzo a esta nueva partida de calentamiento, de tanteo, de conocer los espacios, porque los puntos irán subiendo al marcador en breve. Estamos aquí en las últimas decisiones. Es que colocar tantas cosas dentro de un tablero de juego se nos hace un poco juego del Tetris. Así es que tenemos por aquí a Tau Lego y a Liceo Bots dando ahí los últimos repasos para su participación. Los chicos del liceo, realmente los Liceo Bots vienen del Santo Tomás Liceo, que lo acabo de leer en las camisetas. Claro, me tengo que ir informando, claro. Para que todos nos sentamos parte protagonista de esta fiesta de las STEM, las carreras matemáticas, ingeniería, robótica, programación, que queremos que se vengan arriba. ¿Estamos ya casi preparados? No, estamos preparados del todo.
Y vamos a decir fuerte eso de First Lego League. Comienza esta nueva partida con todo el entusiasmo, todas las ganas, porque está saliendo perfecto. Gracias, equipos, por ser los que llegáis a la hora. Esos 5 minutos de cortesía para que todo esté preparado y vayamos cumpliendo el horario. Además, eso sí, ya con puntuación ha comenzado en las distintas salas de valoración la presentación de esos proyectos de investigación que han desarrollado de una manera archialucinante nuestros equipos. Así que invitar también a todos los acompañantes que no solo vayáis a ver la presentación de vuestros equipos, sino la de el resto. Vais a alucinar y también podéis pasar por la zona de las carpas, que allí además incluso te regalan galletas. Esto es guay. Lo que se vive en la First Lego League es una maravilla, es pura adrenalina, pura energía, y lo están demostrando nuestros equipos, que os va quedando casi 1 minuto. Por un lado Lego Lactics y la Poke Clase, y por la otro lado Tau Lego y Liceo Bots. Se merecen que les gritemos y animemos. ¡Vamos allá! No pierden segundo, no pierden milésima de segundo en el metaverso, porque aquí es el momento de poner en calentamiento sus robots. Y nos vamos ya a los últimos segundos, chicos. Escuchad lo que va a sonar ahora mismo. 30 segundos. Y ya se están preparando Setbot, ADS Sebotics, Maristes Robot Team y Sedna. Poco a poco llegamos al final y las caras de concentración no las pierden. Esta maravilla que termina para ellos en 3, 2, 1. Aplauso para estos 4 equipazos y para darle la bienvenida en las mesas 2A y 2B, Setbot, ADS Sebotics, y en las mesas 4 y 4B, Maristes Robot Team y Sedna. Pues allá vamos, y cada vez tenemos más ruido en este pabellón, cada vez hay más emoción, cada vez hay más ganas de participar en este juego del robot. Continuamos en nuestra primera ronda, ronda de calentamiento, pero igualmente ronda emocionante, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Ahí están nuestros árbitros indicando que las mesas 2A y 2B están preparados. Nuestros equipos Setbot y ADS Sebotics están preparados, y en las mesas 4A y 4B tenemos a un equipo que viene un poco rezagado, pero los esperamos un momentito mientras preparan, calibran, ajustan su robot. Mucha atención, porque Setbot viene con un tambor que hace más ruido que todo el equipo de sonido del pabellón. ¡Qué pasada! Y ya están los chicos de Sedna preparados con su tiburón particular. El tiburón saluda. Ahí está preparado. Ahí con emoción. Muy bien. Recuerda de vez en cuando sacar la cabeza para respirar. Es importante, ¿vale? Pero ya se están preparando en estas mesas Setbot, ADS Sebotics, Maristes Robot Team y Sedna. Mucha atención. Recordad hacer fotos, vídeos, mencionarnos en nuestras redes sociales. Que es que nos han traído otro regalo desde el fondo del mar. Aquel tiburón tan simpático nos ha regalado un puzzle. ¡Qué chulada! Es maravilloso.
Pensaba que era una muestra de laboratorio de sabe Dios No, qué. no, esto es una lagartija Es una desmontable. lagartija, perdón. Una lagartija Muy bien, desmontable. tenemos nuestros equipos preparados, así que vamos allá. Mucha suerte, equipos. Recordad que esta es de prueba, esta no cuenta y vamos con eso de First Lego League. Ahí están. Comienzan a participar estos equipos. El equipo Sedna con un original traje atrapados en los plásticos que desgraciadamente están en nuestros océanos. Pero ellos consiguen liberarse y poner a funcionar este minimalista robot. Cambian accesorios, superan las misiones. Y ahí está Maristes Robot Team también dándolo todo. Muy bien, todavía queda muchísimo tiempo. Aún queda mucho tiempo. Aún nos queda 1 minuto y medio para participar. La verdad es que la afición cada vez es mayor. Veo caras de tensión. Es normal porque estamos en First Lego League Spain 2025. Allá vamos. Ojo que nos queda 1 minutito. 1 minutito en esta participación. Empezamos a encarar la recta final de esta primera ronda del juego del robot. Está hasta concentrado el tiburón. El tiburón está súper concentrado porque quiere que, claro, que su equipo pues participe de la mejor manera posible. Ojo que nos quedan escasamente 30 segundos. Allá vamos. Últimos segundos para superar estas misiones subacuáticas. Y ya se van preparando Legotronic Beavers, Bionic, Tecnodiver Berry Ochoa y Tecnobots El Burgo. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga ese aplauso para Sebbot, ADS Botics, Maristes Robot Team y Sedna. Y me quedo yo con los Legotronic Beavers y los Bionics por este lado. Y al otro lado tenemos a los Tecnodivers Berry Ochoa y Tecnobot El Burgo. Quiero ir a sus aficiones. Quiero que les animéis. Que esto sea una verdadera fiesta. Por aquí tenemos a nuestros participantes bien apertrechados con sus camisetas, sus sudaderas y hasta con sus icurriñas puestas. Claro. Aquí venimos a defender el honor, como dirían los piratas del Caribe, de ese galeón hundido en el centro de nuestras mesas de juego. El valor y el honor de nuestra querida tierra. Así es que en este lado me sé los nombres porque se los han puesto en las camisetas. Asier, Imanol, Iker y Ander. Y por el otro lado vamos a buscar a más protagonistas. A los protagonistas que están sacando su material y que son los chicos y chicas de Legotronic Beavers y también los Bionics. Los Legotronic Beavers se suelen caracterizar por traer una cantidad de piezas de Lego que es como si hubiesen entrado en la tienda y hubiesen arrasado con todo. ¿Cómo vais las animaciones de animación? ¿Vais bien?
¡No se oye! Bueno, que me acaban de traer regalos. Martín, ¿dónde andas? Gracias, gracias. Yo ya me lo voy a colgar porque a mí esto de los regalos me encanta. Luego termino con los pantalones que me pesan 17 kilos más. Pero no me importa, porque aquí te vimos todos con emoción. ¿Verdad que sí, Bionix? Claro. Aquí se están frotando ya hasta las manos. No sé si de nervios, de frío, de emoción o de qué. Pero la cosa se está calentando y solamente hemos empezado con la ronda preparativa. La ronda que no da puntos. Por este lado tenemos preparados a los equipos y dentro de poco creo que tendremos preparados también a los Lego Beavers y a ver, veo que sí, que no. Yo mientras me voy poniendo un barquito que me acaban de regalar. En este lado tenemos ya súper preparados a los Tecnodivers de Riochoa y a los Tecnoboss el Burgo. Y por el otro lado creo que también. Así que en cuanto los árbitros, jefe de árbitros, me dé el súper visto bueno, vamos a ponernos en marcha con eso de First Lego League. Hemos comenzado este nuevo round, esta nueva partida, y me voy a quedar un ratito mirando a alguno de estos equipos. Allí han ido a hacer la misión del sonar y han conseguido coger parte del krill con el que luego a la ballena se le alimenta. Aquí han dado, se van a llevar una pieza de precisión, esas rosquillas de color rojo que aportan puntos. Esto es para que todos sepáis de qué va la cosa, aunque ya en una final de la First Lego League creo que todos sabemos un poco de estas misiones y a mí me hacen, vamos, vibrar. Aquí están nuestros campeonísimos de los Legotronic Beaver y por el otro lado los Bionix en ese color rosa tan bonito que queda fenomenal en los fondos marinos. Están ahí decidiendo si le dan atrás, adelante, si no tiene batería. No sé si aquí se les ha quedado sin baterías el robot. Pero bueno, tampoco hay que preocuparnos mucho porque no es un error, es algo para mejorar. Y eso lo sabemos siempre, porque aquí aprendemos en la First Lego League, pero sobre todo nos divertimos. Menos de un minuto. Estoy flipando con los brazos articulados que están poniendo en marcha los chicos del Tecnodiver Berriochoa. Y la cara de concentración de Tecnobox el Burgo es increíble. Se preguntan por qué el robot ha ido para un lado. ¡Escucha! Estamos en los 30 últimos segundos. Que no pierdamos en ningún momento esas ganas. Que se oigan las palmas, los tambores. Todos nos quedamos con cara de pez cuando nuestro robot se queda parado. Pero el área de mejora existe. Entramos en los últimos segundos. 3, 2, 1. ¡Aplauso para estos grandes equipos! ¡Aplauso! Y damos la bienvenida al siguiente round a Gandia Lab Team, Tecno Carmelites, TUP y Aldeatron Robotics desde Canarias. Allá vamos, nos quedan 5 partidas para terminar esta primera ronda del juego del robot. Tenemos en preparación a estos equipos Gandia Lab Team, Tecno Carmelites, TUP y Aldeatron Robotics.
Además, estos vienen con unos sombreros bien chulos. Vienen a competir con los voluntarios, que recordad que los podéis votar en los QR que están repartidos por todo el campus al voluntario con el sombrero más original o más molón, como queráis. Pero lo más importante es que os vayáis fijando y que los votéis, que hay algunos bien chulos. Yo no sé cómo pueden andar por ahí con ese peso en la cabeza, porque son robots en sí mismos. Pues se están preparando Gandia Lab Team, Tecno Carmelites, TUP y Aldeatron Robotics. A nuestros asistentes en la grada recordamos que estamos aquí en el pabellón con el juego del robot, pero que First Lego League es mucho más. Podéis visitar la zona de los stands, las carpas, donde están allí todos los equipos que tienen una fiesta montada que, no me lo quiero ni imaginar. Y también las presentaciones de los proyectos de innovación que estas chicas y chicos llevan mucho tiempo trabajando y tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir. Empezamos a ver manos de árbitros levantadas. Eso quiere decir que casi estamos preparados para dar el pistoletazo de salida a esta partida. Seguimos en esta primera ronda, lo vuelvo a recordar, es una ronda de calentamiento. Una ronda que no puntúa, pero que nos sirve para liberar tensiones y prepararnos para esta jornada que tenemos del juego del robot, que tiene tela marinera. Vamos, recordamos que ahora vamos con los equipos Gandia Lab Team, Tecno Carmelites, TUP y Aldeatron Robotics. Vale. Sentimos la tensión de los segundos antes de comenzar las partidas. Mucha suerte a todos los equipos y vamos allá. Quiero que la grada, a ver si podéis ayudarme. Aquí no decimos preparados, listos ya, decimos First Lego League, así que vamos allá. First Lego League. Allá vamos. 2 minutos 30. 2 minutos 30 segundos. Eso es todo lo que tienen nuestros equipos para resolver los enigmas, los desafíos de los fondos marinos. Allá vamos, utilizando todos los accesorios que tienen diseñados para sus robots. Una de las cosas que más me gusta de First Lego League es que ningún robot tiene que ver con el que está participando justo al lado. Pero ¿quién se llevará el premio al comportamiento de robot? Que recordemos que será el robot que más puntos alcance en este juego del robot. El equipo que más puntos alcance. Ahí estamos. En estas mesas 4A y 4B tenemos a TUP y Aldeatron Robotics. Queda menos de 1 minuto y medio, pero todavía es mucho tiempo. Todavía es mucho tiempo para resolver estas misiones subacuáticas. Queda 1 minuto. 1 minuto para estos 4 equipos. Voy a acercarme a las mesas 2A y 2B, a ver cómo está el ambiente por aquí. Y aquí están. Últimos 30 segundos, mucha atención. Son los últimos 30 segundos de esta partida del juego del robot. Últimos segundos, última oportunidad de arañar algún otro punto resolviendo estas misiones del juego del robot. Solamente quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga ese aplauso para Gandia Lab Team, Tecno Carmelites, TUP y Aldeatron Robotics. Estos equipos ceden el testigo
a los equipos Captioma Elementals, RoboSyncs, Aldovea Bot y Engine Robotic Club, que se están preparando para participar en este juego del robot. Y estamos casi en tiempo. Vamos a tener que acelerar un poquito para luego tener un descanso entre round y round, porque solo con que nos vayamos retrasando un minuto en cada una de las pruebas se nos acumula demasiado. Así es que mientras se van preparando por este lado los chicos del Aldovea Bot desde Madrid y los Engine Robotic Club, y por el otro lado Captiona Elements y RoboSyncs, es el momento de coger aire, coger impulso para animar con muchas ganas y además darle un aplauso a nuestro equipo de sonido y a los camarógrafos por este musicón y estas imágenes. ¡Un aplauso! Que se están currando una mañana. Vemos aquí a nuestros técnicos que no están parando, sacando las mejores imágenes. Y además, ¿cómo no van a ser si tenemos a las mejores animaciones? Para que todos los veáis y lo disfrutéis, nos escuchéis y tenéis ese ritmo en el cuerpo, que es el ritmo que tienen nuestros equipos. Por este lado tenemos ya muy bien preparados y pertrechados a los RoboSyncs y Captiona Elementals, y creo que me van a dar en un momentito el visto bueno. Los chicos del Aldovea, que aunque los veáis muy serios, son muy divertidos, pero ahora están concentrados. Y a los Engine Robotic Club, que siguen ahí colocando las últimas piezas y ajustes de su robot, que a mí me recuerda una caja mágica. Están intentando el enganche final para comenzar. Y en cuanto me den el visto bueno, nos vamos a poner de nuevo en marcha. Quiero que esas animaciones no paren de animar, gritar con entusiasmo. Aquí hay que animar a todos los equipos. Aquí hay que ponerlos on fire para que no decaiga en todo momento. Esperamos el último ajuste para que me den ese ok y comencemos todos con mucha energy este round. ¡Vamos allá! First Lego League. Y sonó nuestra fanfarria y comienzan nuestro robot a ponerse en marcha. ¡Qué maravilla de tecnología! Cuando creíamos verlo todo, aún hacen cosas más increíbles. Y yo aprovecho y voy grabando, porque esta mañana ya subí algún story. Acordaros, en este caso lo subí a Instagram. Y hay que poner los hashtags First Lego League, o sea, FLL Spain Gran Final, y etiquetar a la First Lego League _Spain, la cuenta oficial de la First Lego League en España, para que en el mundo, para que en el universo vean que nuestros equipos, nuestros niños y jóvenes adolescentes son la caña de España. Vamos allá, todavía queda casi un minuto y medio. Estamos preparándose los equipos para la siguiente ronda, que son los CST Robotics, los Pink Black, Villa Europa también desde la Comunidad de Madrid, Irabiox Sumanek y Elías Matajove. Entramos en ese último minuto. No hay que tener nervios, y los nervios es algo que habéis trabajado muy bien durante estas semanas. Aquí vemos a los chicos de Captiona, a los Elementals, dándole al botón donde sale
esa misión que realiza su equipo. Y lo están haciendo muy bien. Se saludan porque aquí sobre todo hay buena competencia. Y escuchad, ahora quedan solo 30 segundos. Los RoboSings están colocando el super barco en el cual van todos los investigadores para ponerlo ahí fenomenal, anclado en el puerto. Por el otro lado también se quedan sin segundos. Entramos en esos últimos 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fantástico! Por aquí los chicos están bien contentos y bien animados. Y ahora dejamos para que estén con sus robots a los CST Robotics, Pink Black Villa Europa, Iravío Samelet e IES Mata Jove. Allá vamos. La verdad es que la grada, la afición de Pink Black es difícil de superar. Muy bien, que vienen con globos, con gritos, están preparados. Pero tenemos un montón de fiesta todavía, o sea que a ver esa energía si al final del día os vemos igual. A ver, estaremos pendientes, pero por ahora muy bien. Pues se están preparando CST Robotics, Pink Black Villa Europa, Irablox Samelec y IES Mata Jove. Se están preparando y vamos allá porque es que nos quedan 3 partidas, solamente 3 partidas para terminar esta primera ronda del juego del robot. Mucha atención. Muy bien, tenemos mesas 2A y 2B preparadas, nos indican nuestros árbitros. Y ojo porque las 4A y 4B están a puntito de estar preparadas. Recordad, respetar los horarios. Es muy importante para la organización de First Lego League que respetemos los horarios. Así que los siguientes equipos, que aún todavía están terminando de revisar las misiones anteriores, pero que se preparen. Pixel Alliance, Ocean Seekers, Steam Sea y FS Ingenium Team. Se vayan preparando. Los tenemos listos. Pues vamos allá. Mucha suerte, equipos. First Lego League. Así suena este inicio de 2 minutos 30 segundos de partida. Recordamos que estamos en esta primera ronda de calentamiento, ronda de prueba en First Lego League Spain 2025. Estamos en la gran final en Ferrol, Galicia. Allá vamos. Los equipos se lanzan a superar estas misiones subacuáticas, a salvar el planeta, empezando por nuestros océanos que tan importantes son. Aquí están Pink Black concentradísimas y concentradísimos. Y también, por supuesto, CST Robotics, que vienen con el buzo de faena para hacerlo lo mejor posible. Nos queda 1 minuto y medio escasamente. 1 minuto y medio todavía es muchísimo tiempo para superar estas misiones. Ahí estamos. Me vengo para aquí, para las mesas 4A y 4B. A ver cómo van. Irablox Samelec e IES Mata Jove. Último minuto. 1 minuto nos queda de partida. Juego del robot es la antepenúltima partida de esta primera ronda del juego del robot. Muy bien. Ahí está este robot funcionando con precisión. Y los árbitros atentos. Últimos 30 segundos de estas partidas. Últimos segundos de oportunidad para arañar algunos puntos. Ahí estamos.
Últimos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Venga ese aplauso! Un fuerte aplauso para CST Robotics, Pink Black, Villa Europa, Irablox, Samelec y Esmata Jove. Un aplauso para ellos. Y ahora vamos con Pixel Alliance, Ocean Seekers, Steam Sea y FS Ingenium Team. Fíjate que yo, cuando se ponen estos nombres en inglés, no sé si decirlo en inglés o en español. Luego tenemos que hablar con los Pixel Alliance o los... A ver cómo se dice, yo lo digo en inglés. Yo es que siempre los he llamado así, a lo bruto, Pixel Alliance. Muy Me he bien, quedado muy tan bien. ancho. A lo mejor quieren que lo hagamos muy in English. Así es que están casi preparados y vamos casi en tiempo. Creo, Martín, que vamos a poder tener un mini descanso para tomar un sorbito de agua para comenzar con las partidas con puntuación. Vamos a ver qué tal se comportan nuestros chicos y chicas y cómo colocan. Tengo nueva chapaza para mi pantalón, que ya va sonando como los 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Pues así voy yo, con todas las chapas que me están regalando los equipos. Los Pixel están ya creo que bastante preparados, encajando sus brazos articulados mecánicos. Los Ocean Seekers ya tienen incluso puesta la primera misión en el robot, que además las tienen por orden. Es decir, la 1 y tirarán para adelante. Y aquí en las mesas 3A y 3B están los Steam Sea y Fesingenium Team, que además los Fesingenium siempre van con esas batas blancas impolutas como recién salidos de un laboratorio. Yo no sé si por debajo están sudando, porque vamos, hoy ya con el calor que hace y estamos todos casi en tirantes, vemos que están terminando de deliberar en las mesas los árbitros con los representantes de los equipos y desde luego hay maquinarias imponentes e importantes en estos tableros. Además, luego intentaremos hablar con los Fesingenium, que nos tienen que contar lo que han hecho por ahí en Houston. Pues vamos allá. Venga, todos juntos ese First Lego League. Y comenzamos. Además, siempre deciros... Sí, claro, etiquetadme todo lo que queráis, que a mí me encanta que me etiquetéis en Instagram o donde os parezca, que así luego me veo. Luego te lo paso, ¿vale? Muy bien, vamos allá. Por ahí siguen animando los animadores de todos los equipos a todos los equipos. Me parece fantástico. Los Pink Black es que se han tomado esta mañana un súper desayuno. Porque vamos, no paran de animar. Ahora no me extraña que los hijos e hijas hayan salido con ese marchuki, teniendo a esos padres tan marchosos. Y aquí también tenemos algo muy marchoso. De momento, acabo de ver que el robot ha pasado de un lado al otro volando. Y estamos en el fondo marino. Tendría que ir buceando. Muy bien, acaban de hacer la misión compartida. Esa misión en la que el robot puede enviar el submarino donde se encuentra metido el pollo de la First Lego League al otro lado. Eso les da 30 puntazos. Pero si el otro equipo lo devuelve, ese equipo tendría 30 más 10. Así es que hemos entrado en los últimos segundos de este minuto final. Y ya se están preparando con mucha energía los Yodos Team, Invictus, JM Bilbo y Mega Builder Team para esta última partida.
del round. Entramos en los últimos 30 segundos. Y siguen concentradísimos nuestros dos equipos. Los Pixel Alliance por un lado y por el otro, en este lado del terreno de juego, Ocean Shakers. Steam Sea y FaZe Ingenium Team siguen trabajando en estos últimos 5, 4, 3, 2, 1. Terminamos y nos vamos a esta última partida maravillosa. Martín, te los dejo todos a ti y que les des el descanso. Eso, porque vamos con un pelín de retraso, pero vamos a tener un pequeño receso después de la participación de IO2 Team, Invictus, JM Bilbo y Mega Builder Team. Así que vamos allá, estos equipos se están preparando, calibran sus robots, acoplan sus accesorios, se organizan entre ellos para terminar con esta última partida, la primera ronda del juego del robot, que fue la ronda de calentamiento. Pero es que después vamos a volver, después de un descansito muy breve, vamos a volver a las 12 menos 10 con la segunda ronda, que sí va a puntuar. Ahí ya empieza nuestro torneo, empezamos a repartir y a conseguir puntos en este juego del robot. Así que vamos allá. Vamos allá con estos equipos que acaban de prepararse. Muy bien esa afición de Mega Builder. Colegas de First Lego League Galicia son de casa y allá van a participar para cerrar esta primera ronda del juego del robot, junto con JM Bilbo, IO2 Team e Invictus. Casi todos están preparados. Casi todos están preparados. Y allá vamos. Mucha atención. Recordamos que después volvemos a las 12 menos 10. Los equipos preparados con tiempo. Tenemos a los equipos preparados y vamos allá al grito de First Lego League. La grada anima a estos equipos en el cierre de la primera ronda, de la ronda de calentamiento del juego del robot. Hay caras de tensión. Están aquí participando, es que llevan muchos meses trabajando muy duro para preparar, programar y practicar con sus robots. Ahí están estos robots recorriendo los fondos marinos para descubrir todos los misterios y enigmas que tienen y resolver estas misiones en el desafío Submerged de este año. Allá vamos, nos queda 1 minuto y medio, todavía es muchísimo tiempo. 1 minuto y medio es mucho tiempo para resolver esas misiones y seguir consiguiendo puntos. Tendremos un descansito muy breve, pero recordad visitar la zona de los stands, en las carpas de fuera y las presentaciones de los proyectos. First Lego League es mucho más que robots. Allá vamos, nos queda 1 minutito. 1 minutito para esta última partida de la primera ronda del juego del robot. Tenemos a los equipos IO2 Team, Invictus, JM Bilbo y Mega Builder Team dándolo todo. Ahí están. Y ojo, porque ahora sí que se empieza a acabar el tiempo. Nos quedan 30 segundos. Últimos 30 segundos
en este juego del robot. Vamos allá. Los equipos están aprovechando estos últimos instantes de partida. Están intentando resolver la misión colaborativa. 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga ese aplauso, que sea fuerte el aplauso para Iodos Team, Invictus, JM Bilbo y Mega Builder Team. Y ahora casi no vamos a tener descanso, es lo que hay, pero en nada, en unos minutitos, a las 12 menos 10, vamos con la segunda ronda del juego del robot. Nos vemos ahora. Bueno. La animación que hay ahí fuera y la animación que hay aquí dentro. Y es que además, aquí toda esta banda sirenitas gallegas y nuestros gaiteros que han hecho un trabajo excepcional, que me han sorprendido a mí y nos han sorprendido a todos. Yo no paro de recoger las pinzas, que luego habría que ir poniéndoselas a la gente. Esperaros que yo salga de aquí y os vaya dejando pinzas a todos. Bueno, pues nos estamos preparando para la primera partida con puntuación. Hemos terminado esta ronda, que era la ronda de calentamiento, la ronda en la que los equipos han tomado el primer contacto con este maravilloso escenario que desde el Ayuntamiento del Ferrol y su universidad, la Universidad de La Coruña, Campus del Ferrol, nos han dejado tan amablemente, y que gracias a sus más de 140 voluntarios están dando este maravilloso espectáculo. Tenemos preparándose a los Hidrogirios de Mind, Codifica Futuro y Manao Ica Ica. Son los primeros equipos que van a participar en esta ronda ya clasificatoria para el trofeo del mejor comportamiento del robot. Vemos a los chicos de Codifica Futuro, que están patrocinados por Fundación DISA y Fundación Canaria Farrat, así que ya sabemos que vienen de Canarias. Y las chicas de Manao Ica Ica, que voy a enterarme qué significa y de qué idioma es su nombre, Manao Ica Ica, porque estas chicas se buscan los nombres en otras lenguas y siempre significan algo chulo. ¿De dónde es y qué significa esta vez? Es hawaiano y significa mentes fuertes. Pues Ica Ica Mentes Fuertes. Estas chicas catalanas, que yo no sé lo que se toman en el desayuno,
pero son pura energía. Aquí ya tenemos preparados a The Minds, que también nos vienen de Cataluña, y los Idiogirios, que además hacen juego con su árbitro. Su árbitro lleva un pulpo azul y ellos vienen como salidos del mar, con sus tiburones, y esto va a empezar enseguidita, enseguidita. ¿Estáis con fuerza en las gradas? ¿Tenéis fuerza? Pero que nos hemos traído hasta un Lego. Madre mía, aquí se van los Invictus, que son de los más gritones siempre. Y las mentes fuertes que se animan entre ellos, que se empoderan. El poder de las mujeres en las STEM. Ok, ¿estamos preparados? Pues vamos a eso de First Lego League. Y ahora sí, damos comienzo a esta trepidante partida. Recordaros que los puntos ya cuentan. Por aquí están con la misión programada 2 y con la programación CF. No sé qué quieren decir, pero han ido a liberar al tiburón. También han entrado en ese huerto de coral para recoger corales de cara a la repoblación de los océanos. Hay que acordarse que este reto Summerjet está dedicado a salvar a los océanos. Aquí se han traído muchas muestras oceánicas. Luego las tendrán que ir dejando en los puntos adecuados. Y Hidrogirios lo sabe. The Minds están recogiendo el árbol de coral. Iban a por él, pero lo que se han dejado ha sido el robot de por medio. No tengáis nervios, porque esta es solo la primera partida de todas las demás. Por allí han conseguido subir el mástil del galeón y han dejado al investigador en la zona de corales y algas. ¡Qué bien vamos! Codifica Futuros, se vienen arriba. Entramos en el último minuto. Las chicas de Ica Ica trabajando en el fondo marino, en ese galeón lleno de tesoros. Van a llevar el barco a la zona, lo acaban de dejar en el puerto. Intentaban colocar de nuevo las cangrejeras. ¿Dónde están esos centollos gallegos que tanto nos gustan? Y escuchad ahora. 30 segundos, queridos equipos. Hidrogirios and the Minds. Y Codifica Futuro, Manao Ica Ica. ¡Vamos adelante! Están colocando el krill. Van a dar de comer a la ballena. Y abren su bocota. ¡Y dentro! ¡Me encanta! Esto está nada más que empezando. Y en 3 minutos, 1... ¡Tiempo! ¡Ah, eso es! ¡Me encanta esas animaciones! Tenemos preparados ya a Maristes Roboteams, Setbot, ADS Sebotics y a los chicos y chicas del Blanca de Castilla. Allá vamos, continuamos este juego del robot. Empezamos en las mesas 2A, 2B, 4A y 4B puntuando. Ahora ya no estamos en calentamiento, ahora ya estamos en plena puntuación de este juego del robot de First Lego League Spain. Estos equipos estuvieron ya aquí preparándose con su debida antelación, cosa que les agradecemos muchísimo. Y allá vamos, porque cuando nos indiquen que están preparados, vemos aquí que Setbot, que están con toda la percusión preparada. Están preparando su robot. Caras de concentración. Muy bien.
Muy bien, aquí Mariste Robot Team con unas camisetas chulísimas que están súper guapas y súper guapos. Y estamos listos, así que vamos allá. First Lego League. Se oye bajito, pero se oyen las trompetas que anuncian estos 2 minutos y medio, que son el tiempo que tienen los equipos para resolver estas misiones subacuáticas del desafío de este año de First Lego League Submerged. Los equipos observan con atención las jugadas de sus robots. Hay mucha concentración. Y aquí están los equipos. Ahora ya estamos puntuando en este juego del robot. Segunda ronda. Tenemos un total de 4 rondas. Voy a acercarme por aquí a estas 4A y 4B, en las que tenemos a ADS, Sibotix y Blanca de Castilla. Y ahí están con una actitud muy profesional. Es que esto no es ninguna broma. Estamos en First Lego League Spain. Queda menos de 1 minuto y medio. Menos de 1 minuto y medio. Empezamos a sumar puntos en el juego del bot de First Lego League 2025. La gran final española este año en Ferrol, Galicia. Estamos encantados de acogerla. Último minuto de partida. Hay tensión. Esto empieza a ponerse serio. Claro que sí. La afición está animando, la verdad es que más que nunca. Cómo se nota que la tensión aumenta. Estamos en el último minuto. Tenemos a Sebbot dándolo todo con sus tambores. Se van a quedar sin fuerza en los brazos cuando llegue la 4ª ronda. Ojo, porque llegamos a los últimos 30. Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos de partida. Y vamos recordando que se vayan preparando Alba y Bot, Lego Lactics, Liceobots y Javad Printy. Ojo, que vamos allá con esos últimos 10 segundos. Algunos apuestan por mantenerse en esa puntuación, no arriesgar. 3, 2, 1. Véngase. Aplauso, por favor, para Mariste Robot Team, Sebbot, ADS, Sibotix y Blanca de Castilla. Segunda partida de esta ronda del juego del robot. Y allá vamos con Alba y Bot, Lego Lactics, Liceobots y Jata Printy. Y me quedo yo con los Alba y Bot, los Lego Lactics, Liceobot y las chicas del Jata Printy. Que yo ya me lo sé, pero para quien no las conozcáis, ¿qué significa Jata Printy? A ver, que no se me ha encendido esto, pero bueno, os lo traduzco. Es finlandés y es dejando huella. Así es que todos animados, todos con ganas. Estamos muy preparaditos, preparaditas. Y lo que sí quiero pedir es que a estos equipos les entre la sonrisa. Quiero que los equipos aquí presentes para esta competición, Lego Lactics y Alba y Bots por un lado, y Liceobot y Jata Printy por el otro, sonrían, porque os están grabando todo el rato. Por ahí vemos en pantalla a nuestro muñeco de Lego. Animando con toda su gracia a estos equipos que no paran de animarse unos con otros, porque los valores First Lego League es algo que se lleva muy dentro. Se trabaja gracias a esos grandes entrenadores y entrenadoras que quiero que les aplaudáis, porque se dejan el tiempo y la energía
con estos chavales y chavalas el futuro tecnológico de nuestro país. ¡Y que viva España! Así es que desde Galicia para el mundo, exportando verdaderos y futuro. Vamos a ver cómo están por este lado, donde nuestros árbitros, algunos de ellos son árbitros que yo creo que, bueno, no, creo no, lo sé, nacieron en la First Lego League, eran integrantes de equipos como vosotros, queridos participantes de los equipos. Sabéis que cuando se termina vuestra etapa como equipo de la First Lego League, siempre podéis ser árbitros y participar como voluntarios. Estamos casi dispuestos para una nueva intervención, una nueva y emocionante partida. Aquí empiezan a levantar la mano de preparación. Estamos ok. En la zona técnica están también preparados y enseguida vamos a comenzar. ¡Qué nervios! ¡Qué ganas! Sonreíd a la cámara, que se puede estar concentrados, pero con una bonita sonrisa. Yo, como no sé dónde están las cámaras, no sé ni dónde mirar, pero empezamos con First Lego League. ¡Dale! Le hemos dado ese comienzo. ¿Cómo se mueven estos robots? Se aplauden, se animan. Está muy bien. Este trabajo en equipo, estos valores de la First Lego League, que consisten en compañerismo, en profesionalidad, empatía. Estos equipos se han preparado por fuera y por dentro para ser su mejor versión. Por este lado tenemos a los Lego Lactics de negro y a los Alba y Bot también de negro. Y en el otro lado a Jata Princi de azul y Liceo Bot también de azul marino. Como no podía ser otro, azul marino como los fondos oceánicos que los robots están llevando a cabo. Acaban de coger la muestra del subsuelo marino y llegan a la zona base. Las Jata Princi, no sé cuál es la misión que van a desarrollar ahora. Lo vamos a ver porque ya se han puesto en marcha. El robot está en la base y Liceo Bot dirige muy bien. Se han ido a coger esta muestra a la zona de corales. Han intentado poner en pie el palo mayor del barco hundido. Quedan menos de un minuto. Se vuelven locas por este lado los Alba y Bot. Está saliendo genial. A tope, como están diciendo ellos. Muy bien. Por el otro lado, estupendo. Quedan solo 30 segundos. Y han conseguido llevar al pollo de la First Lego League al otro lado. El pollo cruzó la carretera marina y el sonar para que los caminos de las ballenas le lleven a la zona de Krill también lo han conseguido. Hay súper alegría en estos dos equipos. ¡Cómo mola! Esto es de locos. Entramos en los 3, 2, 1. ¡Se acabó el tiempo! Y ahora van a darlo todo los Poké Clase, los Robotex y los Tau Lego y Aldea Bot. Allá vamos, continuamos avanzando en esta segunda ronda del juego del robot. Allá vamos. Vale, pues ahí vamos, nos vamos preparando. Los equipos que van a participar a continuación son la Poké Clase, Robotech, Tau Lego y Aldea Bot.
Allá vamos, empiezo a ver manos levantadas. Empiezan a estar preparados Robotech, que vienen todos uniformados, preparados. Estamos listos, así que vamos allá. First Lego League. Ahí vamos, el contador empieza a bajar. 2 minutos y medio de partida. Tenemos aquí a Robotech y la Poke Clase, que empiezan a observar cómo se comportan sus robots, en los que llevan meses y meses trabajando. Ahí va, mucho ánimo. Y me voy a acercar por aquí a ver cómo van Tau Lego y Aldovea Bot. Ahí están. Bueno, una ficha de precisión, no pasa nada. Aún queda mucho juego del robot. Son un total de 4 rondas. Vamos por la segunda. Aunque la primera es de calentamiento, todavía quedan otras 2. Bajamos el umbral de 1 minuto y medio. Queda 1 minuto y medio. Todavía es muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Ya vamos. Hay tensión en el ambiente, pero aún así no perdemos los valores First Lego League, que es de lo más importante. Lo sabemos todos, es de lo más importante en First Lego League. Ojo que ya bajamos del minuto, queda menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto para que acaben esta partida. La Poke Clase, Robotech, Tau Lego y Aldovea Bot. Y vamos recordando que se vayan preparando IES Mata Jove, Captioma Elementals, Pink Black, Villa Europa y Sedna, que van a participar después. Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Veo abrazos, veo caras de frustración. Es normal. Esto es First Lego League, es pura emoción. Quedan 15 segundos, escasamente. Y vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso para la Poke Clase, Robotech, Tau Lego y Aldovea Bot. Y ya veo que están pasando por aquí delante los siguientes equipos, que son IES Mata Jove, Captioman Elementals, Pink Black Villa Europa y Sedna. Si es que el tiempo se pasa volando porque lo estamos pasando pipa, lo estamos pasando súper, lo estamos pasando en grande. Con solo 2 sílabas estamos demostrando que la First Lego League es divertida. Investigar, descubrir y saber mucho más sobre los fondos marinos. Voy a ir contándoos más sobre las distintas misiones. Tenemos planteadas en el reto 15 misiones, de las cuales pueden hacerlas todas o decidir cuáles son las que mayor puntuación les aportan para ese trofeo, en el cual este año vamos a dar 3 premios al comportamiento del robot, un tercero, un segundo y un primer premio. Y aquí veo que están casi preparados por este lado. Además vemos que a los Sedna, madre mía, les he patrocinado R-Motion de Madrid, Restrena Car by Maurin, Suzuki Mazda-Ford. Pues, atentos, fuerte eso de First Lego League. Aquí, por este lado, en las cabezas, tienen desde tiburones a cangrejas. Y por el otro lado, las mentes muy despejadas.
Se vienen arriba. ¡Qué ilusión! ¡Madre mía! Que esto va, que esto va, que esto funciona. Esto está siendo tan emocionante. ¡Ay, ay, 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 ay! Los robots se acercan a las misiones. Y... ¡ay, sí, no, ¿qué es lo que ocurre? El robot vuelve a la base, va trayendo las distintas muestras. Se vuelven locos. ¡Qué bien lo están haciendo nuestros equipos! Por este lado, los chicos y chicas de Pin Black y los Sedna. Ambos equipos de Madrid, clasificados en el torneo de la Universidad Politécnica de Madrid. Y por este lado tenemos también con emoción a Lies Matallove y a Capciona Elementals, que no están sacando tanta energía a la hora de animar porque están muy concentrados y porque yo creo que cuantos más años van cumpliendo se vuelven más profesionales, como si estuviesen en el mundo ya de hacer prácticas en empresas. Ya nos queda menos de un minuto para dar por finalizada esta primera participación de estos 4 equipos con puntuación. Los hemos disfrutado en la parte de toma de contacto, de calentamiento, pero ahora los estamos viendo de verdad, con esas puntuaciones y esos 30 segundos para terminar acumulando puntos que subirán a su marcador, que iremos viendo en las pantallas y nos darán real información de cómo están haciéndolo estos campeones. Para mí ya lo han hecho fenomenal, son maravillosos y quedan solo 4, 3, 2, 1. El tiempo se ha acabado, manos arriba. Y Robot al pit. Llamamos a participar a Irabiox Samelec, RoboSyncs, Energy Robotic Club y CST Robotics, que no sé si será CST o CST. Allá vamos, continuamos. Continuamos con estos equipos que están preparados en su momento. Casi los tenemos listos. Recordad, respetad los horarios. 5 minutitos antes de cada hora asignada debéis de estar en vuestros puestos para comenzar tanto las partidas como las presentaciones de los proyectos. Uf, ya se respira la tensión en el ambiente porque continúa la jornada. Ya llevamos vivido mucho y lo que queda. Estamos en la segunda de 4 rondas del juego del robot y ahora van a participar Irabiox Samelec, RoboSyncs, Engine Robotic Club y CST Robotics. Así que vamos a esperar a que nuestros árbitros nos den el ok para arrancar las partidas, para que podamos empezar todos a la vez. La verdad es que aquí en las mesas 2A y 2B sois unos adelantados a vuestro tiempo porque estáis ya, no sé qué pasa en el otro lado, pero voy a ir por allí. Ya los tenemos listos, así que vamos allá. Mucha suerte, equipos. First Lego. Ay, perdón, me emocioné. Es que yo quiero ya, claro, con la emoción ya me lanzo. Chavales, vamos a ver qué pasa allí, a ver a quién tenemos que... A ver, este equipo, venga, casi están listos. Bueno, normal, es que con ese diseño de robot, pues claro, tienen que ajustar. Ahora sí, venga, pues muchísima suerte. Y ahora sí, First Lego League. Ahí suenan estas trompetas que nos indican que el temporizador, el cronómetro, la cuenta atrás empieza a avanzar en estos 2 minutos y medio que tienen nuestros equipos para resolver todas las misiones que ellos deseen y que hayan preparado en todo este tiempo de preparación, de estudio, de programación, de pruebas en sus respectivos laboratorios de estos pequeños y pequeñas científicos de First Lego League. Ahora tenemos en participación a Irabiox Samelec
RoboSynx, Engineering Robotic Club, CST Robotics. Aún queda mucho tiempo, tenemos muchos minutos por delante y nuestros árbitros de las otras mesas están preparando el terreno de juego para continuar. Así que vamos a ir llamando para que estén preparados Nanoverx, Pixel Alliance, H2O y Steam C, que les va a tocar a continuación. Mucha atención en nuestras mesas 2A, 2B, 4A y 4B, porque nos queda un minuto de partida. Un minuto de partida de este juego del robot. Tenemos aquí a dos equipos con una concentración máxima. Es normal, porque esta ronda ya puntúa. La primera ronda no puntuó, pero ahora sí. Y nos estamos acercando a este Ecuador de la segunda ronda del juego del robot. El reloj avanza y es que ya solo quedan 30 segundos. 30 segundos para Irabiox, Sumelec, RoboSynx, Engineering Robotic Club y CST Robotics. Venga, mucho ánimo, chicos, que todavía quedan otras dos rondas. No os desaniméis. Últimos 10 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga la grada que nos anime, que nos dé un fuerte aplauso a Irabiox, Sumelec, RoboSynx, Engineering Robotic Club y CST Robotics. Y ya tenemos en preparación a Nanoverx, Pixel Alliance, H2O y Steam C. Son todos tuyos, Luisma. Pues me quedo yo con ellos, con estos equipos que están sacando aún de sus cajas cada vez más grandes. Año tras año traen un material todavía más potente. Y es que las tecnologías a nivel mundial se disparan y nuestros equipos también, con gran profesionalidad. Por aquí vemos a Álvaro, por un lado, a Joines, a ver, a Carlos. Esto de que tengáis puesto el nombre. Bueno, voy a apartar la melena para ver el nombre. A ver, Beatriz. Es que lo tapaba y no sabía que estaba ahí detrás, pero no lo veía. Bueno, espero que esto sirva, chicos, chicas, equipos, para conocer nueva gente. ¡Otra chapa para mí! Voy a terminar, que no voy a tener sitio por los pantalones, pero conseguiré espacio. Ahí, si no, empezaré con las zapatillas y con el sombrero. Aquí todos sois tan importantes para nosotros y espero que estéis conociendo a gente nueva de otros equipos. Y espero que mientras hayáis estado preparando otro dos, hayáis conocido incluso a gente de equipos del extranjero. Yo me acuerdo que en la época del COVID, que bueno, no fue nada divertida, pero al hacer las cosas por internet en streaming, había muchos equipos de muchos países y evidentemente los equipos españoles somos súper simpáticos, que nos hablábamos por internet y hacíamos amigos por todas las partes del mundo. Además, hay que tener amigos en todas partes. ¿Por qué? Porque quién sabe cuáles serán los equipos que este año nos representarán en los diversos torneos internacionales, en la final de Houston y en otros 4 torneos internacionales que os van a sorprender. Espero que todos tengáis ganas de dar el salto y de cruzar el charco, porque en todos cruzamos charco. Y ahora vamos a empezar otra vez con First Lego League.
Ahí da comienzo esta nueva partida dentro de la segunda oportunidad de tocar tablero y la primera de conseguir puntos. Contentos, emocionados, gracias por venir, como diría Lina Morgan, están nuestros participantes. En este lado, nuestros no futuros, sino reales ingenieros. Acabo de ver que acaban de descolgar esa especie marina especial, rara. Han descubierto una nueva especie, que es otra pieza más para la colección. ¡Wow! Y es que una de las pruebas, ya no sé dónde voy a ponerlo, es de color verde manzana. Mira, me va a venir muy bien para luego. ¡Wow! Y es que una de las misiones es rescatar, descubrir esta nueva especie marina, que es un pulpo, pero solo de 4 tentáculos. Además, nos han avisado con gran tristeza para toda España que en abril, en mayo y en junio dejan de pescar pulpos en Galicia para que vuelvan a reproducirse, porque había como un 40% menos. Lo que nos gusta el pulpo, por favor, y lo bien que lo preparan aquí, en Galicia. Y yo anoche ya probé ese pulpazo de Ferrol, que estaba de llorar de rico que estaba. Vamos a ver cómo van estos equipos, porque el tiempo pasa. Nos vamos a quedar casi en los 30 segundos en breve. Tenemos aquí estos equipos emocionados. A los Iravíos, a los Stincy H, Doso, ya acabamos de oír los 30 segundos, Nanover y Pixel Alliance. ¡Qué emoción! Que estos poquitos segundos pueden ser el clac para subir en el ranking de puntos. Nos quedan solo 9-8 segundos. Darle al botón, que ese robot lo haga todo, y si no, quedaros en la casa porque ¡terminó! ¡Aplausos grandes para Nanover, Pixel Alliance, H2O y SteamC! Y ese aplauso que se haga todavía más grande, porque están con nosotros Ocean Shakers, FedAC Robo Wolviners, Ingenium Team y Tecnobotics. Grandes equipos. Te los dejo, Martín. Yo voy a disfrutarlos. Allá vamos, son todos míos y vienen a esta segunda ronda. Y ya se están preparando todos estos equipos en las mesas 2A, 2B, 4A y 4B. Tenemos aquí a FC Ingenium, que vienen ya del laboratorio total con sus batas preparados. Ahí están con un mega robot gigantesco, que yo no sé cómo eso se va a poder mover. Yo es que no tengo ni idea cómo eso se puede mover. Tela marinera, tela marinera. Pero allá vamos. Los que participan ahora son FS Ingenium Team, Tecnobotics, Ocean Seekers y FedAC Robo Wolviners. Estamos en la mitad de esta segunda ronda del juego del robot. Aquí tenemos a la mesa 2A, que deben de tener unos árbitros tremendos porque van siempre rapidísimos. Ahí están, ahí estamos casi listos. Creo que por allí están prácticamente preparados Tecnobotics y FS Ingenium Team. Así que dentro de nada vamos a gritar eso de First Lego League y vamos a dar comienzo. ¡Qué guay! Muchas gracias. Muchas gracias, que además guapísimos con esos lobos que tenéis en la cabeza. Estáis estupendos, estupendos. Así da gusto. Le sale competencia a los gorros de nuestros árbitros. Acordaos de votar al árbitro con el gorro más original. Tenéis los QRs por todos lados para votarlo. Así que os animamos a que lo hagáis, que hay algunos que se lo curraron mucho, mucho. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Últimos segundos de preparación para estos 4 equipos. Ahí tenemos nuestros árbitros de la mesa 2A y 2B, que siempre son rapidísimos, que van a hacer un músculo de aguantar el brazo ahí. ¡Ah! Tela. Muy bien.
Muy bien, últimos ajustes. Y ya casi estamos listos. A nuestro público, recordad, daos una vuelta por todo First Lego League, que vale mucho la pena descubrir los stands, la fiesta, todo. Y a los que nos seguís en streaming, gracias por seguir ahí. Así que vamos allá, tenemos a los equipos preparados y gritamos eso de First Lego League. Allá vamos, 2 minutitos y medio para estos 4 equipos para resolver el desafío Submerge. Allá vamos. Gracias, una chapa chulísima de H2O. Qué guay. Allá vamos. Todavía queda muchísimo tiempo. Todavía queda mucho tiempo. Se respira tensión en el ambiente. Hay emoción. Se celebran las misiones subacuáticas que nos sumergen en el universo de First Lego League 2025. ¿Cuál será el reto del año que viene? Misterio misterioso, pero siempre nos sorprenden. Aquí estamos con FS Ingenium Team y Technobotics. A ver cómo funciona este robot gigante. Madre mía, vaya diseño. A saber cuánto tiempo estuvieron trabajando en él y parece que funciona con una precisión envidiable. Último minuto de partida. Mucha atención, que queda 1 minuto de partida para FS Ingenium Team, Technobotics, Ocean Seekers y FEDAC Robo Wolvineers. Recordamos que se vayan preparando, que estén listos Tecno Carmelites, Tecnodiver Berry Ochoa, Aldeatron Robotics y Legotronic Beavers. Que se vayan preparando. Porque es que quedan 30 segundos, es que no queda nada. Aquí están. Últimos 30 segundos, última oportunidad de arañar unos puntos. Y nuestros equipos lo están aprovechando al máximo. Mucho ánimo, chicos, todavía quedan otras 2 rondas. No os desaniméis. Últimos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Vamos a darles un aplauso, vamos a animar a estos 4 equipos. FS Ingenium Team, Technobotics, Ocean Seekers y FEDAC Robo Wolvineers. Y ya a continuación se preparan Aldeatron Robotics, Legotronic Beavers, Tecno Carmelites y Tecnodiver Berry Ochoa. Sí, porque además ahora mismo los equipos que cada vez que me paso por ahí me pica el oído. Los equipos son muy diversos. Tenemos a gente de Cataluña, gente de Canarias, tenemos a gente del País Vasco. Bueno, o sea, que la diversidad que tenemos de equipazos por todo el territorio es maravilla. Y no solamente de aquí, sino que también tenemos equipos hasta del país de los Pirineos. Estamos a tope y eso que solo estamos en la segunda posibilidad de partida en el escenario, la primera de conseguir puntos, y esto se caldea cada vez más. Sabemos que ya están presentando con mucha pasión y entusiasmo frente a los jueces, los proyectos científicos. Por favor, no los dejéis solos en ese momento. Por favor, acompañarlos y alucinad con las presentaciones que hacen. De hecho, yo sé que algunos incluso se han preparado alguna coreografía. Luego ya me iréis contando, porque si tenemos tiempo, los podemos luego incluso subir al escenario o bajarlos aquí, para que todo el público disfrute del trabajo maravilloso que han hecho estos equipos
durante estos meses, porque cuando se descubrió que íbamos a ir bajo el océano, en agosto, no hace tanto tiempo, y estamos casi preparados. En cuanto nos levanten la mano, vamos a ver en lo que decimos todos juntos: First Lego League. Sois maravillosos, queridos animadores de grada, me encantáis. Estáis ahí a tope, igual que están a tope nuestros participantes, nuestros equipazos, que siempre tenemos que recordar que han sido los mejores, las mejores en cada uno de los torneos clasificatorios. Hay equipos que llevamos viéndolos en esta final tiempo, porque siempre trabajan al máximo, con caras nuevas, eso sí, porque los equipos se renuevan. Pero también estamos viendo a equipos que han aparecido por primera vez este año y que están desarrollando un trabajo espectacular. Así es que no os perdáis lo que hacen. De hecho, para estos nuevos equipos, para estos jóvenes equipos, hay un premio, hay un trofeo, que es el de las jóvenes promesas, el que sabemos y el que consideran desde árbitros, jueces y organización que van a ser las estrellas del futuro. Os oigo poco, animadores. Darles un aplauso a estos equipos, que no decaiga. ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Qué buenos sois! Entramos en ese último minuto, chicos, y ya están colocándose los Bionic, los TUP o TAP, los Tecnobot El Burgo y los Gandia Lab Team. Supongo que luego les preguntaré si los chicos del Burgo son del Burgo que hay aquí al lado, de este pueblo que está muy cerquita del Ferrol. No es por poneros nerviosos, pero quedan 30 segundos. Aquí se aplauden a ese robot, que el pobre ya está programado, pero ellos se vienen muy arriba. Están disfrutándolo. Por ahí veo un robot que parece el Guggenheim. Líneas depuradas, colores al cielo. Entramos en los últimos 5 segundos, porque esto termina. ¡Ya! ¡Aplauso para estos 4 equipos que nos hacen disfrutar! Y hasta los saludos los coreografían. ¡Qué maravilla! Y aquí se presentan arriba los Bionic y los Top, y Tecnobot El Burgo y Gandia Team desde la Comunidad Valenciana. Pues efectivamente se están preparando estos 4 equipos para continuar en este juego del robot de First Lego League Spain 2025. Estamos en la gran final, estamos en la segunda ronda del juego del robot. Y aquí tenemos a los Bionic que vienen pues efectivamente con un robot Bionic, porque esto es que es tremendo. Es tremenda la variedad de diseños, de inventiva, de creatividad que tienen nuestros equipos año tras año para superarse, no solo en los diseños del robot ni en cómo resuelven las misiones, sino también en sus proyectos de innovación y en su aplicación de los valores First Lego League, que al final acaba siendo lo más importante de First Lego League. Están en preparación Bionic, TUP, Tecnobots El Burgo y Gandia Lab Team. Ahí están ajustando sus robots. Así nos gusta, que la afición anime a los equipos que tenemos aquí, que están esforzándose para hacerlo lo mejor posible. Tenemos mesas 2A y 2B preparadas, últimos ajustes, y estoy deseando ya gritar ese First Lego League y dar comienzo a esta partida.
porque continúa avanzando la mañana y estamos ya casi terminando esta segunda ronda del juego del robot. Madre mía, cómo pasa el tiempo de rápido cuando lo estamos pasando bien, porque esto es así. First Lego League es diversión. Entonces estamos muy atentos a nuestros árbitros. Os recordamos que no os olvidéis compartir en las redes sociales toda la jornada. Tenemos los equipos preparados. ¡Vamos allá! First Lego League. Y allá vamos con esos 2 minutos y medio de partida que tienen nuestros equipos para demostrar sus mejores habilidades en este juego del robot submarino. Aquí vemos que están liberando al Kraken. Siguen ahí con sus misiones descubriendo todos los misterios del fondo del mar. Vamos a acercarnos aquí a las mesas 4A y 4B a ver cómo está el ambiente, qué se respira. Ahí estamos preparando accesorios, observando el comportamiento de nuestros robots que tanto trabajo nos han dado durante todo el año y todavía queda muchísimo tiempo. Queda mucho tiempo. Os recuerdo que tenemos participando ahora Bionic, Tube, Tecnobots, El Burgo y Gandia Lab Team. Y vamos recordando que se vayan preparando porque participarán justo a continuación Electronic Falcons, Mentes Mecánicas 4.0, Brilliant Minds y Seabots. Pero eso será cuando termine esta partida, que todavía nos queda un poquito más de 1 minuto, que es bastante tiempo. Todavía se pueden conseguir muchos puntos en este minuto que nos queda. Así es que los equipos prestan atención a sus robots y diseñan sus mejores estrategias para conseguir estos puntos. Dentro de poco empezaremos a ver este marcador, a ver cómo está el tablero de puntuaciones del juego del robot. Aquí están los y las Bionic observando atentamente cómo se comporta su robot. Y es que no les queda mucho tiempo porque quedan 30 segundos. Son los últimos 30 segundos de esta segunda partida. Esta sí que puntúa, la primera fue de calentamiento, pero esta sí que puntúa en este juego del robot. Y allá vamos con los últimos 10 segundos. 10 segundos. 3, 2, 1, tiempo. Venga, Sagrada, que anime, que les dé un aplauso a Bionic, Tube, Tecnobots, El Burgo y Gandia Lab Team, que se despiden así de esta segunda ronda del juego del robot para dejar paso a Electronic Falcons, Mentes Mecánicas, Brilliant Minds y Seabots. Que, si os habéis dado cuenta, tenemos 2 equipos de mentalistas aquí. Porque por un lado tenemos a las mentes brillantes y por otro a las mentes mecánicas. Se nos han juntado para participar en esta nueva partida. Esto mola. Y les acompañan los halcones electrónicos y los robots marinos. Los Seabots, los Electronic Falcons, los Mentes Mecánicas 4.0 y los Brilliant Minds. ¿Por dónde están los animadores de estos 4 equipos? ¿Por dónde? Muy bien. ¡Ay! Que no se pierdan ningún grito de animación. Los necesitan todos. Están puntuando. Están en el momento de efervescencia. Ahora tienen que ir de un lado para otro. Tienen que poner todo su empeño, no solamente en la competición aquí en las mesas, sino también presentando delante de los jueces, como si fuera Go Talent, pero el talent de nuestras mentes jóvenes en España, donde están marcando la diferencia, donde ellos son los protagonistas.
están casi preparados. Están casi dándome el momento de comenzar. Queda ahí algo, no sabemos, el galeón, si está atascado, si sube, si baja. Ahí es donde está escondido el Kraken y el tesoro. Yo quiero ver que se saque el tesoro en alguna de las misiones. Creo que debe ser la más complicada, pero también da muchísimos puntos. Así es que ahí ya cada equipo decide el desarrollo y la programación de cada uno de sus robots. Esta programación y diseño del robot también tiene premio, también tiene trofeo. Esos trofeos de la First Lego League que no serán de oro, pero en nuestro corazón son brillantes, como estos equipos. Así es que tenemos ya varios brazos preparados, nuestros árbitros comienzan a aparecer los molinos de viento que se ven ahora cada vez más por los campos, o como si fuesen antenas parabólicas, para darnos esa señal de que debemos empezar. Tenemos que empezar, tenemos que ponernos en marcha, porque el tiempo se nos pasa y nos vamos a quedar otra vez sin descanso. Pero aquí no importa, no necesitamos descansar, lo que necesitamos es divertirnos, pasárnoslo en grande y, como diría Melody, con la fuerza de un huracán. Bueno, no sé yo si con tanta fuerza o va a ser una brisa marina que tiene más que ver con estos océanos y con estos suelos llenos de... ¡Que sí, que ahora que sí! Así que con fuerza de un huracán, First Lego League. ¡Ay, lo que ha costado! Lo que ha costado arrancar esta partida. Pero el tiempo sigue siendo el mismo. 2 minutos y medio. 2 minutos y medio con una cantidad de segundos alucinante para conseguir prueba tras prueba y destacar en el trofeo al comportamiento de robots. Por un lado tenemos a Mentes Mecánicas, que aquí Julián se me viene arriba, y Electronic Falcons, que se me han puesto los pelos azules. Les ha desteñido la sal marina con el yodo que tienen allí en la comunidad de Murcia, desde Cartagena, que además, que sepáis, los submarinos los inventamos los españoles, desde Cartagena para el mundo, Isaac Peral, y ellos vienen de allí, de esa tierra. Y en este lado, Brilliant Might and Seabot, y tengo otra chapita de los Lego Kid, Lego Kite. Me lo voy a poner por este lado. Y aquí trabajando en equipo, como tiene que ser. Nuestros jóvenes, nuestros chavales y chavalas son lo más. Y ya se están preparando en sus mesas, porque nos han oído eso de que hay que ser puntuales por respeto al resto de equipos. Un minuto. A los Rem Junior, Pink Lego Girls, Lego Kite 1. Ahora ya lo he soltado todo en inglés. Los Lego Kid 1 y Curiosity Lobster se están preparando mientras van recogiendo muestras, puntos, sumándolos a su cartera, porque ya solo nos quedan 30 segundos. No es por poneros nada nerviosos. ¡Hala! Por aquí los Falcons se han traído un super banderón de España que tienen por aquí y están haciendo la misión de darle de comer a la ballena. Esto ha salido muy bien. Que recuerdo que en el clasificatorio no se hizo tan bien porque lo tengo grabado. Entramos en los últimos 4, 3, 2, 1. ¡Aplausaco grande para estos equipos! ¡Fantástico, fantástico! Ahora Sheila, Elena se aplauden a ellas mismas muy bien. Hay que darse ánimos. Y ahora los ánimos hay que darlos a Rem Junior, Pink Lego Girls, a Lego Kid 1 y Curiosity Lobsters.
Pues allá vamos con la antepenúltima partida. Antepenúltima partida de este juego del robot, de la segunda ronda del juego del robot en esta gran final de First Lego League Spain Submerged 2025. Ahí tenemos en preparación a nuestros equipos. Empiezan a establecerse en sus mesas. Mesas 2A, 2B, 4A y 4B. Los equipos REM Junior, Pink Lego Girls, Lego Kide 1 y Curiosity Lobster. Ahí están. Empezamos a recibir las primeras puntuaciones de esta segunda ronda del juego del robot. Estaremos bastante pendientes haciendo seguimiento de esa puntuación del juego del robot. Lo que pasa es que salen tan pequeños. Tenemos una que marcha. Necesitamos un Un catalejo zoom, para verlo. sí, un catalejo, una lupa, un microscopio. No sé, lo que haya disponible lo usaremos. Pero mientras se siguen preparando aquí estos equipos, aunque todavía nos falta aquí un equipo por prepararse. Y ya estamos, es que nos quedan solamente 3 partidas. 3 partidas para terminar esta segunda ronda. Esta segunda ronda del juego del robot. Haremos un brevísimo descanso después de estas 3 partidas y retomaremos el torneo del juego del robot a la 1:10. Pero aún nos quedan 3. Aún nos quedan 3 partidas. Aún queda mucho tiempo. Os iba a decir antes que os recordamos que hagáis fotos, que hagáis vídeos, que los colguéis en vuestras redes y que nos etiquetéis @FLLSpain y el hashtag FLLSubmerged de nuestro reto de este año. Podéis usar Instagram, podéis usar Facebook, lo que tengáis, pero nos mencionáis y será genial compartir toda esta experiencia en vivo, pero también online, especialmente para aquellos que nos siguen en directo en streaming, a los que les mandamos un fuerte saludo y nuestro agradecimiento por estar ahí al otro lado de la pantalla. Pues aquí tenemos, los árbitros supervisan la preparación de los equipos. Los equipos que van a participar son REM Junior, Pink Lego Girls, Lego Kide 1 y Curiosity Lobster. Tenemos ya algunos árbitros agotados, normal. La jornada es muy larga, hay mucho que observar y mucha tensión. Bueno, aquí REM Junior, tremendo robot que tienen también, lleno de accesorios que están clasificando, colocando, midiendo para cumplir el reglamento de First Lego League. Muy bien, muy bien. Y de un momento a otro vamos a dar el pistoletazo de comienzo a esta partida. Otros 2 minutos y medio, que parece poco tiempo, pero da tiempo a recoger bastantes puntos y resolver bastantes misiones. Vamos con un pelín de retraso, entonces también podemos ir recordando que se vayan preparando los equipos Sanfitech Air, Grata Annunziata, Invictus y Vermibot Bolt, que van a participar justo después de esta partida. Vamos a ver qué nos dice aquí nuestro jefe Adolfo. ¿Estamos preparados? Pues vamos allá. Mucha suerte, equipos, a darlo todo. First Lego League. Allá vamos. 2 minutos y medio de oportunidades, de tensión y de emoción. Aquí vemos a las Pink Lego Girls cómo lo están viviendo al máximo. Aquí la estrategia lo es todo. Cuándo se interviene, qué misión se afronta y cuántos puntos se van sumando en estas participaciones del juego del robot. Me vengo aquí a las mesas 4A y 4B con Lego Kide 1 y Curiosity Lobster. Ahí están, observando atentamente cómo se comportan sus robots que llevan meses preparando.
meses preparando para este torneo, esta gran final nacional, pero que ya superaron los torneos clasificatorios. Queda menos de 1 minuto y medio, pero todavía es muchísimo tiempo. Chicas y chicos, paciencia, concentración, que aún os da tiempo a mucho. Aún os da tiempo a mucho. Recordamos, los siguientes equipos en participar serán Sanfitec Air, Grata Annunziata, Invictus y Vermibot Bolt. Ya vamos viendo cómo llegan. Queda escasamente 1 minuto. Menos de 1 minuto. Últimas misiones. Aquí nos arriesgamos con la misión colaborativa que cruza a mesas del juego del robot. Y mucho ojo, porque últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Ahí nos lo anuncia este efecto de sonido. Y son los últimos segundos. Pero todavía estamos en la segunda ronda. Queda mucho juego del robot. Tenemos mucha jornada por delante. Ojo, porque quedan los últimos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos a darles, venga desde la grada, por favor, un fuerte aplauso a Rem Junior, Pink Lego Girls, Lego Kid 1 y Curiosity Lobster. Y ahora damos paso ya en preparación a Sanfitec Air, Grata Annunziata, Invictus y Vermibot Bolt. Que son grandes equipos curtidos en la First Lego League. Yo creo que hay algunos que comenzaron su andadura, pues eso, siguiendo a sus hermanos, a sus vecinos, y que han crecido dentro de la First Lego League. Además, yo estoy echando en falta que los Invictus hagan más ruido este año, que los oigo muy calladitos. Porque los Invictus siempre han montado una trifulca de ruido tremenda. Así es que se van a ir poniendo las pilas poco a poco, ya veréis. Por un lado, Invictus y Vermibot Bolt, que están aquí haciendo estiramientos. Que además he visto que en su stand tienen unas pinzas monísimas así con las algas marinas. Y además me estoy dando cuenta que tienen de mascota a un perro de colorines que parece mi camisa. Tiene tantos colores como mi camisa. Estamos aquí a punto de empezar. A ver si retomamos esos segundos, minutos que llevamos de retraso. Si no, vais a tener que aguantarnos a Martí y a mí hablando sin parar como los loros. Vamos a ser las cotorras submarinas de este torneo. Vamos a tener más discurso o verborrea, como diríamos así en plan ya elegantón, porque ¡buah! Estamos comiéndonos los minutos de preparación. Tranquilos, chicos, es que por ahí hay algo que no. Tú no te acerques a los tiburones, que te van a comer. So pulpo, so calamar. Bueno, ¿por aquí estáis preparados? ¡Por allí ya! ¡Ay, qué bien! ¡Venga, rápido! ¡First Lego League! ¡Allá vamos! Esas manos, yo creo que, padres, madres, si vieseis esas manos así tan activas al recoger la ropa del cuarto o los juguetes, os encantaría. Los chicos y chicas por este lado de los Invictus y los Vermibot Bolt están concentrados, mirando si llega, si levanta el mástil, si no. Bueno, pieza de precisión que que han perdido. Y eso os recuerdo, lo habréis visto en la pantalla. Los árbitros tienen una serie de fichas rojas que son como rosquillas. Esas piezas, cada vez que retiran el robot del tablero de juego con la mano,
que suele pasar, les van reduciendo esos puntos, pues eso que se les regala desde el principio, pero son como el comodín del público, para dejarles seguir jugando. A este lado vemos cómo los Grat Annunciata desde Navarra y los Amphitech Air están dándolo todo, con una diferencia en el diseño del robot descomunal, pero aún así están en la final y están haciendo grandes puntuaciones, consiguiendo una misión detrás de otra. La imaginación de estos grandes y futuros científicos es inconmensurable. ¡Atentos! Habéis entrado en los últimos 30 segundos. No podéis perder tiempo. Han cargado el barco y ahora están colocando y poniendo a nuestras centollas en su sitio. Han intentado coger el tridente de el padre de la sirenita, pero se ha enfadado y se lo ha quedado. Aquí seguimos, quedan 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Y aplauso! ¡Qué buena partida de estos 4 equipos campeonísimos! Y nos vamos a la última tirada, a la última partida de este primer round puntuable, con los VS Bots, los IOS Team, JM Bilbo, Jim M Bilbo y Mega Builder Team. Pues eso es, vamos a terminar esta segunda ronda del juego del robot con estos 4 equipos. Veo por aquí que ya se están preparando, ya los tenemos casi listos. Levanta su dedo gigante uno de nuestros árbitros para indicarnos que el equipo está preparado. Y estos equipos son WS Bot, IO2 Team, JM Bilbo y Mega Builder Team. Con ellos nos vamos a despedir de esta segunda ronda del juego del robot. Vamos a hacer un pequeño descanso y retomamos a la 1:10 la tercera ronda del juego del robot. La tercera y penúltima ronda del juego del robot. Pues ya los tenemos preparados, así que vamos allá, mucha suerte. First Lego League. Allá vamos, máxima concentración para aprovechar estos 2 minutos y medio. Son 2 minutos y medio el tiempo que tienen estos robots para resolver cuantas más misiones mejor y con el mínimo de penalizaciones. Aquí tenemos a WS Bot IO2 Team que lo están dando todo con una concentración máxima. Ahí estamos ajustando. Allá vamos, qué caras de concentración, qué tensión. Todavía nos queda 1 minuto y medio. Es mucho tiempo para participar y seguir superando misiones y consiguiendo puntos en este juego del robot. Me vengo para aquí con JM Bilbo y Mega Builder Team. Y aquí están con sus respectivos robots resolviendo las misiones que tanto han practicado y que tanto han preparado para el día de hoy. Queda 1 minuto, que todavía es mucho tiempo. 1 minuto. Después haremos un pequeño descanso y volveremos con Bionic y Tecnodiver Berry Ochoa y Tecnobots El Burco y Legotronic Beavers. Con ellos comenzaremos la tercera ronda, perdón, del juego del robot.
y es que en esta segunda ronda se nos acaba en 30 segundos. Quedan escasamente 30 segundos para finalizar la segunda ronda con WSBot, IO2 Team, JM Bilbo y Mega Builder Team. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga arriba ese aplauso para WSBot, IO2 Team, JM Bilbo y Mega Builder Team. Enhorabuena equipos y nos vemos ahora a la 1:10 en la tercera ronda. Mientras, paseaos por ahí, descubrid los proyectos, los stands y disfrutad de la gran fiesta que es First Lego League. No, Ferrol sí. Es Ferrol. When we're walking home in the rain, is there something wrong? 'Cause it's changed. We've never looked back before. We've never looked back before. When you feel so vulnerable, when you feel you lost control, take me by the hand. I'll be there. Oh, I understand all the feelings. Stay through the night and morning. You're all I've ever wanted. Take me by the hand if you need it. Sink in the sand. I can free it. Stay through the night and morning. You're all I've ever wanted. Into my heart right from the start. Into my heart right from the Bueno, espero que no os hayáis ido muy lejos en este minuto 10 segundos de descanso, porque ya tienen que estar preparándose los Bionic, los Technodivers, Berry Ochoa,
Tecnobot El Burgo y Legotronic Beavers. Estamos de nuevo on fire dentro del océano, como si fuésemos esas fumarolas que hay en las placas tectónicas, donde sale ese vapor ardiendo, ardientes como nuestros equipos, que están depositando toda su maquinaria en la zona de base para que los jueces Adelardo, que te llaman. En fin, nos estamos viendo tan bien en las pantallas, estamos dando nuestra mejor imagen, estamos siendo, vamos, los ejemplos maravillosos de compañerismo y en una competición histórica la que se está viviendo en Ferrol, en esta ciudad tan bonita que nos acoge. A mí siempre me ha parecido una ciudad con mucho encanto para darte vueltas, callejear, disfrutar de la diversidad arquitectónica de este lugar donde te encuentras desde casas indianas, casas de inspiración isabelina y otros edificios modernistas que le dan a Ferrol esta magia que hoy nos acoge. Tenemos a los Beavers que ahora están desmontando toda esa maraña de accesorios que traen preparados para conseguir la máxima puntuación. Tenemos a los Robotets en primer lugar y a los Legotronic Beavers que aquí están ahora mismo en segunda posición. ¡Qué cantidad de puntos están haciendo! Estoy alucinando, como diría cualquier otro. Esto es una maravilla. Están sacando puntos de su robot como elementos Dora la Exploradora de su mochila o Mary Poppins de su bolso. Depende de la edad en la que nos encontremos, hacemos match con unos o con otros, pero lo están haciendo muy bien. Tecnio Berriochoa están en el puesto 44, pero están aquí a punto para conseguir muchos más en esta siguiente ronda. Ya sabéis que esos puntos no son sumativos, no son acumulables. El que haya hecho la mejor partida de todas será el que se alce con el triunfo y con ese trofeo de el comportamiento del robot. Ay, bueno, ya os habéis llenado de energía con este sol ferrolano, donde nos acogen en las maravillosas instalaciones del campus de Ferrol de la Universidad de La Coruña. Estamos a punto de comenzar esta nueva ronda y comenzamos en eso que decimos fuerte. No, me han levantado la mano, ahora me la bajan, ahora me la sube. Esto parece, yo qué sé. Venga, ahora sí. Pues venga, todos a una, eso de Fer, Lego, Le. Comenzamos con soltura. Acaban de mover el barquito velero por aquella zona. Por esta van despacio pero seguros. Van recogiendo los corales. Han intentado subir el mástil del barco, pero nuestro barco no se ha dejado. Si os fijáis, fijaros bien en la pantalla, porque este galeón pirata tiene una sirena de mascarón de proa. Es que no hay detalle que no se haya cuidado en la preparación de esta temporada de Summer, que es el redescubrimiento de los océanos. ¿Y qué encontramos en los océanos? Pues muchísimas cosas y muchísimos problemas que estos chicos, estas chavalas, han puesto toda su energía en resolver gracias a sus proyectos científicos, que no os deberíais perder
en las salas 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 del campus y veréis el desarrollo que hacen en sus presentaciones. Algunos las hacen totalmente en inglés, ya preparados para ir a esos campeonatos internacionales que les harán ir a Estados Unidos y a otros lugares del planeta. Queda un minuto, chicos, solo un minuto. Por aquí están haciendo la misión de llevar el barco de exploración a muelle. Han intentado poner y dar la vuelta a las cangrejeras. Han movido solo un poquito, no ocurre nada. Eso ya les da alguna puntuación. Si la hubiesen movilizado entera, la hubiesen dado la vuelta entera, los puntos se dispararían. Ahí están por un lado nuestros chicos de los Legotronic Beavers y aquí los Tecnobot del Burgo. Al otro lado Bionic y Tecno de Iber Berriochoa, que estoy convencido que van a sacar muchísimos más puntos porque tienen ahí un equipo animando que se vuelcan con ellos. Se vienen arriba. Por ahí están llevándose las distintas misiones. ¡Tiempo! ¡Qué rápido se me ha pasado esta primera partida del segundo round puntuable! Ahora vamos a ver con los ojos abiertos y las palmas bien dadas fuertes a RoboSync, Albaibot, Sedna y Captiona Elemental. Pues allá vamos. Serán las primeras partidas de este tercer round, la segunda con puntuación, segunda ronda con puntuación, tercera ronda global y ya tenemos en plena preparación a RoboSync, Albaibot, Sedna y Captioma Elementals. Esta será su segunda participación con puntuación. Les deseamos muchísima suerte y ojalá los que estamos aquí en el pabellón pudiéramos ver los proyectos de innovación, pero os invitamos a todos los espectadores a que los vayáis a descubrir, que seguro que os sorprenderán. Empezamos a ver manos levantadas. Los equipos están preparados, así que mucha suerte y vamos allá. First Lego League. Ahí sí arrancan estos 2 minutos y medio. Aquí Albaibot comienzan a resolver sus misiones. Siguen su estrategia meticulosamente preparada. Intentaron resolver la misión colaborativa entre las dos mesas. Y RoboSync también están ahí observando cómo se comporta su robot. Ahí vamos. Se nota emoción, se nota tensión. Y tenemos a un público que también anima y eso les ayuda mucho a nuestros equipos. Ahí estamos. Queda un poco menos de 1 minuto y medio, que es muchísimo tiempo para seguir esta estrategia de resolver las misiones. En estas mesas 4A y 4B tenemos a Sedna y Captioma Elementals. Ahí acoplan, desacoplan estos accesorios y ponen a funcionar sus estupendos robots. Y ahí están limpiando, descubriendo los fondos marinos en este desafío Submerge, que nos llevó a explorar ese gran desconocido que es el fondo de los océanos. Nos queda poquito, Jack. Últimos 30 segundos y llamamos para que se vayan preparando Lego Kide 1, Rem Junior, Seabots
y Mentes Mecánicas 4.0, que les toca a continuación. Pero antes aún tienen que terminar estos 4 equipos. Entramos en los últimos 10 segundos de partida. Ahí están. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga ese fuerte aplauso para RoboSyncs, Albaibot, Sedna y Captioma Elementals. Y en unos segundos escasamente se prepararán y daremos comienzo a la partida, que serán Seabots, Mentes Mecánicas 4.0, Lego Kide 1 y Rem Junior. Y esto está siendo súper emocionante. Los equipos están dándose cuenta que con el progreso de la mañana están alcanzando todas esas misiones programadas en sus centros educativos, en sus centros de estudios, en esos lugares donde sus horas de no colegio, de no instituto, las emplean en divertirse, en pasárselo bien y en labrarse un futuro, porque están aprendiendo divirtiéndose. Están preparándose y enseguida entrarán en juego los Seabots y Mentes Mecánicas 4.0. Aquí tenemos ya los Mentes Mecánicas, los Seabots. Entran, se colocan, todo bien, todo deprisa, para que vayamos en tiempo, porque os recuerdo, después de este round, después de estas partidas, que ya hemos entrado en las terceras que estamos viendo de los equipos esta mañana, será el momento de la comida. Acordaros, tenéis los tickets por equipos en vuestras bolsas, con vuestras acreditaciones. Será vuestro voluntario, voluntaria, vuestro floater, quien con un ayudante recogerá esas comidas en cafetería y os desplazaréis a cualquier zona, porque hoy hace mucho sol aquí en el campus, a comer, o si no, a las salas habilitadas en esa misma zona del campus. El resto, papás, mamás, lo siento, tenéis que gestionaros la comida, pues eso, de manera creativa, pero creativos las mentes de estos chavales. Por aquí tenemos a nuestros Mentes Mecánicas 4.0, que además, ¿veis la diferencia de edades que tenemos en esta First Lego League? Pero que demuestran que la altura no es importante, porque están consiguiendo puntos todos ellos y han sido destacados en sus competiciones locales. Y durante la comida, no os olvidéis, vamos a tener aquí en este mismo espacio la entrega de los premios para los más pequeñines, los 5 equipos que ya han presentado sus maquetas a los revisadores y revisadoras, y que son los Explore. 4 equipos galegos y un equipo, la Jaca Robótica, que nos viene desde Canarias. Son unos tremendos participantes en Futuras Challenge. Ya tenemos aquí preparados, por un lado, como decíamos, a las Mentes Mecánicas 4.0 y Seabots, y aquí a los Lego Kide 1 y Rem Junior. Estamos aquí definiendo últimas pinceladas. Aquí ya empiezan a levantar los brazos nuestros árbitros. Esa es la señal de que sus equipos tienen todo a punto preparado, y además habrán respirado hondo para no tener nervios. Si queréis saber si estáis nerviosos, hacer la prueba de la mano así, y como tiemble, la hemos liado. Esos 2 minutos 30 segundos y vamos a ello, todos juntos con First Lego League. Damos comienzo a una nueva partida. Mirad qué trabajo están haciendo, no solo nuestros equipos, sino los equipos de audiovisuales de esta First Lego League. Un equipazo que nos hace ver distintas posiciones de los dos equipos a la vez,
y aquí se están poniendo súper contentos, emocionados, están consiguiendo pruebas. Y es que el robot, cada vez que se lanza a una de las 15 misiones, no tiene que quedarse solo con una. Programan sobre todo haciendo que en un mismo paseo vayan consiguiendo distintas misiones. Cada una tiene puntuación diferente según la complicación. Estamos viendo puestas en marcha casi todas. Yo creo que todas, aunque yo me haya perdido algún equipo que las haya hecho. Pero es que con esas puntuaciones que tenemos de la primera ronda, 600 y pico puntos. Es casi el máximo de la puntuación que se puede conseguir en este tablero. Además, hay que tener en cuenta que no solo los puntos de hacer las misiones, sino los puntos de no cometer ninguna penalización. ¿En qué consisten estas penalizaciones? Entramos en el último minuto, equipos. Pues en que recojan el robot desde el tablero, desde la mesa de juego y lo lleven de nuevo a la base. Eso no se puede hacer con la mano, tendrían que venir solos o pasarse el robot de una base a otra sin que lo hagan ellos cómodamente. Hace años, cuando empezó la First Lego League, solo tenían una base y el robot iba a todos sitios desde el mismo lugar. Pero se acumulaban los participantes en un mismo rincón y entonces se decidió hacer esto. 30 segundos. Tener dos bases diferentes y además la posibilidad de que los equipos vayan rotando y que vayan entrando y saliendo al tablero de juego de esta maravillosa competición cada uno de los participantes y así que todos tengan su momento de protagonismo. Últimos segundos. 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Aplauso para los equipos, por favor, que se lo merecen. Que son 2 minutos y medio de tensión. Y el tiempo cuando estás en un escenario pasa de otra manera. Han llegado ya a esta zona de juegos los siguientes participantes. Por un lado, Grata Anunciata desde Navarra, Aldeatron Robotics y Gandia Lab Team y Tup. Y allá vamos. Como siempre, estas mesas 2A y 2B, preparación rápida. Muy bien, porque los equipos tienen estos minutos para preparar sus robots, comprobar que cumplen la normativa de medidas, de altura y demás. Y ahora, dentro de unos segundos, daremos el comienzo a esta partida en la que van a participar Grata Anunciata, Aldeatron Robotics, Gandia Lab Team y Tup. Vemos los últimos ajustes. Os recordamos que First Lego League es mucho más que robots. Aquí tenemos el juego del robot, pero se valora el proyecto científico y los valores First también. Ahora vamos. Los árbitros observan con atención la preparación de los equipos. Me encanta que Grata Anunciata viene con speaker incorporado. Esto es una maravilla. Estamos. Venga, pues vamos allá. Mucha suerte, equipos. First Lego League. Allá vamos, comienza a correr el reloj para esta partida de la tercera ronda del juego del robot. Ahí están nuestros equipos lanzándose a resolver las misiones del desafío de este año. Submerged. Nos sumergimos en los fondos marinos, recogemos krakens, descubrimos tesoros, hacemos de todo, como siempre en First Lego League. Y lo hacemos divirtiéndonos, que es lo más importante.
Aprendemos, nos lo pasamos bien, conocemos gente e innovamos. Así que vamos allá, queda 1 minuto y medio. 1 minuto y medio de participación restante para estos equipos Grata Annunziata, Aldeatron Robotics, Gandia Lab Team y TUP. Que estamos viendo que TUP es Treasure Under Pressure. Ya sabía yo que tenía que tener algún significado especial. Tesoro bajo presión. Último minuto. Allá vamos. Venga, mucho ánimo, que todavía os queda bastante tiempo y aún os queda otra ronda, la cuarta y última ronda que haremos después de los turnos de comida. Así que vamos allá. Caras de concentración para enfrentarnos y encarar estos últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos, mucha atención, mucha tensión. Aquí tenemos Aldeatron Robotics con unas pértigas tremendas en su robot. Y venga que quedan últimos 10 segundos. Últimos 10 segundos, los equipos se animan entre sí, que nos encanta. 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga, ese fuerte aplauso para Grata Annunziata, Aldeatron Robotics, Gandia Lab Team y TUP, Treasure Under Pressure. A continuación vamos con Vermibot Bolt, Tecno Carmelites, Sanfitech Air y Curiosity Lobster, que comienzan a prepararse en las mesas restantes. Porque esto es un no parar. Y a ver, ahora tengo que consultar una cosa con mi compañero, pero lo vamos a hacer a micrófono cerrado. Así que poner ánimas y tocar un poco los tambores, que aquí no deje de haber ruido. Get the flash on my eyes. Yeah, my future bright. Paparazzi all around me. Trying to catch my light. Aquí se están preparando ya Vermibot Balls, Tecno Carmelites y por el otro lado Sanfitech Air y Curiosity Lobster. Nuestros equipos que parece que no dejan en ningún momento la zona de juegos, porque esto es un no parar, ronda tras ronda, sumando y sumando puntos, porque hoy han venido a eso, a no dejar ningún segundo libre para divertirse. Y después de ellos tienen que ir preparándose los Brilliant Minds, Electronic Falcons, los VS Bots y las Pink Lego Girls. ¿Cómo va la emoción? No lo sé, pero por ahí tenemos preparados una cantidad de tambores que espero que luego los pongáis bien en marcha. Más que nada porque cuanto más ruido haya, pues tanto Martín como yo, Luisma, pues dejamos para relajar la voz, que no nos viene mal. Estamos casi preparados y están aquí todos los árbitros, que además veo que por aquí tienen sombreros hasta mecánicos. Acordaros, tenéis, vamos, luego os lo recuerdo, fuerte, 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 Fair Lego League. Y damos comienzo. Lo que os estaba recordando, tenéis los códigos QR repartidos por todo el campus que tendréis que leer con el móvil y votar por el sombrero
más Curiosity, más molón, más chulo, más rompedor. Vamos, el que más os guste, que puede ser de los árbitros o puede ser de alguno de los floaters. Incluso del vuestro, de quien nos acompaña a cada uno de los espacios de presentación o aquí a participar. A lo mejor os ha caído también que sin un sombrero grande y pesado le dais ese super premio al sombrero más creativo. Y es que aquí la creatividad está siempre a flor de piel. Está entre los dedos de estos chavales y chavalas que han venido aquí a defender el honor de su comunidad en la First Lego League Spain, en este reto del año 2025, que el año pasado, para los que estuvisteis presentes o viéndolo a través de las cámaras, de las pantallas, recordaréis que hubo una pequeña idea, una pequeña pista de lo que iba a ser este año. Yo acerté. Y eso que yo no lo supe hasta agosto, igual que todos vosotros, cuál era el reto. Pero vimos ahí una cosa como sumergirse que hacía Chop. Pues hoy tendremos también una pista sobre la del año 2026. Atentos que quedan 30. Ha pasado nuestro correcamino submarino avisando que el tiempo se está agotando, pero los robots no dejan de trabajar en estas pistas preparadas especialmente para que se luzcan estos equipos, para que suban en la puntuación. Y solo quedan 3, 2, 1, ¡se acabó! Aplausos y redobles de tambor para nuestros Curiosity Lofters, Amphitheater Hair, Tecno Carmelitas y Vermibot Ball, porque ahora los que están aquí presentes para hacernos disfrutar y vibrar son los Brilliant Mind, Electronic Falcon, VS Bot y las Pin Lego Girls. Pues allá vamos, continuamos avanzando en esta tercera ronda del juego del robot, con gran emoción en esta First Lego League Spain, la gran final española de First Lego League 2025, con el desafío Submerged. Se preparan Brilliant Minds, Electronic Falcons, WS Bot y Pink Lego Girls para participar por tercera vez, segunda participación con puntuación en este juego del robot. Empezamos a sumar puntos, empezamos a sentir la emoción, porque cada vez se acerca más el momento de finalizar las participaciones y por la tarde a las 6 en el auditorio de Ferrol tendremos la entrega de premios. Aquí empezamos a ver esas manos levantadas de los árbitros que nos indican que los equipos están preparados. Casi todos. Damos unos segunditos más de margen. Vamos bastante bien de tiempo, muy bien. Recordamos a los equipos que respeten los horarios, que estén 5 minutitos antes de comenzar cada actividad en su puesto. Y ya los tenemos preparados. Mucha suerte a ambos equipos. Vamos allá. First Lego League. Ahí vamos, 2 minutos y medio de nuevo, 2 minutos y medio llenos de tensión y llenos de ilusión y posibilidades de conseguir muchos puntos. Ahí estamos, este robot limpiando los fondos marinos. Estamos con Electronic Falcons y Brilliant Minds
en las mesas 2A y 2B. Ahí vamos. Van llegando los siguientes equipos, que los siguientes en participar serán The Minds, Liceo Bots, Tecnobotics y Robotech, que ya se van preparando para su participación. 1 minuto y medio. Todavía 1 minuto y medio para participar para estos 4 equipos. Brilliant Minds, Electronic Falcons, WS Bot y Pink Lego Girls. Al final de esta tercera ronda tendremos una breve pausa para comer. Después de comer volveremos con la cuarta y última ronda. Y también tendremos aquí en el pabellón la clausura de First Lego League Explore. Pasamos el umbral de 1 minuto, nos queda menos de 1 minuto a estos 4 equipos. Ahí están apurando las posibilidades, apurando su estrategia para conseguir el mayor número de puntos en este juego del robot. Pero el tiempo avanza y ya nos quedan menos de 30 segundos. 30 segunditos de partida que quedan. Vamos a ver cómo estamos aquí en las mesas 4A y 4B. Se respira la emoción. Y vamos allá porque nos quedan solamente 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga ese aplauso. Que la grada aplauda a Brilliant Minds, Electronic Falcons, WS Bot y Pink Lego Girls. Y seguimos, no perdemos el tiempo en First Lego League porque seguimos con The Minds, Liceo Bots, Tecnobotics y Robotech. Y es que esta mañana tenemos muchos equipos mentales, muchas mentes prodigiosas, muchos robots, mucho tecno, mucho de todo. Y estamos yendo bien de tiempo, nos va a dar tiempo a comer. Eso está fenomenal porque hay que recargar fuerzas. Y ya tenemos aquí presenciales a The Minds, Liceo Bots, Tecnobotics y Robotech. Con sus camisetas coloridas y coloristas. Por aquí los Robotech hacen una llamada a no más plásticos en los océanos. Podéis además mirar de qué va todo esto en su página web www.robotech.cat. Que para eso se lo han currado. Aquí hay que dar publicidad de todo. Que el trabajo se vea, que lo que no se ve, no se cuenta y no se muestra, parece que no existe. Por este lado, los chicos del Liceo Bots, que se encuentran en la misma mesa que The Minds, están ya casi preparados. Bueno, siguen sacando cacharritos como si fuese la cesta de la compra, que han ido al súper y han sacado ahora todos los elementos. Me encanta cuando se consiguen las pruebas también como en la anterior partida. Cuando ves al tiburón que han rescatado de un lado y lo han llevado a su zona de criadero. Cuando ves que el mástil del galeón hundido está en alto. Cuando veo al pollo. A ver, cuando digo lo del pollo, no sé si lo sabéis todos, pero desde hace años hay una imagen, hay un animalito que no falta nunca ni debajo del agua de los fondos marinos. Y es un gallo, un pollo blanco con la cresta roja, que el año pasado era enorme, era un pollo descomunal, pero que ahora nuestro pollo está metido ahí, dentro de ese pequeño... ¡El pollo! Tengo un pollo en mi mano, es este. No sé si lo veis, poneros las gafas de lejos, de cerca, no, de lejos. Este
es nuestra mascota y siempre se incluye en los tableros para darle buenas vibras, good vibes, a nuestros equipos. Este año está ahí, en mitad del tablero, en ese estupendo pequeño submarino, bot de investigación submarina. Por aquí empiezan a estar preparados nuestros equipos. Están los Technobotics, los Robotets. Vamos a ver si también se preparan los Liceobots y los Minds. Ya entran a nuestra zona de juegos H2O, Nanoverse, Hata Printing y FEDAC Robo Wolviners. Qué mal. Muy bien. Bueno, que esto se empieza a llenar. Lo tenemos todo hiper, súper preparado. Y enseguida vamos a comenzar. En cuanto nos levanten por allí. ¡Gracias! ¡Otra chapa nueva! Mis pantalones cada vez suenan más alegres por todo el chaperío que tengo aquí metido. Me están avisando que sí, que no, que caiga un chaparrón. Muy bien, lo que va a caer es una nueva competición en Fair Lego League. ¡Vamos allá! Salen como verdaderas estampidas. Por ahí van capturando a nuestra especie desconocida del fondo submarino. Ese pulpo, en vez de un octopus, solo 4 tentáculos. Y es que los fondos marinos todavía tienen que descubrirnos múltiples maravillas de fauna, de flora, de investigación y de extracción de elementos. ¿De dónde se han encontrado a nuestro pulpo diferente? Pues ahí, en esa fuente de extracción submarina que los investigadores de los fondos marinos utilizan para encontrar yacimientos y posibilidades para que esta fauna y flora se mantenga en lo alto. Y después queda menos de 1 minuto y medio. Y después de que algunos equipos se hayan, pues eso, me hayan contado un poco sobre sus proyectos de investigación científica, creo que estamos en el buen camino, que vamos a salvar a esos océanos de a nosotros mismos, que a veces somos un poco guarretes. ¡1 minuto! Y aquí quiero que animéis fuerte a los demás, a los Liceobots, a los Technobots y a los Robotecs. ¡Arriba ese ánimo! Esos megáfonos que se escuchen más que a mí, incluso. ¡Vamos allá! Atentos, que no soy yo quien va a decir el tiempo, va a ser ello. Nuestro avisador de que hemos entrado en los últimos 30 segundos. Los equipos que van a participar ahora ya están preparados, viendo cómo se desarrollan las competiciones de sus competidores, pero a la vez amigos, porque la First Lego League es eso, una gran familia, donde todos tenemos cabida. Equipos, quedan 3, 2, 1... ¡Se acabó el tiempo de esta partida! ¡Aplausos para ellos! ¡Ay, que os veo como muy seriotes! ¡Hay que estar animados, jolín! Que todavía queda una partida más para conseguir puntos. Ahora están preparados H2O, Nanoverse, las Hata Printing y FEDAC Robo Wolviners. Ahí estamos, continuamos esta tercera ronda del juego del robot, efectivamente, con H2O, Nanoverse, Hata Printing y FEDAC Robo Wolviners.
empezamos a encarar la recta final de esta tercera ronda y parece que tenemos todo preparado, la verdad, unos equipos súper rápidos. Así que vamos allá, mucha suerte y First Lego League. Una vez más tendrán esta y otra oportunidad más en esta tercera ronda y en la cuarta ronda de disponer de estos 2 minutos y medio, 2 minutos y 30 segundos para superar todas aquellas misiones que hayan preparado, que hayan programado, que hayan estudiado a fondo y así conseguirán sus puntos en este juego del robot. Estoy aquí junto a H2O y Nanoverx, que observan con concentración los comportamientos de sus robots. Aquí H tienen un diseño más minimalista que ponen a prueba en una de estas misiones. Y todavía quedan 1 minuto y 20 segundos, que es bastante tiempo. Bastante tiempo. Y ya vamos a llamar para que se vayan preparando los siguientes equipos. La Pokéclase, Codifica Futuro, CST Robotics y Lego Lactics. Que se vayan preparando porque van a continuación. Pero todavía les queda a estos equipos 1 minuto. Disponen de 1 minuto completo Brilliant, H2O, Nanoverx, Hataprinti y Fedak Robo Wolvineers para resolver estas misiones y conseguir sus tan preciados puntos en este juego del robot. Así que vamos allá. Vamos a escuchar ahora el soniquete que nos avisa de los últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Ahí están intentando aprovechar estos últimos instantes de participación. Y son literalmente instantes porque solo quedan 10 segundos. Así que vamos a hacer la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Fuertes aplausos para H2O, Nanoverx, Hataprinti y Fedak Robo Wolvineers. Y ya, ahora se preparan seguidamente la Pokéclase, Codifica Futuro, CST Robotics y Lego Lactics. Y mientras nuestros árbitros vuelven a poner en su sitio nuestros terrenos de juego, nuestros fondos marinos, las profundidades del océano, entran estos equipos también a colocarse. Y nueva chapa para la colección. Gracias, gracias, sois súper amables y generosos. Pero eso es parte de los valores de la First Lego League. El hacer que todos nos sintamos en familia, porque lo somos. Porque la First Lego League es mucho más que robot. No paramos de decirlo, porque estamos orgullosísimos de estar aquí con vosotros y de ser esta gran familia. Por un lado preparándose, por el otro también, y empezamos en unos segundos a darle caña a esta competición. Recordar, el tiempo de comida empieza en breve. Si no estáis ya cogiendo cita para ir a por la comida, preguntarle a vuestro voluntario o voluntaria, a vuestro floater, que es el encargado de recogerlo en cafetería. Por ahí se oyen ya esos panderos, esos tambores que animan muy bien, animan perfecto. Además, tenemos que coger energía. Porque solo quedará después de la comida una sola ronda puntuable.
ahí ya entrarán un poquito esos nervios porque habrá una clasificación más definida. Si no os perdáis en ningún momento a los Explore, que recibirán sus premios a las 14:30. A las 2:30 será el momento de entrega de los premios para la categoría Explore. Esos chavales de entre 6 y 8 años que han creado un mundo submarino con sus maquetas, aportando soluciones a problemas que no os creáis que son tan sencillos. Tenemos casi preparados a la Pokéclase, Codifica Futuros y por este lado a CS Robotics y Lego Lactics. Además, como veis, cada equipo ha desarrollado no solamente el robot, su proyecto, sino los outfits. Esto está siendo una auténtica pasarela Cibeles Fashion Week Lego League. ¡Qué trabajo! ¡Qué currada! ¡Qué maravilla! Estamos casi preparados. Nos tienen que levantar la mano porque tenemos ahí a los Lego Lactics afinando algún detalle de su robot. Parece ser que sube, baja, que no lo hacen, que sí lo hacen. ¡Vamos allá! Ahora sí, todo fuerte y con tambores. First Lego League. ¡Qué buen comienzo! Hemos recogido por allí el árbol de coral. Por este otro lado hemos ido a la prueba del sonar para abrir las zonas y caminos para que nuestras ballenas se dirijan a las zonas de krill para alimentarse. Por aquel lado han dejado al investigador en la plantación de coral. Vuelven sin prisa, pero sin pausa. Han recogido el barco de investigación oceanográfica para cargarlo, supongo que con muchas sorpresas. Y por aquí los chicos y chicas de la Pokéclase van con tranquilidad porque saben que vuelve el robot. Esa misión no se ha conseguido, no pasa nada, vamos a la siguiente, pero sin perder la sonrisa, porque es algo importante en la Fair Lego League. Aquí estamos para aprender, pero sobre todo, divertirnos. Acaban de dejar en la zona del criadero a nuestro tiburón, que lo han salvado por allí y ahora se dirigen a la misión del radar. ¿Por dónde van? Acaba de dejarse parado en esa fuente de extracción de los océanos. ¡Un minuto! Atentos, equipos. ¡Un minuto! Tenemos ahora mismo por este lado a los S Robotic y Lego Lactic. Por allí a la Pokéclase y Codifica Futuros. Más animación, más entereza, vamos allá. Hemos conseguido liberar a nuestra especie perdida. ¿Y ahora volverá el robot? ¿No volverá? Esto es siempre un enigma. Y ahora solo con 30 segundos. ¡Que no decaiga! Por aquí se vienen arriba. Se están dando abrazos, se achuchones, alegría y alboroto. Estamos como en la feria y otro perrito piloto. ¡Vamos allá, que entramos en últimos segundos! Quedan solo 5, 4, 3, 2, 1 y ¡chimpún! ¡Se acabó! Vamos a por esta siguiente partida que ya tenemos preparados a los hidragirios, a los chicos del Blanca de Castilla, ADS Robotics y Manao y Calca. Eso es, están los equipos en plena preparación, mesas 2A, 2B, 4A y 4B. Y realmente es que casi los tenemos listos.
Esperamos última confirmación de nuestros árbitros. Los tenemos preparados, así que solo me queda decir mucha suerte y First Lego League. Así comienza este tiempo de Hidrogirios, Blanca de Castilla, ADS Sibotics y Manao y Kaika. Gran emoción, con gran emoción estamos encarando esta recta final de la tercera ronda del juego del robot. Os recordamos que luego vamos a hacer una ceremonia de clausura de los más pequeños de First Lego League Explore. Aprovechamos que todavía queda tiempo de partida para ir teniendo prevenidos a los siguientes equipos: Irabiox, Sumelec, Pink Black, Villa Europa y Esmata, Jove y Tau Lego. Tú ahora cuando termines este te vas a comer, ya te lo digo yo. Y allá vamos, todavía nos queda 1 minuto y 15 segundos para estos equipazos: Hidrogirios, Blanca de Castilla, ADS Sibotics y Manao y Kaika, que continúan aquí con sus robots. Este de Blanca de Castilla tienen un tanque, pero parece efectivo porque recogen el Kraken correctamente y continúan añadiendo accesorios, modificando sus robots para resolver el mayor número de misiones posible, o mejor, las más difíciles, que son las que más puntúan. Tenemos en acción a Hidrogirios, Blanca de Castilla, ADS Sibotics y Manao y Kaika. Solamente les quedan 30 segundos para participar, pero aún se pueden hacer muchas cosas en 30 segundos. Mucha atención, mucha concentración, porque nos quedan nada, 15 segundos, 15 segunditos, 10 segundos. Venga, esos ánimos para estos últimos momentos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga ese aplauso para Hidrogirios, Blanca de Castilla, ADS Sibotics y Manao y Kaika. Y ya se van preparando, como avisamos hace un ratito. Ya los tenemos algunos en preparación y otros listos para comenzar esa preparación. A Irabiox, Sumelec, Pink Black, Villa Europa y Esmata Jove y Tau Lego. Y es que con estos nombres tan complicados, bueno no, tan elaborados, nombres que todos tienen detrás una historia y algunos una historia súper bonita, que hemos ido descubriendo el de algunos durante la mañana. Así es que, en cuanto estén preparados en las mesas 1A y 1B, Irabiox, Sumelec, los Pink Black de Villa Europa, con su organización festiva. Pero, vamos a ver, espera. ¿Tú estás preparada? Sí, vale. Voy a abrir el micrófono a ver si se nos oye. Pero ¿son normales estos padres? Claro, ¿Pero qué les dais de comer? pues comida. ¿Y son así de salados todo el tiempo? ¿Cómo te llamas? Laura, Pues salúdales. Bueno, vemos que aquí el salero lo tienen todos los equipos, pero porque viene de familia. Genética pura. Madre mía, qué energía tienen estos equipos. Aquí en las mesas 3B y 3A son el Esmata Jove y los Tau Lego los que están preparándose. Bien de tambores, bien de panderos. Esto es emocionante. Esto es un gran momento. Esto es la final de la First Lego League. Y estamos en Ferrol,
esta maravilla de la costa gallega, donde han construido grandes barcos de investigación oceanográfica, los mismos que estamos viendo aquí, en esta partida, donde los robots están desarrollando estas grandes y maravillosas misiones, que parece una tontería, pero que en el futuro van a dar mucho que hablar, porque hay una cantidad de proyectos no interesantes, sino espectaculares, que han trabajado los chicos y chicas de todos los equipos. Aquí, ahora presentes, tenemos a Irabios Sabelek de color verde y a los chicos y chicas de Pink Black, Villa Europa de Pink y Black. Y vamos a la otra mesa para que veamos a los chicos de Taulego y de Pies Matallove de blanco y azul, como la bandera gallega. Espero ahora, cuando llegue el ratito de la comida, me pondré a mirar lo que habéis subido a las redes sociales, a ver si habéis etiquetado bien y lo puedo encontrar, que si no luego me cuesta bucear por todo el segmento internautico de la red que yo utilizo habitualmente, que es Instagram. Que se vayan preparando Engineer Robotic Club, Maristes Robotech, Aldo Beabot y los Setbot. ¡Vamos allá! Todos bien fuerte ahora. First Lego League. Comienzan esos 2 minutos 30 segundos. En total, a ver, 250 segundos. Ay, 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 que me pierdo, que me estoy emocionando yo solo de ver a los equipos cómo saltan, cómo botan y cómo son esos brazos mecánicos y articulados, que lo van consiguiendo todo. ¡Ostras! Venga, de una pasada, 18 misiones. Esto es sentarse y trabajar. Y se lo debemos todos los equipos a los y las entrenadores, entrenadoras, que son los que pasan horas con ellos para motivarles, para potenciar su creatividad, para que mantengan su esfuerzo y sus ganas por aprender más. Pero ¿cómo no van a tener ganas, por favor? Pero si es que están emocionados, felices, cambiando esos robots y esos brazos articulados. Luego yo quisiera saber si en su casa recogen los juguetes y tan rápido como aquí hacen con el robot. Yo flipo. Cada vez que me quedo mirando tranquilamente un rato, flipo. Porque es que lo que consiguen estos robots de una manera súper creativa es alucinante. Quedan 50 segundos. Poneros la batería a full, porque esto está siendo una partida de locos. Estos están aquí pegando botes como si les fuese la vida en ellos. Entramos peligrosamente en esos 30 últimos segundos. El resto de equipos, que son los Engineer Robotic Club, Maristas Robotin y Aldo Beabot y Setbot, ya están aquí preparados. Muy bien. Pero vamos, lo estamos viendo de una manera espectacular. Entramos en esos últimos segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Aplausos para ellos! Que se vea que estáis despiertos. Que esto no es la televisión. La gente de aquí está viva. Y si les aplaudís, se vienen más arriba todavía. Bueno. Que ya están aquí preparados. Eso es.
¿Preparados? Comenzamos la siguiente partida en First Lego League. Hoy aquí no paramos. Esto es el espectáculo. Señoras y señores, nunca se ha visto algo así en Ferrol. Una final de la First Lego League Spain. Bueno. Yo voy a ver por aquí. Me voy a interesar. Porque a mí esto me mola mucho. Y tanto tiempo en la familia de la First Lego League me ha hecho un poquito friki de los concursos. Ahí va, que ahí han dejado el Kraken casi para llevárselo a casa. Yo quiero ver que saquen el Kraken, que saquen el Kraken, que saquen el Kraken. Ese tesoro hundido. Esas maravillas del fondo del océano. Ahí vemos a los chicos del Aldo Bea con su robot, con los sensores de luz para ir siguiendo las líneas. Ahí viene. De tiempo, 1 minuto 10 segundos. Vamos allá. Setbot. Con esa tranquilidad de saber que lo están haciendo muy bien. Se vienen arriba. Y es que la alegría de conseguir cada una de las misiones es algo que se nota, se siente, la FERS está presente. Bueno, vamos allá, no queda mucho tiempo, pero sí el suficiente para conseguir muchos puntos, es decir, 30 segundos que van descontándose del reloj y que se vayan preparando, que estén preparados. JM Bilbo, Mega Builder Team, IO2 Team y los Ocean Shakers. 4, 3, 2, 1. ¡Terminamos! ¡Aplausos! ¡Fantástico! Ya están llegando por aquí los chicos del IO2, que pone @laermita_Steam. O sea que deben de ser de un sitio que se llama La Ermita. ¿Dónde está? Luego lo investigamos. Además de ellos, ahora mismo tienen que presentarse a jugar juntos en su mesa Ocean Shakers. ¿Estáis ahí? Hola. Bienvenidos, welcome. Vamos allá. Y por este otro lado, los JM Bilbo y los Mega Builder, que están ahí con todos sus animadores. ¿Dónde os habéis dejado a la animación? Mega Builders, ¿dónde está la animación de estos chicos? Ah, vale, que no se oía. Perfecto. Además juegan en zona, juegan en casa. Están sacando todos los elementos para que comience la partida. Ahí los vemos grandes, a esos equipos de padres y madres que se desviven como auténticos fanáticos. Ya quisiera Karol G tener a estos fans. Siguen preparándose y os recuerdo que después de estos equipos serán los Pixel Alliance, los Fesingenium Team, Invictus y Steam SIA, los que darán final a esta ronda, y después tendremos un buen descanso para comer, beber y darle una vuelta a nuestro robot si fuera necesario. Nos encontramos que los Mega Builder Team
están todavía preparando. Y los dos equipos se saludan de manera súper deportiva, porque aquí venimos a competir, pero sobre todo a dar abrazos a esta gran familia de las STEM, las ingenierías de la diversión, que es la First Lego League y sus valores. Bueno, tenemos por ahí una gran animación, gaiteros incluidos, que esto es de recordar. Me temo que vais a salir en todos los vídeos resúmenes, pero eso está bien, porque aquí hay que venir a darlo todo, todito. Tenemos por este lado preparados a los Io2 Team y a los Ocean Shakers, y por allí tenemos todavía que definir un poquito con los Mega Builder Team. Ya estamos recibiendo aquí a los Fesingenium, que estarán después. Steam Sea, que también los veremos justo después. Es que esto de hacer preparativos con tal cantidad de piezas de Lego, vamos a dejarlo en eso, porque estas mega construcciones de ingeniería y arquitectura son una pasada. Yo creo que va a haber hoy más animación aquí que en el partido del Racing contra el Coruña, que hoy hay derbi gallego aquí en esta ciudad. ¿Ya? Bueno, venga, ayudadme a decir eso de First Lego League. ¡Vamos! Por cierto, nos lo estamos pasando tan bien que se nos ha olvidado lo del eclipse. Hoy ha habido un eclipse de sol que desde aquí se veía bastante bien. Pero la First Lego League ha eclipsado al eclipse de sol. Los Mega Builder con sus animadores geniales y súper animados. Por este lado, junto a los JM Bilbo, que evidentemente supongo que vienen de Bilbao. Con ese nombre va a ser que sí. Así que tenemos Euskadi y Galicia en estas mesas, y por este lado a los Io2 y a los Ocean Shakers, que creo que su robot se está comportando, porque las veo muy animadas a las integrantes del equipo. Eso quiere decir que las cosas salen como habían planeado, pero dentro de la tecnología estas cosas a veces... Chicos, chicas, un minuto. Así es que manos a la obra. Tenéis que tener templanza. Tenéis que tener arrojo, tenéis que tener prestancia. Parece que estoy en un programa de los 90. Que me encanta a mí una buena cla, hasta el punto que ha sonado lo de los 30 segundos y no se ha oído. Quedan solo 15 segundos. 15 segundos para terminar. Y es que el ruido está siendo ensordecedor, pero mola, mola, mola. 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó!
encanta no tener que pedir los aplausos para los equipos y que salgan naturales. Eso quiere decir que estáis vivos ahí, querido público. Y vamos a esta última partida, la que va a enfrentar, por un lado, a los Pixel Alliance y a los First Ingenium Team desde Navarra, y por otro lado a los Invictus con Steam Seal. Y no esperamos más. First Lego League. Ha dado comienzo esta última competición antes del almuerzo, antes de irnos a comer. Pero aquí nos estamos comiendo las misiones, consiguiendo puntuaciones astronómicas nunca vistas en Ferrol, porque hoy es un día especial. Hoy tenemos la First Lego League en un día soleado. Esto es como si le hubiésemos dicho a Martín Barreiro, el meteorólogo, que estamos aquí en su tierra, que nos hubiese puesto un día de sol. Pues cumplido. ¡Qué bien está saliendo todo! Día soleado, equipos a tope de energy y los animadores, las familias de los equipos que están dinámicos, ahí animando con fuerza, con ganas, porque estos chicos y estas chicas por fin ven recompensado el trabajo de semanas y meses. Lo están disfrutando como enanos gigantes, porque estos chicos y chicas son gigantes, son espectaculares y no me cansaré de decirlo, sorprendentes. Nada, que es que salen volando las piezas, hay tanta emoción y tanta energía, pero fijaros, el tiempo pasa muy rápido y más si yo me pongo a hablar que se me va la perola. Nos van a quedar muy pocos segundos, atentos. Eso quiere decir que son los últimos 30 segunditos. Esos 30 segunditos, que ya son menos, pero que vemos que todavía los robots están haciendo sus misiones. Cada uno lo programa como le da la gana y empiezan por la que mejor les parece. Se han especializado en ganar puntos y en 3, 2, 1, ¡fuera! ¡Aplausos para todos ellos! Muy bien, y ahora petición al público. Por favor, a las 2:30 vamos a entregar los premios, los galardones para los más pequeños. Os invito a que estéis y sobre todo las sillas de aquí abajo, por favor, dejádselas a los equipos de los peques, a los Explore, porque van a ser los protagonistas aquí en menos de media hora de su momento. Nos vemos dentro de una hora, a los que vayáis a comer, para continuar con la competición. ¡Aplauso para todos! ¿Has comido? I've been wondering if you know that you're really a rogue. You've been stuck inside the comfortable, right now you got to. You've been watching and following where everybody else goes, and right now I'm here to tell you that you can't do it no more. So if
just become a machine and she don't even know. Days of our lives, there's something amazing inside your eyes. Stay here again. Stay here again, again, again. So you say one more time, and suddenly nothing is a surprise. Stay here again. Stay here again. We never said goodbye. We never thought it'd be over for us tonight. I finally found you. We never said goodbye, goodbye, goodbye. We never thought it'd be over for us tonight, tonight, tonight. I finally found you. We never said goodbye. I pray we survive. Finally made me realize I want you again. I need you again, again, again. So you save one more life, and it's been nothing but a surprise. You're here again. Stay here again. We never said goodbye, goodbye, goodbye. We never
Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Qué susto te llevaste. Nada, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso os iba a pedir, que os sentéis y que os juntéis un poquito aquí al medio. Van a hacer una entrada triunfal los niños. Ah, sí, van a hacer una entrada triunfal. Qué maravilla. Pues entonces, por favor, todos con Sara, que si hacemos una entrada triunfal, que la ocasión lo merece. La ocasión lo merece. Perdón, tío, perdón por asustarte. Bueno, perfecto, pues nada, pues vamos a empezar entonces esta ceremonia de clausura de First Lego League Explore. Primero voy a, Sara, antes de que hagan la entrada, pero bueno, iros preparando por ahí, voy a probar, a ensayar con el público. A ver, tenéis que aplaudir. Vale, tenéis que gritar. Ya sé que estáis un poco cansados, que esto es bastante tute, ¿no? Pero vamos a hacer una prueba de aplauso. Entonces, ¿cómo aplaudís? Bueno, va. Regular. Hay alguno que parece que hace que no va con él el asunto. Está bien, está bien. Creo que lo podéis hacer un poquito mejor. Un poquito mejor. A ver. Así, así. Así, mucho mejor. Sara, yo a estos los tengo. Ponemos una música y que entren. Sí. ¿Te parece bien? Pues venga. Ah, vale, pues entonces, perfecto. Pues, y los llamamos... Yo es el orden que tengo. Perfecto, pues entonces vamos a hacer así, improvisadamente, una entrada triunfal de los equipos. A ver si vamos en el mismo orden. Si no, pues vamos improvisando. Pero bueno, ponemos una música y recibimos con un fuerte aplauso a los equipos de First Lego League Explore Spain. En primer lugar, la Jaca Robótica. A continuación, Humildes de Poca Monta. Humildes de Poca Monta, un aplauso para ellos. Muy bien, y seguimos con Aquabots. Aquabots. Ese aplauso para Aquabots. Llamamos a Clam Trolleiro, que vengan también. Ese aplauso para Clam Trolleiro. Y por último, pero no por eso menos importante, Ibri Explore Villa Cedré. Un aplauso para ellos. Bueno, muy bien, público. Estuvisteis a la altura. Quiero que os juntéis un poco para aquí. Veníos un poco para aquí. Todos vamos a ponernos un poco al centro. Nos echamos un pelín para atrás, un poquito para atrás, así. Muy bien. Y nos juntamos un poquito más. Ayudadme ahí a que vengan estos niños un poquito más para aquí. Bueno. Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en la ceremonia de clausura y entrega de premios de First Lego League Explore. Nosotros lo estuvimos pasando genial. ¿Qué tal lo pasasteis vosotros? Lo pasasteis bien, ¿no? Descubristeis, seguro que conocisteis un montón de gente que lo pasasteis genial y yo me quedo con las ganas de ver vuestras maquetas, que la verdad es que no las vi, vuestros proyectos, pero bien, ¿no? Resultó bien, presentaciones y todo esto, bien, en orden, muy bien. Todos conocéis ya a Ingeniera Soy, que es la fundación que este año, por cuarto año, organiza First Lego League en España. Y además es que Ingeniera Soy es una asociación con muchos años de experiencia impulsando las áreas STEM entre niñas y niños, especialmente entre niñas, porque hay carreras técnicas en las que el porcentaje de mujeres no llega ni al 20% en 2025. Entonces es fuerte y Ingeniera Soy está trabajando para mejorar eso. Y sabéis que First Lego se alinea muy bien con los objetivos de Ingeniera Soy porque busca despertar vocaciones científicas entre toda la juventud. Y es que además First Lego League, como ya descubristeis hoy y ya sabéis, aprendemos un montón de cosas. Lo pasamos muy bien, pero es que además aprendemos a comunicarnos, a trabajar en equipo, a resolver problemas, a ser creativos e innovadores. En un momento, nos queda un momentito solo, voy a llamar a las revisoras, todavía no, podéis estar tranquilas, porque os vamos a dar unas menciones especiales y vuestras medallas y demás.
Pero bueno, yo hay una cosa que supongo que no lo sabréis, pero yo además de presentar First Lego League, soy mago. Vale, hago magia de vez en cuando. La verdad es que lo estoy dejando porque eso es un vicio, entonces hay que dejarlo. Pero en la fundación me pidió, hombre, por favor, pues si pudieras hacerle un regalo, que ya no son muchos equipos, a los niños y niñas de First Lego League Explore, pues estaría genial. Entonces, si queréis, hacemos una cosa de magia muy rápida y luego entregamos los premios. ¿Qué os parece? No, si hay tan poco ánimo, no lo hago. Ah, menos mal, menos mal. Vale, pero para hacer esto necesito que uno o una de vosotros me ayude un momento. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Carolina, una pregunta. ¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar? Sí. Ah, vale, pues entonces sí que me sirves. Le damos un fuerte aplauso a Carolina. Vente conmigo. ¿Qué tal, Carolina? Soy Martín. Un placer. Entonces, ¿sabes bailar? ¿Y soltarme la mano, sabes? Es broma, Carolina. Mira, muy bien, Carolina. Ay, estoy emocionado porque vamos a hacer una magia juntos. Para hacer magia, ¿sabes qué hace falta para hacer magia, no? ¿Sí? ¿O no? No pasa nada, no sabes. Pero te lo digo yo, que es para eso estamos aquí. Para hacer magia hacen falta poderes mágicos. ¿Tú tienes? ¿Sí? No. Vale, me lo temía. Pero para hacer magia no solo hace falta eso, hace falta una cosa más, que es presencia escénica. ¿Sabes qué es eso? Tampoco. También me lo imaginaba. No, no me hace falta, gracias. Presencia escénica. Pues la presencia escénica es básicamente pues, cómo colocarse en el escenario, cómo salir. Tú decías que sabías bailar, pues eso también es importante. Sonreír, por ejemplo. ¿Sonreír? ¿Sabes? Así, perfecto. Bueno, muy bien, Carolina. Tú no lo sabes, pero eres prácticamente una profesional de esto. Vale, entonces es así. Y nada, y la presencia escénica se trabaja pues mira, yo siempre hago lo mismo. Pongo un pie así, un poquito más para adelante, haz así como hago yo, así, tal, miras al público, es muy importante mirar a todos, hasta los de atrás que se duermen, ¿sabes? Siempre se quedan atrás algunos que se quedan dormidos. No vamos a hacer mucho ruido que está sobao. Vale, lo dejamos ahí. Mira, y entonces es así. Y luego sonreír, saludar, como los pingüinos de Madagascar, que hacen así, y luego, por ejemplo, saber hacer una reverencia. ¿Tú sabes hacer una reverencia? A ver. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí, la verdad es que sí. Y además es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa mágica en First Lego League, que es que cada vez que se hace una reverencia, el público aplaude. Ya verás, prueba. Es automático. Prueba otra vez. Listo. Me pagan por horas, no sé si lo notáis, pero bueno, es así. Vale, pues entonces ya estamos preparadas, tú y yo, para hacer este número de magia. Ahora, vamos a hacerlo con una música, ¿vale? Y tú vas a tener que hacer lo que yo haga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo hago así, ¿tú qué haces? Así, muy bien, con más estilo, obviamente, pero así. Vale, si yo hago así, ¿tú qué haces? Así, perfecto. Es que aquí me da un público ya profesional, así da gusto. Y entonces ahora lo único que nos queda, bueno, le vamos a pedir a nuestro DJ una música y tengo aquí una servilleta. Vamos a hacerlo con estas servilletas. Mira, vamos a coger así, una para ti y otra para mí. Así, quiero que la cojas en la mano izquierda, así. Ahí, muy bien. Y vamos a empezar con la mano aquí y le vamos a pedir música, maestro. Hacemos un cambio de mano, Muy bien. La cadera. Hay que mover, eso. Una vuelta. Muy bien, Carolina, eres profesional. Cogemos el papel.
Ahora hacemos una reverencia, reverencia. Fuerte ese aplauso para Carolina. Ahora eres Carolina la maga. Gracias, Carolina. Puedes volver ahí. Bueno, dejamos esto hecho un desastre. Lo siento mucho. Tengo muy mala digestión. Muy malísima, malísima. Siempre me sienta fatal la celulosa. Como a Galicia, que le sienta también fatal. Bueno, vamos allá. Entonces, vamos con los premios. ¿Estáis nerviosas y nerviosos? Tenemos muchas medallas, tenemos menciones especiales, pero nos van a ayudar nuestras revisoras. Entonces, les damos un aplauso a nuestras revisoras que van a entregar las medallas. Venid para acá. Estas revisoras forman parte de todo el equipazo de voluntarias y voluntarios que tenemos en First Lego League. Muchas gracias por acompañarnos y os voy a explicar cómo va a ser la mecánica. No sé si tenemos por aquí a alguien que vaya a hacer las fotos. Entiendo que sí. Entonces yo voy a llamar al equipo, os voy a decir la mención especial que tenéis. Venís por este lado, os colocaremos las medallas, os daremos un diploma para cada equipo con vuestra mención especial. Y después os colocaréis en este lado y os harán una foto. Nuestro fotógrafo os hará una foto. No, allí, en el fotocall directamente, perfecto. Entonces, repito, llamo al equipo, venís para este lado, os colocan las medallas, os damos el diploma y os vais al fotocall a recibir vuestra foto de recuerdo. ¿Está bien? ¿Entendido? Pues muy bien, vamos a poner un poquito así de música para animar el cotarro y empezamos llamando a los equipos. Como reconocimiento a su programación, First Lego League Explore entrega esta mención especial a la Jaca Robótica. Podéis seguir por ahí. Os doy vuestro diploma, seguís por allá al fotocall y os hacen una foto de recuerdo. Porque nosotros ahora vamos a reconocer por sus valores fundamentales, que es esencial para First Lego League. First Lego League Explore entrega al equipo Humildes de Poca Monta este reconocimiento a sus valores fundamentales. Ahí, tomad vuestro diploma. Para allí, vamos para la foto. Vamos allá al fotocall para la foto. Y ahora, como reconocimiento a su modelo de equipo, First Lego League Explore entrega esta mención especial al equipo Aquabots. Ahí estáis. Aquabots, vuestro diploma. Podéis continuar allí hacia la foto. Y ahora este que lo tenemos exaequo, que ahora está de moda esa palabra, como reconocimiento a la solución del desafío, First Lego League Explore entrega este reconocimiento al Clam Trolleiro. Un fuerte aplauso. Ahí vais. Ahí Carolina choca. Vais por ahí a una foto. Y entregamos también este premio como reconocimiento a la solución del desafío. First Lego League Explore entrega este reconocimiento al equipo Ibri Explore Villacedré. Fuerte aplauso. Ahí con el club de fans. Ahí vais. Podéis continuar por allí para la foto de recuerdo. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias, revisoras, por entregar estas medallas. Un aplauso también para vosotras. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora intempestiva, que también, no sé si comisteis, pero hay hambre. Y os recuerdo que ahora a las 4:30 tendremos fiesta en la zona de los stands. Vale, nosotros vamos a preparar aquí todo porque ahora a las 3 continuamos con la cuarta y última ronda del juego del robot de First Lego League Challenge. Muchas gracias por acompañarnos y ¡viva First Lego League! Vamos.
turning and rolling the dice. Strange to see there's love in your eyes. If I only knew together we'd fight it. Now you say, let it roll, and believe me, right now I'm ready to go. 'Cause my heart is heavy to hold. I hold on to your eyes, 'cause tonight our minds will be two of a kind. And rise up right into the night, 'cause you are the one on my mind. Breaking the rules, you know that I'm trying. Try to be cool, but I feel like I'm dying. The way I'm stopping is Comienza aquí el movimiento de nuevo porque en 5 minutos empezamos la cuarta y última ronda del juego del robot. right now I'm ready to go. 'Cause my heart is heavy to hold. I hold on to your eyes, 'cause tonight our minds will be two of a kind. And rise up right into the night, 'cause you are the one on my mind. Ya están preparando los árbitros las mesas para el último round que vamos a jugar hoy aquí en estas magníficas instalaciones, en este pabellón municipal y en las instalaciones de la Universidad de La Coruña en su campus de Ferrol. Así es que quiero que se vayan preparando en las mesas 1A y 1B los VS Bots y los C-Bots. Y en la 3A y 3B, Electronic Falcons y Mentes Mecánicas 4.0. También nuestro público está volviendo de ese ratito de comida que nos entona el cuerpo. Cuidado, cuidado, a ver si ahora nos vamos a echar la siesta, que queda lo más emocionante del día.
esta última partida, que además por ahí ya se han ido filtrando puntuaciones y nos da un poquito la idea de cómo se han situado hasta ahora nuestros equipazos. Y después tendremos esa mega fiesta con DJs, con sorpresas que no voy a desvelar en la zona de las carpas, donde tenemos esa pantalla gigante para seguir disfrutando en directo de todo lo que ocurre aquí y que después vamos a trasladar al auditorio de Ferrol como si fuese la entrega de los Goya, de los Oscars, nuestra red carpet, y allí nos trasladaremos todos los equipos a recibir los galardones obtenidos por su trabajo laborioso y por disfrutar como locos, por haber sido maravilloso este día que nos estáis brindando a todos. Eso sí, papás, mamás, acompañantes, nos vais a esperar en la carpa para que luego al regreso todos nos deis ahí, vamos, a nosotros no, sobre todo a los equipos, la enhorabuena por el trabajo realizado. Que vayan preparándose también, por favor, para la siguiente partida. Lego Kide 1, Grat Annunziata, Manao Ika Ika y Rem Junior. Cuando estén preparados nuestros equipos, Mentes Mecánicas 4.0, los veo ya tranquilos, esperando, con su robot encendido, y voy a cotillear. Empiezan por la prueba número 2. Voy a coger micrófono. A ver qué me cuentan por aquí. Mira, me voy a venir a hablar con los que tienen cara de entrenadores. Hola. ¿Tenéis cara de entrenadores? Puede ser. Vale. Eres el entrenador del equipo Mentes Mecánicas 4.0. Muy bien. ¿Y tu nombre es? Miguel. Miguel, ¿de dónde venís? Venimos de Ciudad Real, de un pueblo que se llama La Solana. Y yo soy de Puerto Llano, no te lo pierdas. Así que ¡viva la Mancha! ¡Viva! Bueno, ¿qué tal ha sido todo este trabajo que habéis estado haciendo? ¿Cuánto tiempo habéis estado preparándolo? Bueno, pues el trabajo ha sido inmenso. Llevamos desde finales de octubre echando muchísimas horas, no solo en horario escolar, sino también extraescolar. Los niños han dejado a un lado sus actividades extraescolares para esto y la verdad es que no tiene precio todas las horas que han echado. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos, paisanos. Las cosas que vamos descubriendo por el camino, ¿eh? Y creo que ya están muy preparados nuestros equipos. Así es que vamos a dar el momento de comienzo de la nueva partida. Y va a ser ya, todos fuertes chillamos eso de First Lego League. Y comenzamos esta última partida. Los chicos de La Solana se ponen contentos y los chicos de Cartagena están, no sé,
están hablando así como entre dientes, como si estuviesen rezando antes de la Semana Santa. Y además en Cartagena se celebra por todo lo alto. Vamos a ver qué están haciendo por este lado VSBot y Seabots. Las veo muy concentradas. Y sus robots se dirigen primero a la prueba que tienen compartida los dos tableros para mover a nuestro pollito insignia de la First Lego League. Veo que los VSBots han conseguido llevarse el barco a la zona de base y que vamos a la zona donde sembrar nuestros corales. Además, han conseguido que el tiburón salga de su cautiverio. Les dará tiempo a llevarlo a la zona de cría, a devolverlo al mar. Por allí el tiburón también liberado. Aquí van viento en popa, con mucha energía. Se ve que la hora de la comida, que esa ensaladita de pasta bien de atún de los fondos de los mares, ha ido muy bien. Electronic Falcons, que además con su robot se montan el barco a cuestas. Y ahora lo llevan a dejarlo genial en el puerto, en el muelle. Nos quedan pocos segundos, tan solo 20 segundos. 20 segundos en descuento. Agilidad, rapidez, precisión. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicas! Es la última oportunidad de subir puntos y ponerse en lo más alto. 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! Un aplauso para los 4 equipos. Y ese aplauso extensivo para Lego Kide 1, Grata Annunziata, Manao Ika Ika y Rem Junior. Ahí estamos, así nos gusta, que Sagrada anime, que Sagrada se emocione con nuestros equipos. Estamos comenzando esta cuarta y última ronda del juego de robot de la gran final de First Lego League Spain. Se están preparando para librar esta participación Lego Kide 1, Grata Annunziata, Manao Ika Ika y Rem Junior. Un aplauso para estos equipos, por favor. Muy bien, pues ya están aquí nuestros árbitros indicando que están preparados. Todo el mundo está listo. Mucha suerte a ambos equipos, a los 4 equipos, que aquí tenemos 4 equipos a la vez. Y vamos allá, First Lego League. Allá vamos, 2 minutos y medio de participación, como en las 3 rondas anteriores. Vemos que Annunziata trajo todo el arsenal para animar a su equipo. Lo dan todo. Y es que estoy al lado de ellos y la verdad es que lo tienen muy claro. Tienen muy claro lo que tienen que hacer. Están preparados, están concentrados y lo están dando todo. Un robot compacto, complejo a la vez, que parece que les está dando buen resultado. La cosa tiene buena pinta. Me muevo a las otras 2 mesas para ver cómo van Manao Ika Ika y Rem Junior, que ahí están. Y todavía nos queda 1 minuto y 20 segundos, que es mucho tiempo. Es mucho tiempo. La tensión aumenta porque el juego del robot se empieza a terminar. Se acaba la oportunidad de anotar más puntos. Que sabemos que en First Lego League valoramos muchas cosas, pero el juego del robot es igualmente importante. Último minuto
para ambos equipos, para ambas partidas. Lego Kid de 1, Grata Annunziata, Manao, Ika Ika y Rem Junior. Y vamos llamando también para que se vayan preparando, que algunos ya están ahí. Codifica Futuro, Blanca de Castilla, Curiosity Lobster y Brilliant Minds. Los árbitros están preparando las mesas para que se puedan preparar sus robots. Y es que solo quedan 30 segundos, últimos 30 segundos para estos 4 equipos. Últimas decisiones, últimos momentos de tensión. Mucho ojo, porque las decisiones que se toman ahora pueden ser clave. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga ese aplauso para Lego Kide, Grata Annunziata, Manao, Ika Ika y Rem Junior. Y ahora tendremos con nosotros, muchas gracias, a Codifica Futuro, Blanca de Castilla, Curiosity Lobster y Brilliant Minds. Y qué emoción lo que nos está gustando este comienzo de partida. Porque parece que hemos cogido energía. Goodbyes, buenas vibras para continuar con una tarde espectacular, donde vamos a tener aquí, en este pabellón, estas últimas partidas. Aquí se acaba la tensión. Además, más se acaba si ya han presentado su proyecto científico delante de sus jueces. Que, a ver, que se llaman jueces, pero realmente lo que son expertos, sabios, que están deseando enterarse de qué es lo que habéis hecho durante estos meses. Antes me contaban en la zona de carpas que habíais contactado con biólogos, con ingenieros, con navieras para desarrollar vuestros proyectos, cuando a mí me cuesta hasta levantar el teléfono para llevar a mi familia. Así que sois muy grandes y vamos a recordar quiénes están ahora aquí. Codifica Futuros, Blanca de Castilla, Curiosity Lobsters y Brilliant Mind. Están preparándose en sus tableros de juego y en cuanto los árbitros nos den el visto bueno, nos vamos a venir arriba, que lo sé, porque las puntuaciones están muy ajustadas y no importa qué posición tengamos ahora, podéis conseguir muchísimos puntos y poneros en primera posición, porque si estáis en la final, realmente es porque sois los y las mejores. Vamos a ver, por ahí ya van levantando la mano. Vamos a ver si los equipos de este lado, los Curiosity Lobster y los Brilliant Mind, están preparados. Nuestros coordinadores están todos preparados. Sí, pues vamos allá. Todo fuerte, que es la última. First Lego League. Damos comienzo a esta última partida para estos grandes equipos. A vuestra izquierda, Codifica Futuro y Blanca de Castilla. Y a vuestra derecha, Curiosity Lobsters y esas mentes brillantes, Brilliant Minds. Por aquí tenemos de los Brilliant Minds a Seila, Elena, Josué y Ryan. Se ponen tremendamente contentos los dos equipos. Eso quiere decir que por fin han hecho la misión como tenían previsto. Y aún queda minuto y medio. Esas animaciones.
Que se oiga, qué pulmones. Van llegando para la siguiente partida ADS Cibotics, The Minds, Pink Lego Girls y los Hydrogenius. Mientras ellos se colocan, nuestros compañeros de los 4 equipos participantes no paran. Con ese semblante sereno, queda menos de un minuto. Tenedlo en cuenta, equipos. Vuelve, el robot vuelve a base. Genial. Por aquel lado, zona ballena, zona de extracción de krill. Y por este lado, ¿qué misión van a hacer? Recuperan a nuestro pulpo de 4 tentáculos. Y solo 30 segunditos. Venga, no os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosas. Esto está hecho. Campeones. Vamos allá. ¡Qué emoción! Estos últimos segundos son para demostrar. Ahí vamos a echar a nuestro pollo al otro lado, porque quedan 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Aplauso para ellos! Saltan de alegría, y es que cuando se animan los equipos se vienen arriba. Aquí quedan ADS Cibots y The Minds y Pink Lego Girls e Hydrogenius. Madre mía, suben los decibelios en este pabellón de Esteiro en la gran final de First Lego League Spain 2025. Yo no me oigo nada ya. Ya no sé si estoy hablando bien, si estoy hablando mal, ya no sé ni lo que digo, pero lo que sí que os voy a decir es que se están preparando ADS Cibotics, The Minds, Pink Lego Girls e Hydrogenius para participar a continuación. Os recuerdo que estamos en esta cuarta y última ronda del juego del robot de First Lego League Spain 2025 en este reto Submerged, y los árbitros parecen que indican que ya que tenemos casi todo listo. Estamos. Última confirmación. Estamos esperando a estos 4 equipos que vuelven a participar una vez más. Una última oportunidad de anotar puntos en este juego del robot. Últimos ajustes, últimas revisiones, lo tenemos todo listo. Mucha suerte, equipos. First Lego League. Allá vamos. Estoy aquí junto a ADS Cibotics y The Minds, que la verdad el nombre les viene genial porque están concentradas y concentrados a tope, como si tuvieran telequinesia y pudiesen mover su robot con la mente. Ahí van. En estas mesas 2A y 2B, ADS Cibotics y The Minds. Y ya me dirijo aquí hacia las otras 2 mesas en las que tenemos a Pink Lego Girls e Hydrogenius, que parece Pink Lego Girls que parece que están disfrutando esta cuarta ronda, esta cuarta partida del juego del robot. Todavía queda 1 minuto y 15 segundos de participación, que sirven para mucho. Es mucho tiempo todavía. Os recordamos que después de esta cuarta ronda tendremos a las 4:30 un fiestón tremendo en las carpas de los stands de First Lego League. Allí estaremos celebrando hasta la ceremonia de clausura. Menos de 1 minuto, continúa avanzando el reloj, continúa aumentando la tensión y la emoción.
Y ya se están preparando los equipos que vienen después, que son Tau Lego, Sedna, la Poke Clase y Sebbot. Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos de participación para estos 4 equipos. Últimos 20 segundos para despedirse de este juego del robot. Con una tensión, con una emoción que es ya tremenda. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para ADS, Sibotics, The Minds, Big Lego Girls y Hydrogirios. Y ahora nos vamos con Tau Lego, Sedna, la Poke Clase y Sebbot. Y aquí se está preparando una partida interesante, competida, porque tenemos a vuestra izquierda a Tau Lego y Sedna, y a vuestra derecha la Poke Clase y Sebbot. Bueno, a las chicas de Poke Clase las veo ya tranquilas, relajadas. Valeria ya ha puesto en el robot en su sitio. Así es que por aquí vamos muy bien. Mira, Laura la veo aquí hasta emocionada. No sé de qué le pasa. Está como con ganas de jugar. Vamos a medir. Recordamos, no debe de sobrepasar los elementos del robot más de 30 centímetros y medio. Y eso es lo que estaban supervisando nuestros árbitros. Aquí en la First Lego League hay que hacerlo todo con precisión y de una manera fluida, lógica, cosas que nos dejan muy impresionados a todos los que vemos desde fuera este gran trabajo que han hecho nuestros chicos y chicas de la familia First Lego League. Bueno, por ahí vemos que ya hay gente preparada, equipos preparados. Por este otro lado están todavía midiendo, están calculando. Y en las mesas que han estado jugando, lo que vemos es que todavía están ahí mirando bien los puntos que han obtenido en esta partida. Todavía vemos por allí a los chicos de Brilliant Mind y Curiosity Lobster. Los Minds están recogiendo. Y vemos que ya están a punto de estar preparados. Por aquí sí, por allí, por allí, por aquí también. Sí. Pues venga esa fortaleza de pulmones. First Lego League. Damos comienzo a esta partida. Estamos en marcha. Estamos compitiendo. Los Poke Clase desarrollan sus habilidades cambiando los brazos. Allí se han ido y han conseguido la misión del jardín de corales. Ficha de precisión que nos llevamos. ¿Qué se les quita? ¿Por qué? Porque se han lanzado a recogerlo. Valeria ha sido más rápida que el viento. Vamos a ver cómo van en la otra mesa. Aquí que vemos que tenemos un montón de brazos articulados que parecen catedrales. Son, como os decía, la diversidad de arquitectura que tienen aquí en Ferrol. Todo marcha, todo va. Todos estos robots están funcionando de una manera perfecta. Cada uno a su ritmo. Y aquí se lo tienen que llevar de nuevo a la base. Esto, en fin, son puntos que quitamos con las fichas de precisión. Ahí nos fijamos que están acumulando
todas esas muestras científicas. ¡Un minuto! Queda 1 minuto para devolverlas a su sitio en los fondos marinos. Ta 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 ta. Ahí siguen nuestros animadores, cada uno a su equipo, y no solo a su equipo, sino a todos los equipos de la First Lego League. Cuando ya nos hemos liberado de las partidas, nos hemos liberado de las presentaciones, 30 segundos, es cuando empieza la diversión. Esto se está viniendo arriba. Esto es magia. La magia de la First Lego League. Fantástico, chicos. Entramos en los últimos 10 segundos. Se pone peligroso. Esto es peligroso. Muy peligroso. 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Genial! ¡Qué partida! ¡Qué dinamización! Y ya tenemos aquí a los Albaibots, Liceobots, Legolactis y Maristes Robot Team. Y ahí vamos con estos 4 equipos que participarán ahora. Nos aproximamos al Ecuador de esta cuarta y última ronda del juego de robot en First Lego League. Llevamos toda la mañana aquí en este polideportivo de Esteiro, en este pabellón de Esteiro, disfrutando de un nivel tremendo en First Lego League Spain. Llevamos todo el día bajo el agua, sumergidos en este desafío de este año, descubriendo las maravillas que hacen todos vuestros robots. Y allá vamos, porque es que no queda nada. Los equipos están casi listos. Albaibot, Liceobots, Legolactics y Maristes Robot Team van a participar a continuación en estas mesas 2A, 2B, 4A y 4B. Y después tendremos la ocasión de ver a Tecnobots e Iburgo, Tube, Bionic y Candia Lab Team. Así que allá vamos, última oportunidad para todos estos equipos de anotar puntos en este juego del robot. Y como sabéis, First Lego League es mucho más que robots. No solo estamos en el juego del robot, estamos teniendo en cuenta los valores First Lego League a lo largo de toda la competición. Los proyectos de innovación, todo ese trabajo de meses y meses, ese esfuerzo tremendo que llevan todos estos equipos a sus espaldas y que hoy han mostrado de una manera brillante. Así que tenemos a los equipos listos y vamos a gritar eso de First Lego League. Comienzan estos 2 minutos y medio, que será el tiempo que tendrán los equipos para superar las misiones que estratégicamente decidan abordar. Tenemos en tiempo real a Albaibot, Liceobots, Legolactics y Maristes Robot Team. Cada vez hay más ruido, pero cada vez hay más concentración. Son profesionales estos equipos. Son profesionales todos los equipos, pero también son profesionales todos los voluntarios. Hoy hay más de 140 voluntarios en First Lego League Spain 2025 en esta gran final. Recordad votarlos al sombrero más original. Queda 1 minuto y medio de partida. Muchísimo tiempo. Aquí estoy junto a Albaibot y Liceobots. Estas chicas y chicos están en una concentración máxima, aprovechando al máximo este 1 minuto y 10 que todavía les queda para anotar puntos en el juego del robot. Me acerco a las otras mesas en las que están Legolactics y Maristes Robot Team, apurando este último minuto de partida. Y ahí van.
máxima emoción, máxima concentración y máxima alegría en First Lego League. Hoy va a ser un día difícil de olvidar. Una jornada para la historia. Últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. Y allá vamos. Últimos instantes para aprovechar en estas misiones que sin duda estos equipos lo están intentando. Últimos 10 segundos. Y hacemos cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Venga, ese fuerte aplauso para Alba y Bots, Bots, Lego Lactics y Maristes Robot Team. Y a continuación disfrutaremos de las participaciones de Tecnobots Eiburgo, Tube, Bionic y Gandia Lab Team. Además, desde que nos hemos enterado que Tube es Treasure Under Pressure, que suena a canción de Queen. Eso es. Under Pressure. Na, 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 na. Bueno, a ver. Y quien no sepa de los más jóvenes quién es Queen, que los más mayores luego se lo cuenten, porque es una maravilla de grupo musical. Eso. Así es que aquí aprendemos todos de todos. Salimos los más experimentados, vamos a decirlo así, con un montón de conocimiento, porque haber disfrutado de alguna de las presentaciones, a ver, mi compañero Martín y yo no las hemos perdido todas, pero hemos disfrutado de presentaciones íntimas. Nos han contado cuáles han sido sus proyectos y cuáles han sido los problemas que han afrontado de manera creativa y además muy estudiada y muy científica para sacarlo adelante. Siempre nos sorprenden y luego tendremos tiempecito. Además, luego tenemos para compartir casi 2 horas de fiestón en las carpas. Bueno, tenemos preparados por un lado a los Treasure Under Pressure y Tecnobots Eiburgo, que están ahí, que no saben si sonreír, si no sonreír. Vosotras sonreíd, vosotros sonreíd, eso es, perfecto. Y por el otro lado, a uno de los equipos que además intensifican sus emociones bastante. Es los chicos y chicas de Gandia Lab Team y los Bionics. Muy bien. Veo que no perdéis ningún tipo de energía. Y estamos esperando que lo tengáis todo preparado para que los árbitros comiencen a levantar las manos como si fuese la canción esta de levantando las manos. Así me gustas vida, tiri, tiri, tiri. Un movimiento sexy. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Ahí atentos. Genial. Al final terminamos haciendo un karaoke. Pero de canciones así más clásicas, ¿eh? A mí no me pongáis a cantar reggaetón, que ya a estas alturas la lengua no me da para hacer cosas como Mi Amor. ¡Chapa! Esta no la teníamos. Chapa de Aldeatrón. Ya no me va quedando perneras en el pantalón. Vamos a ver, se están colocando, se están posicionando. Por allí, a ver, ¿estáis? Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Empezamos. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¡Hey! ¡Hasta luego! Están tan concentrados que ni te ven. Anda que no se me oye a mí con el micrófono. Y que voy discreto hoy, que me he puesto la camisa fondo marino. Aquí tengo chapas, aquí tengo pinzas, los plásticos, los peces, los panes. Siguen llegando los Vivers que entran en este momento en color verde botella.
y los tenemos prácticamente preparados. Ahí Lorena se ha hecho un moño estupendo con una trenza. Es que no la veis, yo la estoy viendo por aquí detrás y claro, veo muchas cosas muy de cerca que ahí no se ven tanto. Por eso el estar aquí es tan emocionante. Están terminando de prepararse por aquí los equipos. No sé si es que no se enciende algo. Ah, no. Que estaban midiendo la altura. Hasta ahora, ¿qué tal vais? ¿Vais bien? No os oigo, ¿vais bien? Ahora, madre mía, ¿estáis tan concentrados? Estamos a puntito de comenzar una nueva partida. Esos 60 segundos, más 60 segundos, más 30 segundos. 150 segundos para conseguir subir esos 600 y muchos puntos que tenía el equipo que iba en primera posición. Bueno, que me están dando cosas para la ceremonia de clausura. Esto va a haber hasta, vamos, fuegos artificiales no, pero efectos especiales ni te cuento. Yo ya me estoy haciendo con mi kit de cosas para la ceremonia de clausura. Espero que todos estéis preparándoos, sacando vuestros mejores momentos. Y ahora sacamos el momento de participar. First Lego League. Adelante, mis valientes, subidos en el barco de los piratas, en el barco de investigación, en donde queráis, pero dadlo todo. Sois grandes, sois muy grandes, unos cracks de la robótica, de la creatividad. Y aquí todo fluye, mientras el resto de equipos parece que están muy preparados. Vamos muy bien de tiempo, vamos con mucha energía. Vamos a ver cómo cambian esos brazos. No sabemos muy bien, han conseguido sacar la muestra de fondo marino. Eso que parece un churro gris, eso. Y van a ponerse a analizarlo en los laboratorios. Mientras el robot sigue su marcha por el fondo marino. Por este lado también están consiguiendo... ¡Oh! ¡Ay! Se han quedado ahí a 2 milímetros. Pero no caen en el desánimo. Estos guerreros, estas guerreras submarinas están dándolo todo. Están haciendo grande esta competición. Son tremendos. En este lado, Tecnobot, El Burgo y los Treasure Under Pressure. Queda menos de un minuto. Menos de un minuto para que termine la competición de robot de estos 4 equipos. Y a este lado, Bionic y Gandia Lab Team. ¡Ay! Que están aquí respirando. Están a punto de terminar. 30 segundos. Solo y suficientes para conseguir muchos puntos. Colocándolo sin que os tiemble el pulso, porque lo vais a conseguir. Vais a conseguir la mejor puntuación del día. ¡Vamos allá! Que no se diga, que no decaiga. Entramos en los últimos 4, 3, 2,
1. ¡Se acabó! Sois geniales, aplaudiendo al terminar y para infundir ánimos a estos equipos que están ahora en la partida. Aldeatron Robotics, Tecnodivers Berry Ochoa, Legotronic Viver y Tecno Carmelites. Vamos allá, porque los equipos estos fueron muy rápidos preparándose y ya estamos listos, así que vamos con ello. First Lego League. Así arrancan Aldeatron Robotics, Tecnodiver Berry Ochoa, Legotronic Vivers y Tecno Carmelites. Allá van estos equipos. Recordamos que estamos en la cuarta ronda. Los equipos ya se despiden del juego del robot. Empezamos a pensar en la ceremonia de clausura y entrega de premios, que será en el auditorio de Ferrol. Y antes tendremos un fiestón tremendo en las carpas, en el stand de los equipos. Así están participando Legotronic Vivers, Tecno Carmelites, Aldeatron Robotics y Tecnodiver Berry Ochoa. Que se trajeron toda la percusión posible. Muy bien, chavales, como tiene que ser. Allá vamos. Nos queda 1 minuto y 15 segundos todavía. Hay mucho tiempo por delante. Estamos superando ya el ecuador de esta cuarta ronda. Último minuto. Allá vamos, todavía nos queda un poquito de tiempo. Ojo, porque ya solo nos quedan 30 segundos. Últimos 30 segundos. Que son clave, es clave aprovechar este tiempo que queda de manera inteligente. Cada equipo tiene su estrategia y aquí la están exprimiendo al máximo hasta que ese contador llegue a 0. Ojo, últimos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Damos un fuerte aplauso a Aldeatron Robotics, Tecnodiver Berry Ochoa, Legotronic Vivers y Tecno Carmelites. Un aplauso para estos equipos, por favor. Y ya a continuación se preparan y vamos allá con Engineer Robotic Club, Irabiox Sumelec, RoboSyncs y CST Robotics. Y ya están ahí en sus puestos de salida, preparados para ser llamados por los árbitros en cuanto las mesas estén preparadas. Y mientras, vamos a hacer una cosa. Mientras se preparan, yo me he venido aquí con uno de los equipos animadores más totales de la mañana y del principio de la tarde. Y me voy a hablar con ellas y con ellos. A ver, micrófono, presentaros. ¿Quiénes sois? Somos los Pin Black. A ver, y yo lo que quiero saber es si os habéis preparado entre todos, habéis quedado para hacer estas pancartas, esta animación, o ha surgido por el camino, porque esto no es normal. A nosotros nos sale solo. Pero, vamos a ver, ¿pero de dónde venís? De Madrid, de Móstoles. ¡Ole! Famoso Móstoles Empanadillas. por sus empanadillas. Y por el Villa Europa y estos niños. Están las empanadillas, la terremoto y los Pin Black. ¡Ahí la da! Bueno, con este gracejo y con toda esta diversión,
nos encanta por eso y por mucho más la First Lego League. Esto es tremendo. Se juntan pues unos equipos no solo de pequeños y pequeñas grandes cracks, sino de mamás, papás, profesores, la vecina que andaba por allí. Esto es maravilloso. Y se están preparando los siguientes equipos, que son los Engineering Robotic Club, Irabiox Samelec, Robosonics, yo ya se me está cansando hasta la vista, no te lo pierdas, y CST Robotics. Bueno, los tenemos aquí ya en las mesas, preparándose, haciendo toda su composición de lugar, porque esto necesita, pues eso, mucha preparación, porque recordad, es la última oportunidad que tienen para acumular puntos de cara a uno de los trofeos más codiciados, que es el del comportamiento del robot. Yo ya voy viendo que van quedando más pinzas de estas. Mira, esta es de Robotronic, esta es de Aldeatron. Son esas pinzas que os van dejando colgadas, que ya he visto alguna por ahí, para que las paséis. Yo creo que me voy a esperar al fiestón de las carpas. Ahí es donde vamos. Voy a poner pinzas a todo el mundo, como si estuviese tendiendo la ropa. Bueno, vemos cómo están aquí de preparados, preparadas. Por aquí ya empiezan a levantar las manos. Relajación absoluta. Nervios de acero. Pulso controlado. Y esto va a comenzar en muy pocos segundos. Por ahí se dirigen los Elementals a su mesa de juego, porque después de disfrutar de los Engineering Robotic Club, los Irabiox Samelec, los Robosonics y los CS Robotics, vamos a encontrarnos a Lies Matallove, a Aldo Beabots, a Captiona Elementals y Pink Black Villa Europa. Bueno. Aquí la animación se calienta. Todo es emoción. Y me estoy esperando los segundos que necesitan. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos, 15:51. Vamos en tiempo. Pues sí, vamos en tiempo. Y para que esto no decaiga, First Lego League. Bueno. Hay alguna cara medio de siesta, ¿eh? Esto hay que espabilarlo. Que como yo grite más, creo que... ¡Hala! Que se nos ha caído la tortuga. La tortuga Tomasa viaja con su casa y aunque se retrasa, siempre llegará. Bueno, pues está ahí en el suelo. Se nos ha ido un poco al suelo. Mientras aquí ya los equipos están moviendo pieza. Ha comenzado el juego. Y por allí se han llevado el barco de investigación a la zona seca, al dique, como cuando los traen a arreglar aquí a Navantia, en Ferrol. Esta ciudad que estoy seguro que se siente muy orgullosa de recibiros, de recibir la gran final de la First Lego League Spain 2025, Reto Summer, y que estáis disfrutando tantísimo, que espero que como yo, esas animaciones, ese buen rollo, up, vámonos, que queda un minuto. Ese último minuto que tenéis que aprovechar arañando puntos. Esos robots que han sido entrenados de manera paciente, minuciosa, creando
que esas misiones se hagan bien y creyendo en vuestros talentos, en vuestros dones, y que vuestros entrenadores os han ayudado a maximizar. 30 segundos. Queda poco. Venga, ahí hemos visto. Han llevado ese submarino a la parte del equipo contrario. Esos 30 puntazos ya han subido a vuestro marcador. Esa cuenta final de puntos y esa cuenta final de tiempo. Entramos en los últimos 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó. ¡Un aplauso! ¡Estupendo! Bueno, pues ya dejamos aquí preparados a los siguientes, ¿no? Por este lado estarán Elías Matallove, Aldea Bots, Capciona Elementals y Pink Black Villa Europa de Móstoles. Allá vamos, vaya afición, vaya equipo que vino de Pink Black, qué maravilla. Pues ahí vamos con estos 4 equipos. Vamos a pasarlo muy bien, estamos terminando y los tenemos ya listos, así que vamos a recuperar el tiempo con First Lego League. Y allá vamos, 2 minutos y medio tienen IES Matallove, Aldovea Bot, Captioma Elementals y Pink Black Villa Europa. Ahí estamos. Tenemos unos equipos con una concentración extrema. Concentración extrema. Y allá vamos. Continúa avanzando esta cuarta ronda del juego de robot. Después será el turno de recibir a FS Ingenium Team, FEDAC Robo Wolverines, SteamSea y IO2 Team. Vendrán después. Pueden estar ya preparados. En cuanto haya ocasión se podrán preparar en sus mesas. Y es que aquí nos queda 1 minuto y 15 segundos aproximadamente. 1 minuto y 10 segundos. Y aquí tenemos a nuestros equipos intentando aprovechar al máximo esta última participación en la cuarta y última ronda de este juego del robot. La verdad es que lo dieron todo en estas 4 rondas todos nuestros equipos. Este año estamos teniendo un nivelazo. Un nivelazo. Mucha atención, que nos quedan 40 segundos. Encaramos los últimos 30 segundos. Momento clave. Últimos 30 segundos para lanzarnos a por las últimas misiones de este reto Submerged. Os recordamos. Ahí está Pink Black gritando con toda su fuerza. 3, 2, 1, ¡tiempo! Menuda fiesta se nos vino desde Móstoles con el Pink Black. Así se despiden IES Matallove, Aldovea Bot, Captioma Elementals y Pink Black Villa Europa de este juego del robot. Y ya tenemos casi entrando en sus mesas para prepararse a los 4 equipos que participan a continuación. Y es que solo nos quedan 4 partidas para terminar este juego del robot. Los equipos que vienen a continuación son FS Ingenium Team, FEDAC Robo Wolverines, SteamSea, IO2 Team. Y están empezando a pasar ahora. Así que yo voy a ir a hablar con alguien porque si no voy a estar aquí un buen rato. Voy a ir por ahí detrás. A ver,
tengo aquí a los Fesingenium, los que van a ir a la mesa, pero tengo al resto. Y quiero que me cuenten cosas. Hola, chicos. A ver, yo no sé si el resto de equipos saben que vosotros sois de los que habéis ganado ya un montón de torneos internacionales, ¿verdad? A ver, ¿y quién me va a contar algo sobre los torneos internacionales? ¿Me tengo que ir a por ellos para que me lo expliquen? Pues ala, coge el micrófono y preséntate. ¿Quién eres? Vale, pues yo soy Pau, de integrante de Fesingenium, que somos un equipo que viene de Navarra, en Pamplona, y... ¿sí? ¿Qué más? Sí, y a ver, y cuéntame, el año pasado, ¿dónde os tocó ir? Pues el año pasado vinimos a la Nacional y de aquí pasamos a Houston, a la Internacional, y quedamos finalistas al proyecto de innovación. Muy bien, pero es que el año anterior quedasteis aún mejor, ¿verdad? En Houston. Y el anterior también, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver, ¿qué pasa ahí en Navarra? ¿Que es que os dan de comer algo especial para que vayáis tanto a Houston y traigáis tantos premios? A ver, ¿cómo trabajáis en equipo esta participación en la First Lego League? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuándo os juntáis? Pues nos solemos juntar los viernes y los domingos, de 5 a 8 los viernes y de 10 a 2 los domingos, pero no suele ser así, suele ser bastante más. Incluso entre semana nos juntamos por las tardes después de salir del cole, cogemos el autobús y vamos directamente a la sede para trabajar. Madre mía, esto es implicación, verdadera implicación. Además, vosotros sois de los más jóvenes que os habéis incorporado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué os ha parecido? Pásaselo a ellos. Presentaros, ¿quiénes sois? Bueno, pues yo soy Martín. Otro más. Este es mi primer año y la verdad es que estar en este equipo es una auténtica pasada y participar en la First Lego League, pues bueno, me parece que me encanta, sin más. Estupendo. ¿Y tú quién eres? Yo soy Víctor Díaz, también un integrante del Fesingenium Team, y me encantaría decir que cualquier niño de Pamplona que le guste, que venga a los campamentos de verano que hacemos y pruebe. Oye, pues eso es una gran idea, porque es una manera de seguir pasándoselo bien, incluso en verano, que todavía no sabemos qué es lo que vamos a tener el año que viene, pero luego os daremos una pista, así que y estad así atentos. fichamos a gente. Claro, me parece fantástico. Voy a ver si están preparados vuestros compañeros y empezamos. Gracias, chicos. Oye, un aplauso para estos chicos de Fesingenium. Hombre, oiga, ¡ey! Que nos liamos. Aquí están preparados. Allí todavía los compañeros están montando toda esta tecnología que se ve desde lejos, porque anda que no tienen montaje. Yo no sé cómo se les puede ocurrir estas barbaridades. Bueno, ya nos han contado que se juntan mucho tiempo y los vamos a ver en acción. Así es que empezamos en First Lego League. Bueno, que tengo una galleta de pez para luego la hora de la merienda. Oye, que me encanta a mí un pez. ¡Un pez de galleta! El pez galleta. Este no lo conocía, pero claro, investigando en los fondos submarinos te puedes encontrar nuevas especies, como el pez galleta. Vamos a ver cómo van estos equipos. Ya han consumido sus primeros 30 segundos. Esto va muy bien. Y los lobos, aquí los wolf, que ellos también han ido también al extranjero a defender los colores de la bandera, que vienen vestidos con su bandera. Y es que también han podido gozar de esa experiencia yendo a campeonatos internacionales. Luego no os perdáis en la entrega de premios, porque os anunciaremos los lugares, además de Houston,
donde estaréis invitados a los ganadores a asistir. Una experiencia inolvidable. Esto sigue con mucha intensidad. Por este lado, no están nerviosos, pero están, vamos, los Pixel Alliance un poco más y se suben encima del tablero. La emoción se palpa. Steam, sí, vamos a ver cómo lo lleváis vosotros. Muy bien. Van despacio, pero van seguros. Lo están haciendo muy bien estos equipos. Maravilla de las maravillas. 30 segundos. Solo 30 segundos. ¿Qué pasa en este tablero? ¿Se os está viendo? Oye, qué bien dais en cámara. Sois muy fotogénicos todos. ¡Ay, mirad qué cacho de prueba! El de nuestra ballena comiéndose el krill. ¡Fantástico! ¡Qué gran actuación! Entramos en esos últimos segundos. 4, 3, 2, 1. El tiempo se ha acabado. ¡Aplauso para ellos! Y tenemos ya preparados a los Ocean Shakers, Robotech, a los Invictus, allí, a los Invictus, y a los Iodos. Bueno, ahora empieza ya la movida gorda. Ahora ya que os habéis relajado. Es que no nos andamos con tonterías, aquí vamos a tope. Y además ya los tenemos listos, o sea que vamos allá. First Lego League. Allá vamos, ya tenemos participando a Robotech, Ocean Seekers, Pixel Alliance y Invictus. Estamos en la antepenúltima partida. No nos queda nada para cerrar este juego del robot de First Lego League, de esta gran final de First Lego League Spain 2025. Solamente 3 partidas y allá vamos. Los equipos tienen 2 minutos para desarrollar todas aquellas misiones que estratégicamente hayan preparado. Ahí están observando cómo sus robots interactúan con estas mesas. Y son ellos Robotech, Ocean Seekers, Pixel Alliance e Invictus. Y aprovechamos este momento para recordar que estén preparados los siguientes equipos: H2O, Sanfitech Air, Hata Printy y Tecnobots. Que se vayan preparando en sus puestos porque de un momento a otro se podrán preparar en las mesas. Y es que nos queda 1 minuto y 10. 1 minuto y 10 para dar por finalizada esta partida. Aquí estamos con Pixel Alliance, Invictus, Robotech y Ocean Seekers. Ojo que queda menos de 1 minuto. Queda menos de 1 minuto. Vamos a ver por aquí qué tal van los Invictus con sus originales tocados. Y quedan, ojo porque entramos en los últimos 30 segundos. Últimos 30 segundos. La emoción es máxima en este punto ya. No queda nada. Pero aún se puede aprovechar este tiempo para arañar algún punto, para hacer alguna misión. Y ojo porque entramos en la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte el aplauso para Pixel Alliance, Invictus, Robotech y Ocean Seekers. Y ya llamamos a los equipos que se van preparando en las mesas. Ojo porque solamente nos quedan 2 partidas del juego del robot. 2 partidas para terminar esta cuarta y última ronda y dar por finalizado el juego del robot. Se preparan H2O,
Sanfitech Air, Jata Printi y Tecnobotics. Un aplauso para ellos. Y yo me quedo con ellos, Martín, porque además me va a dar una pena terminar todo este round si llevamos aquí todo el día, que ya hasta me sé 3 nombres de equipos. Madre mía, qué lío tengo ahora en la cabeza. Ya no sé si son los SIOs, los Tronics, los Intis o los Printis. Pero bueno, esto es lo que tiene conocer a tanta gente implicada, divertida. Y espera. Que aprovechando que tengo yo un micrófono aquí y que les queda un ratito para prepararse. Hola, Inma. Vente conmigo que se nos cruza el micrófono. Se tiene que ir, pero Inma es una de las organizadoras u organizantas de todo este evento. ¿Cómo estás viendo a todos estos chicos? ¡Un aplauso para Inma! A ver, dirígete a tu público que tanto te quiere. Nada, está siendo un día estupendo, el tiempo en Galicia es una maravilla, como podéis comprobar. Estamos en un espacio genial, estamos disfrutando mucho. ¿Estáis disfrutando vosotros o no? ¿Sí o no? Pues nada, a seguir disfrutando. Vale, la dejamos, ya me deja aquí abandonado para que siga yo aquí dándola todo el tema. De verdad, me lo estáis haciendo pasar muy bien. Pero ¿qué es esto de que llegan los equipos? Hacen las dos rondas todas seguidas y luego me tengo que quedar yo hablando. ¿No queréis escuchar también hablar a mi compañero Martín? Es que, de verdad. Oye, Martín, mira, se me está ocurriendo una cosa. Dime. ¿Te parece que en la última, que es la siguiente, sí, hagamos juntos ese último First Lego League con todo el público que hay aquí ahora mismo? Me parece que no puede ser de otra manera. Muy bien. Mira, tiene que ser así. Es que se me está pegando la creatividad de estos equipos. Es que es así, por contacto. No, por contacto no. ¿Cómo se llama esto? Por ósmosis. Por ósmosis. Por ósmosis. Me viene así y lo recojo. Total. Yo creo que han debido de inventar hasta algún cacharro Seguro para que leer sí. la mente o algo así. Yo creo que son las pinzas estas. Te ponen una pinza y empiezas a leer. O la las mente. galletas. ¿Ya las probaste las galletas No, de las todavía no. chicas? De las Jata Printi. Pero si es que estoy aquí todo el rato hablando. Que además van No me da ahora. tiempo. Riquísimas. Pero, Jata Printi, prometo comerme vuestra galleta. La del año pasado estaba divina. Es verdad, es verdad. Pues esta también muy rica, ¿eh? Son unas... vamos, mirad. Si es que no hace falta que pongamos el vídeo de... ¿Qué va? First Lego League. Si es que las Jata Printi ya se han traído al de verdad. Venga, que ahora sí que First Lego League. Bueno, hemos comenzado esta penúltima partida. Yo les veo bien. Por este lado los equipos van sueltitos. Vamos a ver a los Sanfitech y a los H2O. Por aquí también van bastante bien. Los H2O de Cáceres están ahí serios. Oye, que va muy bien, Tienen una cara de concentración. Yo creo que están hasta rezando. Están así como el día para la foto de la comunión. ¡Qué concentración, por favor! Estos grandes chavales de Extremadura que se ponen ahora... ¡oh! Se han soltado. Eso está muy bien. Y los Sanfitech, que bueno, les promociona a todo el mundo. Urdaibai Experience and Travel, Etxebastar, Gaia Clustericta, Innovaske, Berrikuntzaren Euskal Agencia Vasca de la Innovación, Ascora, Mayer, Reales Seguros y lo otro, Ubai. También, anda que no hay patrocinadores, madre mía. ¡Qué barbaridad! Y por este lado, Tecnobotics y Jata Printi. Vamos a ver.
Oscar está ahí calculando. Ander está esperando que llegue el robot para cambiarle el brazo articulado. Oyer mira de lado. Yago lo hace de frente. Están aquí que no se enteran que estoy hablando de ellos. Están tan concentrados. ¡Atención! 30 segundos. Esas Hata Printi, ese nombre finlandés, esas mentes con fuerza, ¡vamos! Quedan poquitos segundos, pero los suficientes para que vuestro robot saque sus rayos láser y consigáis una puntuación descomunal. 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Y ahora aquí ya están medio preparados los JM Bilbo, los Mega Builder Team, que son los que se han traído los gaiteiros, que ya me he enterado yo luego. Eso. Y no Nanoverse y Vermibot Bolt. Muy bien, además me hace ilusión que nos despidamos con Mega Builder Team, que es uno de los grandes equipos de Galicia. Oye, pues muy que bien. siempre están Para ahí, entonces cerrar me hace mucha este gran ilusión momento. que despidamos esto con ellos. Unos grandes gallegos. Hombre, además es que grandes gallegos se han dado a la historia de todo. De Todo. la escritura, de la ciencia, de los viajeros por el mundo. Hombre, Además creo que vienen de Ribeira, por lo que veo aquí. Muy bien, muy buena tierra. Y ves cómo entonan. Sí. Es que aquí es que tenemos un arte que te Sí, voy a sí, contar. sí, sí. Yo creo que están en un coro o algo durante el Yo resto también del lo año. creo. O sea, Bueno, pues ya casi estamos preparados. Tenemos a Mega Builder Team, JM Bilbo, Nanoverse y Vermibot Bolt. Y yo ya estoy nervioso porque acabamos, pero es que luego tenemos mucho más. Porque tenemos un fiestón criminal. Bueno, ¡Tremendo! bueno. A ver. ¿Tantas sorpresas va a haber? ¡Buf! Ni el número de sorpresas podemos revelar. No, pero lo que sí que sé es que va a haber música, lo vamos a pasar Y genial, va a vamos a haber estar todos también- juntos, seguro Sí, que comemos me algo. han dicho, me han soplado que va a haber Hombre, claro que sí. de todo. Va a haber de todo. Claro que sí. Y luego nos vamos peregrinando, porque coincide con el Camino de Santiago. Muy bien. Esto es así. Nos vamos al auditorio de Ferrol a la clausura. Muy bien. Yo además de estar aquí me ha entrado el espíritu peregrino y en 2 semanas me vengo a hacer el Camino de Santiago. ¿Ah, ¿Qué sí? te parece? Sí. Pues ya nos cuentas qué tal. Ya Sí, nos cuentas os lo qué tal. retransmito por las redes sociales. Ahí vamos, Ya muy está. bien. Mira, voy a ver si me busco al pollo de la First Lego League y me lo llevo también al Camino de Santiago. Muy bien, pues vamos allá. En unos segunditos. Recordad, por favor, votar al sombrero más original de los voluntarios. Los QRs que están repartidos son para votarlos, que luego revelaremos cuáles. Eso es, último momento y tenéis ahí en la columna de la entrada al pabellón, Eso tenéis los códigos BIDI. El Muy QR. bien. Bueno, estamos listos. Pues allá vamos, la última vamos vez. para allá. Vamos para allá. A ver, como es el último del día, lo tenemos que decir todos juntos. Y cuando digo todos, no digo los jóvenes o los Eso. builders que lo van a hacer. Digo todos. Abuelas y abuelos también. Ahí vamos, ¿Preparados? ¡Vamos allá! First Lego League. Oye, qué bien Allá enseñados, vamos. Muy bien, muy ¿no? Lo han bien. hecho estupendamente. Pues allá vamos, ahí tenemos participando para despedir este juego del robot. JM Bilbo, Mega Builder Team, Nanoverse y Vermibot Bolt. Última oportunidad, últimos 2 minutos y medio para demostrar todo lo que han trabajado en esta jornada de First Lego League Submerged. Este desafío que nos hace sumergirnos en los fondos de los océanos y descubrir todo lo que queda por descubrir, por cuidar y por preservar. Allá vamos. 1 minuto 45 segundos nos queda
para lanzarnos a por esas misiones, para darlo todo lo que podamos y a repañar algún punto más. Madre mía, una tortuga bien vivaracha. Mira, se te queda ahí. Yo creo que así para la clausura vas genial. Sí. Vas estupendo. Mira, ya me he vestido para la clausura. Para la ocasión total. Voy de tortugueiro. Lento, pero Además, seguro. ¿Cómo se llamaban? Las que fueron al las tanchungueiras. Ahí. Pues yo de tortugueiro. La tortugueira. Claro, de tortugueiro. Queda un minuto. Ojo, que nos queda un minuto para que estos equipos participen. Muy bien, veo muy perfeccionada esa que he técnica. cogido el paso. Muy He bien. cogido el paso. Allá vamos. Es cuestión de segundos lo que nos queda. Nos quedan Esto se 35 pega, esto segundos. Se pega. Este pabellón se viene arriba. Últimos 30 segundos. Vamos Últimos allá. 30 segundos para JM Bilbo, Mega Builder Team, Nanoverx y Vermimore Bolt. Y vamos con la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Muchas gracias, equipos. Gracias, JM Bilbo, Mega Builder Team, Nanoverx, Vermimore Bolt. Nos despedimos del juego del robot y nos dirigimos a las carpas porque ahora a las 4:30 tenemos un fiestón tela. Pero antes la foto. La foto. En Humanidades. Foto. A ver, primero nos vamos a hacer la foto, que luego os desmelenáis en la fiesta. Sí. Y salimos con cara un poco desordenada. Entonces, os van a llevar vuestros acompañantes, vuestros floaters, a la parte de delante de Humanidades. eso es, de donde las acreditaciones, y ahí nos van a sacar la foto, ¿vale? Así que despacito pero sin pausa, como la tortuga, nos vamos para allá. ¡Vamos allá! ¡Venga!